día de hoy estamos haciendo bien, pero a su vez también nos va a permitir crear nuevas oportunidades tanto para las empresas como a los emprendedores a través de nuevos modelos de negocio. Ante este nuevo desafío, desde el Gobierno vasco se han articulado programas y tecnologías innovadoras y eficaces para posicionar a Euskadi como referente en Europa. La industria del futuro ha venido para quedarse y Euskadi está preparada. Gobierno vasco, Euskadi, bien común. En Euskadi, la cuarta revolución industrial se llama Basque Industry 4.0, una nueva forma de entender el día a día de su tejido empresarial para crear riqueza, empleo de calidad y bienestar social. Una imparable revolución donde el factor humano continúa siendo prioritario. El gobierno vasco ha hecho una apuesta por una nueva industria en la que nos va a permitir hacer mejor lo que ya a día de hoy estamos haciendo bien, pero a su vez también nos va a permitir crear nuevas oportunidades tanto para las empresas como a los emprendedores a través de nuevos modelos de negocio. Ante este nuevo desafío, desde el Gobierno vasco se han articulado programas y tecnologías innovadoras y eficaces para posicionar a Euskadi como referente en Europa. La industria del futuro ha venido para quedarse y Euskadi está preparada. Gobierno vasco, Euskadi, bien común. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira. Cainga, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau. É João, é José, é um espinho na mão. É um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o
Miriam Cepeda. Dagoeneko esnatu zarete, ezta? Organo soinu honekin, musika honekin, bera bat egin du, artea, industria, metala, danak ikusi ditugu hor bilduta. Egun on guztioi, ongi etorri Basque Industry 4.0 jardunaldi honetara. 5. edizioa dugu hau. Duela 5 urte hementxe, hasi genuen ibilbidea Euskalduna jauregi honetan 2 urte egin genituen hemen, eta ondoren kursalera joan ginen beste 2 urte. Eta bueltan gara, 5. honetan, zenbaki borobil honetan, berriz ere, hemen dugu topagunea, industriaren topagunea. Eusko Jaurlaritzak eta Esprik biek batera batak bestearen eskutik antolatzen dute jardunaldi hau. Eta antolatzaileek ongi gogoratuko dute, duela 5 urte, ekitaldi hau planteatu zenean zenbat zalantza zeuden. Orduan izan ziren lehen hotxak 4.0, zer ote da 4.0, zer da industria iraultza hori, hainbestekoa alda, eta gaur norka jartzen du hori zalantzan, babai. Hainbestekoa da, izugarrizko eraldaketa ekarri du, eta oraindik ere ekarriko duena. Bueno, zuei, lehenin gara behin, zuei eskerrik asko, ematen diguzuen konfidantzagatik, Euskaldunako aretu aurrela ikustea benetan, eskertzekoa da eta, txalo bero bat zuentzat guztiontzat. Bueno, enseguida les voy a dar detalles del programa, pero una jornada como esta no puede funcionar sin su hashtag, las redes sociales. Como todos los años, utilizaremos el hashtag Basque Industry 4.0, Basque Industry 4.0. El año pasado conseguimos ser trending topic, no es ese nuestro objetivo, pero sí es verdad que nos gustaría que a través de las redes sociales pudiesen ustedes compartir sus ideas, sus preguntas, sus contenidos, bueno, lo que les parezca oportuno, y tendremos otro punto de encuentro, ese en la red, bajo ese hashtag, que si me acuerdo volveré a recordárselo a ustedes también una y otra vez, Basque Industry 4.0. Bueno, hablamos sobre un hashtag trending topic, hablamos sobre una jornada de referencia, hablamos sobre una cita consolidada y quizás estén pensando que somos unos exagerados, pero para muestra un botón. La importancia de este evento ha traído a Euskadi la primera reunión conjunta de las 3 plataformas de especialización inteligente de la Comisión Europea. El prestigio, no solamente aquí, el prestigio internacional que ha alcanzado este evento ha propiciado que la Comisión Europea haya elegido estas fechas y este mismo lugar para hacer esa reunión que se celebra por primera vez y será aquí mismo, en el Euskalduna, mañana y pasado. Y además, esta tarde contaremos con el director de Innovación y Fabricación Avanzada, el señor Tokarsi, que será él quien protagonice la ponencia principal de esta tarde. Bueno, para esta tarde queda un montón, pero sí quería que se hicieran la idea de que de verdad este evento es referente a nivel internacional. Bueno, poco a poco iremos desgranando el programa. Vamos con esta primera parte, la primera parte hasta el café, vamos a decir. Por ahora les adelanto que enseguida solicitaremos la presencia en este escenario de la consejera Arantxa Tapia, que después podremos escuchar al profesor Marco Taix, que nos hablará sobre la oportunidad competitiva que nos ofrecen las tecnologías 4.0 y tras esa ponencia principal y ya con la ayuda de Manu Salaverría, el director ejecutivo del grupo de pilotaje, haremos una mesa redonda que versará sobre el mismo tema. Sí. Bueno, y ya para acabar esta misa que les estoy dando, este pequeño sermón, una última nota. Gaur Euskaraldiarekin ere bat egiten dugu. Animatu zaitezte lehen hitz hori euskeraz esatera. Industria euskeraz ere egin daitekeelako. Bueno, orain bai, hasi egingo gara. Ekonomiaren garapen eta azpiegitura sailburuari mesedez, etortzeko eskatuz, eskerrik asko Arantxa Tapia. Txalo bero bat.
Ongi etorriak Eusko Jaurlaritzak eta Esprik elkarrekin antolatzen dugun jardunaldi honetara. Basque Industry 4.0 jardunaldia eta aurkezleak aipatzen zuen bezala 5. jardunaldia da. Benetan plazer badazu danok hemen ikustea eta interesa oraindikan piztuta dagoela eta esango nuke are gehiago piztu dela. Ez bakarrikan jakiteko nolakoa den industria hau, baizik eta nola ezarri eta ze etekin atera industria honetatikan edo iraultza honetatikan. Bienvenidos a todos y a todas y saludo particularmente hoy al profesor del Politécnico de Milán, Marco Taisch, que va a ser nuestro invitado especial en nuestra ponencia de hoy. En el mes de junio tuvimos ocasión de conocer de mano del propio Taisch la estrategia y el enfoque que estaban trabajando en el Politécnico de Milán. Bueno, vamos a esperar un poquito porque creo que es desagradable que hable yo a la vez, ¿verdad? Bueno, bulegoetan ere 4.0 industriak duen iraultza garrantzitsua izan daiteke eta zuen borrokan hori ere kontutan izateko eskartuko nizueke. Comentaba, por tanto, que en el mes de junio estuvimos en Milán, tuvimos la ocasión de compartir con el profesor Taisch cómo estaban trabajando en el Politécnico y confío que de verdad la ponencia que él nos va a ofrecer será de interés de todos ustedes y que podrán obtener, bueno, quizá una idea diferente de cómo puede ser esa implantación y qué actuaciones se pueden llevar a cabo. Zita hau Euskadiko industriako topagune nagusia dela esatera ausartuko naiz. Gure lurraldeko enpresak, industria, profesionalak, guztiei zuzenduta antolatzen dugu jardunaldi hau. Arrakasta eta abiadura izugarri hartzen ari da. Aipatzen genuen hasierako hartan 600 pertsona baino gehiago ez zirela izango, gaur 2400 zaudete izena emanda bertan. 96 hizlari izango ditugu gai desberdinetaz aritzen eta 121 enpresetako erakusketa daukagu ikusgai jauregi honetan bertan. Beraz, ikusten duzu ez bakarrikan interesa nolabait ikasteko, baizik eta erakusteko zer egiten ari geran. Esan beharra dago baita ere 14 herrialde desberdinetatikan etorri direla pertsona desberdinak eta naiz eta Jaurlaritzak eta Esprik ez dugun ezer berezirikan egin nazioarte mailan edatzeko, benetan eskertzen da interes hori. Comprobamos que a pesar de que no hemos promocionado de forma especial este evento en el ámbito internacional, bueno, pues hemos obtenido y hemos conseguido el interés internacional. Se ha despertado un interés que ha atraído a personas de 14 países diferentes a este Palacio Euskalduna. Sin embargo, a pesar de acoger con agrado la presencia de estos expertos internacionales en este evento, seguimos creyendo que este evento, esta estrategia Basque Industry 4.0, necesita una divulgación y un interés, todavía permítame la expresión, en clave interna. Necesitamos encaminarnos a reflexionar, a saber qué nos aporta, cómo tenemos que trabajar y todavía internamente tenemos mucho trabajo por hacer. La industria vasca necesita aprender, necesita demostrar lo que está haciendo y tenemos que saber en qué tenemos que mejorar, cómo lo hacen en otros lugares y necesitamos internalizar todo eso. Hablamos todavía, por tanto, de un evento que es por y para la industria vasca, abierto a profesionales internacionales, por supuesto, pero mirándonos mucho a nosotros. Todavía tenemos mucho camino por recorrer. No podemos estar mirando internacionalmente sin saber qué podemos mejorar nosotros mismos. Por tanto, necesitamos un lugar de aprendizaje y emprendizaje, como es este evento Basque Industry 4.0. del cual empezamos a hablar de esta estrategia, recordarán ustedes, hace 5 o 6 años, un poco antes de celebrar el primer evento, que avanza a una velocidad imparable
que nadie pone en duda que es una estrategia que ha llegado para quedarse, llamada en diferentes lugares de diferentes maneras, pero en definitiva una estrategia de transformación industrial, de transformación que nos siga poniendo en el mapa como un país industrial, y no solo de industria de servicios, que también es importante, sino de industria manufacturera. Existen además empresas que lo están absorbiendo de una forma más rápida, otras con una cierta dificultad y otras que todavía se están acercando de una forma un poco preventiva. La colaboración entre instituciones y empresas de diferentes tamaños, entre sectores maduros y sectores más novedosos, entre sectores emergentes y aquellos que están sufriendo una transformación más importante, contribuirá a poder alcanzar ese lugar que además nos ayudará a alcanzar uno de nuestros objetivos más relevantes, y es el que en Euskadi no tengamos una industria de dos velocidades, sino que todos rememos en la misma dirección con una estrategia única y a una única velocidad. Por ejemplo, en ese sentido hemos puesto en funcionamiento el Basque Digital Innovation Hub, que dirán ustedes, ¿y eso qué es? Bueno, pues es un lugar cuya misión tiene precisamente acompañar a nuestras pymes, sobre todo al tejido pequeño y mediano, para acompañarle en este necesario viaje. Saber qué son estas tecnologías, cómo se pueden implementar, qué significan en el mundo real, además de hablarlo, cuál es el objetivo de cada una de ellas, cómo se puede trasladar a una pequeña empresa, cuál de todas es la que más nos interesa. En definitiva, intentar poco a poco incorporar a esa pyme a esta revolución. Y otras iniciativas que en colaboración con grandes empresas, que son realmente las tractoras de este país, hacen que las pequeñas se suban a este tren y avancen a un ritmo más rápido. Empresas como Iberdrola, como Petronor, Irizar, Aernova o Siemens Gamesa actúan de tractoras, actúan para ayudar al conjunto de empresas proveedoras para que sean más tecnológicas, para que sean cada vez más relevantes para ellos y para cualquier otra empresa del mismo sector del ámbito internacional. Desde el grupo de pilotaje público-privado, donde gestionamos el cuadro de mando que de alguna manera analiza qué es lo que está ocurriendo en esta estrategia, tratamos de adaptarnos y de ser ágiles. Tratamos de responder a presencia de otras nuevas tecnologías. Habíamos definido 8 tecnologías sobre las que nos íbamos a centrar, pero estamos observando que cada vez más nos están solicitando más y más empresas capacidad para hablar de otro tipo de aspectos. Si hablábamos de fabricación aditiva, si hablábamos de robótica colaborativa, si hablábamos de ciberseguridad, ahora cada vez más estamos oyendo que quizá el blockchain pueda modificar nuestra forma de hacer, que además la inteligencia artificial es un elemento que se está poniendo cada vez más sobre la mesa para mejorar nuestros procesos productivos. Bueno, queremos llegar a todo eso y queremos servir a lo que es el tejido productivo del país. Tecnologías que muchos de ustedes están hablando, pero que nos toca poner en tierra, que nos toca bajarlo a tierra y a experiencias reales. Bizirik dagoen estrategia bat da, esaten genuen bezala, eta etengabe aldatzen eta egokitzen ari dena, ezin da beste era batean egin. Zergatikan, 2020 urtera begira nahikoa zehaztu dugu, norauntz joan behar dugun, baina haratago ere begiratu nahi dugu. 2020 urtea hortzen bertan dago, zer gehiago izan behar du gure industriak, nola landu behar dugu guzti hori, jardunaldi hau ere horretara bideratuta dago. Urtetik urtera argiago geratzen zaigu, zita honen garrantzia gure industria eraldatzeko. Aldameneko enpresek egiten duten antzera eta haiei begira gaude, bakoitzak berean implantatu ahal izateko gauza diferenteak. Kontrastatzeko ere balio dugu horrelako jardunaldi batek. Nik zer egiten dut, aldamenekoak zer egiten du, nola lagundu geniezaioke elkarrei. Aurtengoan, bereziki 4.0 industriaren negozio eta errentagarritasunaz arituko gera. Hau da, ez da bakarrikan teknologiak ezartzea, hor daude teknologiak eta ezarri ditzakegu, baino nik uste dut haratago joan behar degula. Eta aztertu behar degula oso ondo noruntz joan nahi dugun, bakoitzak bere enpresan ze teknologia erabili behar dugun, zertarako, nola ezarriko den, hau da, benetan gauzatzeko momentua iritsi da. Eta azken finean gauzatze momentu horretan zehar behar dugu, oso argi izan behar dugu, ditugun langileak, ditugun pertsonetaz hitz egin behar dugula,
teknologiaz bai, baina baita ere kudeaketa ereduaz, etorkizun hurbila baino etorkizun urruna ere aztertu behar dugula, eta guzti horrei errentagarritasuna atera behar digula ez bakarrik ekonomikoa, baizik eta soziala, gure inguruko gizartearekin nola uztartuko ditugu gure helburuak. Guzti hori nolabait gaur hasiko gera begiratzen eta askoz ere lurrerago jaisten. Es evidente que las empresas vascas estáis incorporando diferentes tecnologías en los diferentes procesos productivos, en diferentes ámbitos, pero la pregunta que nos queremos hacer hoy es no solo la tecnología, no solo la capacidad transformadora de una tecnología, sino cómo obtenemos mejores y más rápidos resultados en esa implantación. Cómo incrementamos nuestra capacidad, nuestra rentabilidad, y no solo rentabilidad económica, sino rentabilidad social. Subirse al carro del 4.0 es más que implementar tecnologías, es saber por qué, es saber para qué, es saber cómo involucramos a todas las personas, a todas y cada una de las que tenemos en nuestras empresas, qué capacidades tienen y cómo las tenemos que mejorar, qué capacidades tenemos cada uno de nosotros y cómo las tenemos que mejorar. ¿Soy bueno en lo que aplico? Bueno, todo ese tipo de preguntas lo tenemos que hacer, más allá de esas tecnologías que ya conocemos. El ciclo económico de la economía se está ralentizando. Sin embargo, a pesar de que la economía del mundo, la europea y por ende la vasca, se está ralentizando un poco, dentro de las previsiones que estaban realizadas incluso por el propio gobierno vasco y al hilo de lo que se está produciendo en toda Europa, en Euskadi seguimos siendo una economía que necesita mejorar, que necesita estar presente de forma internacional, que de ese 3% que crecía en el año 2015 tenemos que mantenernos en alrededor de un 2,2% para seguir haciendo que nuestra sociedad también sea lo más equilibrada posible. Ese periodo 2018, 2019 y 2020 va a ser crucial para lo que va a suceder en el futuro. Y en un país tan pequeño como el nuestro, este escenario económico de algo de ralentización y de mucha incertidumbre internacional nos exige ser aún más competitivos. Y permítanme utilizar la palabra en el sentido más positivo. Competitivo para garantizar el futuro de nuestra industria. Y competitivo significa tener muchos competidores internacionales con los cuales hay que conseguir trabajar en las mismas condiciones y ganar, porque ganar va a significar tener un contrato, 2, 3 y garantizar el futuro de esa empresa. Lo tenemos que hacer como lo hicimos en su momento, introduciendo elementos de calidad, introduciendo elementos de mejora continua, sí, pero además todo este tipo de tecnologías y contando con las personas. Necesitamos un hecho diferencial que nos permita estar ahí. Y para ello sigue siendo imprescindible apostar por la I+D+I. Hacer nuevas inversiones, una apuesta suficiente para garantizarnos ese futuro, una apuesta suficiente con resultados en el mercado lo más rápidamente posible. La crisis nos ha azotado muy duro y la dificultad en el esfuerzo inversor se ha visto durante mucho tiempo. Sin embargo, en este año 2017, por fin, desde el 2010, por primera vez, crecemos a un ritmo del 5,6%. Y les tengo que dar las gracias por ese esfuerzo y al mismo tiempo pedirles que continúen en el mismo y, si es posible, más. Es una excelente manera de consolidarnos. Como Gobierno hemos mantenido esos incrementos del 5% en I+D y a lo largo del 2019 también tenemos previsto algo más, casi un 6% de incremento, siempre y cuando tengamos el apoyo suficiente para aprobar los presupuestos. 2019 urterako prestatu ditugun aurrekontuetan, badaude hazkunde horiek, esan dudan hazkunde horiek, ia 6%, eta ez balira aterako jarraituko genuke apostua egiten, baino ez hain handia. Eta kasu honetan Jaurlaritzak prestatu ditu gai desberdinak eta beharrezkoak diren programak hizkuntza, hezkuntza eta industria 4.0 honei bultzada bat emateko. Eta erabateko garrantzia izango dute aurrekontu hauek baita ere etorkizunera. Hablamos de una previsión para 2019 de 205 millones de euros para I+D+I y para programas de digitalización como reto tecnológico de nuestra industria. Un importe que quedaría limitado a 192 millones de euros de no ser aprobados los presupuestos. Un reto en el que aparecen programas diferentes, novedosos, que creemos que les pueden ayudar a todos ustedes. ¿Cuáles son
este tipo de programas. Bueno, pues voy a permitirme hablar de los 4 más importantes. Un nuevo programa Renove 4.0. ¿Recordarán ustedes todo el esfuerzo que se ha ido haciendo en programas Renove? Bueno, en este caso queremos hacerlo, pero siempre con maquinaria 4.0, con servicios 4.0, con elementos diferenciales, con una convocatoria de 5 millones de euros. Un nuevo programa de innovación para pymes, dirigido sobre todo a esa pequeña empresa que está empezando a innovar y que quiere hacer algo diferente. Un programa Asinnova, de innovación no tecnológica, de innovación en personas, de innovación en marketing, de innovación en procesos, de diferentes actuaciones que realmente hacen que nuestras empresas sean diferentes. Y para ello también nos encaminamos a esas necesidades de la industria 4.0. También tenemos incrementos previstos en 2 elementos cruciales, en la ciberseguridad y programas de digitalización. Y por último, en el BAIN 4.0 introducimos un nuevo ámbito, el ámbito de la gastronomía y de las industrias alimentarias, que nos va a permitir que también ese nicho de oportunidad crezca como lo están haciendo las 3 áreas principales de nuestra especialización. Empresas que también están adoptando tecnologías de digitalización y de las tecnologías 4.0 les van a permitir también mejorar ostensiblemente. Estas son algunas de las novedades de ese programa y que nos gustaría poder ofrecer a lo largo del año 2019. Y no quisiera cerrar mi intervención sin hacer alusión a algo que sin duda resulta, más urgente en estos momentos. No solo la tecnología, sino las personas, la capacitación, la formación de las personas, la gestión de esas personas, de lo que denominábamos hace unos años recursos humanos, así como la convivencia de las personas y las nuevas tecnologías, la necesidad de dotarnos de grupos con conocimiento y talento suficiente para hacer que la industria vasca se adapte con éxito a ese futuro que llega. Y estamos trabajando en ello. Ha sido en el seno de este grupo de pilotaje del que les hablaba, donde de mano de los agentes líderes en formación, concretamente en educación, universidades, centros de FP, se ha elaborado lo que denominamos el mapa de capacidades de la industria 4.0. ¿Qué somos capaces de ofrecer a nuestros jóvenes, pero también a las personas que ya están trabajando en nuestro tejido empresarial para que se adapten? Dentro de lo que es también el Centro Vasco de Ciberseguridad se ha habilitado un programa especial de formación de formadores para fortalecer los perfiles profesionales que tienen que trabajar en este ámbito de la mano de la formación profesional. Ikusten duzuen bezala, modu transversalean lantzen dugu, teknologiak bai, baino pertsonak ere bai, eta guztien gaitasunak uztartu behar ditugu. Makinak eta teknologia pertsonei gabe ez dira ezer, eta guztiak behar ditugu. Ikusten ari gera testu inguru honetan Euskal Industriaren lidergo belaunaldi berri bat datorrela, eta emakumezkoak, gizonezkoak, gazteak eta ez hain gazteak guztiok elkarrekin lan egin behar dugu, guztien esfortzuak eta talentoa behar ditugulako. Eta uste dut areto honetan, azken egun honetan, azken edizio honetan, azokagunean zabiltzaten guztiek ere ikusiko dezutela zer dagoen eta nola ari geran lantzen. Eskertuko genizueke, eta hau eskaera bat da, zuek zerbait hobetzeko, zerbait diferentea ikusiko bazen dute, mesedez helarazi iguzue. Datorren urteakoa hobea izan dadin, datorren urteko edizioa hobea izan dadin. Aurtengoan saiatu gera gauza bereziak eskaintzen, baina urrengoan ere beste zerbait berezia eskaini nahi dugu, zuen laguntza beharrezkoa dugu horretarako. Beraz, izan dezazuela egun sendo bat emankorra izan dadila eta aldi berean erlazioak egiteko eta zergatikan ez gozamenerako ere izan dadila. Eskerrik asko hemen izateagatik eta berriro diot zuen iradokizunen zai gelditzen gera. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu. Esandakoa, gaur hemen zuen arteko harreman horiek lantzea gauza oso importantea da, guretzat ere. Antolakuntzak horretarako saiakera berezia egin du, gero esplikatuko dizuete. Hau gaur hemen gaude, momentu honetan hemen gaude, baina gero jardunaldia izugarri zabaltzen da, 7 gune ezberdinetan gauza gertatzen arituko dira aldi berean, baina hori laizter berehala azalduko dizuet. Aurrera jarraitzen dugu. Industry 4.0, the way to make it profitable. Hori da,
Marko Taix Milango Politeknikoko irakasleak ekarriko digun ponentziaren titulua. El profesor Taix nos va a hablar sobre cómo la inversión en tecnologías para la industria 4.0 supone una oportunidad competitiva a través de la explotación inteligente de la información, la servitización y los nuevos modelos de negocio. Pedimos al profesor Taix que nos acompañe en este escenario. Txalo bero bat berarentzat. Good morning, everybody. Egunon, right? Should I say? Correct? Yeah, thank you so much. I would like to discuss with you and address both the industry and the companies and the SMEs in particular and the politician today. Because I strongly believe that we are experiencing a very great period. It's for us, for engineers, for people working in the industry, I think it's the best and the most interesting period in the last 30 years, 40 years maybe. This fourth industrial revolution, it's a great opportunity to improve the competitiveness of our companies, of our SMEs. It's a great opportunity for improving the competitiveness of the SMEs, or the whole industrial sectors of Europe. But on the other side, I think we need to understand how to do it. Otherwise, we are going to suffer from that. I'm sure you are familiar with the concept of digital divide. This normally is a concept that addresses the divide between young people who are very familiar with digital technologies and the elder people. But the same concept can be applied to SMEs, and that's the problem. We should avoid that those opportunities becomes a threat for our industry. So I would like to share with you my view. I would like to share with you how I think we can transform this into an opportunity. And in order to do that, please be with me in the sense that I always am a very enthusiastic person and think we need to somehow go beyond and have dream on what we need to do and always ask ourselves, why not? If you start to ask ourselves, why not? Can we do it differently? Can we go beyond what people says, what people understand? I think we are on the right way. A lot is happening, you know that. And all of this has an impact on the current situation. We have, can I have the slides here? Can I please? Otherwise, thank you so much. We are going to have demographic changes all over the world. We are going to have scarcity of natural resources more and more. Raw material are becoming scarce. I'm not just referring to oil. I'm referring to, for example, all the rare earth elements, which are very important. Urbanization of the population is something that is moving. People is moving where companies are going to move. And all of this has an impact on the future. And we need to understand this. This is not something which is different from manufacturing. We need to understand this when we design our factory, when we design our product, when we decide where to put our factories. And more complex is due to the fact that products are changing. You know this. I'm talking with experts. So you know that products are smart, product will be connected. And this is something that we have been focusing in the last years. But we should not forget that customers want to have daily always green product. It's very important. When you go to buy a washing machine, a dishwasher, you're looking for the energy class of it. And in the near future, we will have more energy classes. And people will still be looking at something which is not smart, which is connected, but is also which is green. And customization, personalization. Do you know how many variants you have if you buy a normal standard car? 200? 300 variants? No. It's roughly between 7,800 variants. And if you buy a luxury car, the last SUV from Lamborghini is 40,000 variants. So you can combine it and have your own personalized product. And this is making a challenge on the supply chain because you want it personalized, but you want to have a lot of services included with it. And the concept of servitization is not new.
But this is adding complexity on the kind of product. We started many years ago to make product and sell products. And then the customer wants more. That we had a first circle around the product. And then customer wants more and more. We added a third cycle, or what we used to call the services around the product. But today, in many cases, in many opportunities, customer, they just want the service. But what is the mistake here? Is that people think, oh, the future is service. Let's go there. Be careful. Why? Because those kind of services are always based on a real product. If you talk about car sharing, you still need a car. If you talk about bike sharing, you still need a bike. The way to design the car, the way to design the bike should change. And that's, I think, for the designer, for the engineers, is a challenge that we need to take. And time to market, reduction, time. Time is going to be a key challenge. Let me say something personal which happened to me, just to let you to understand how the customer is in the future willing to have everything the day after. I guess many of you are used to buying product on Amazon. I do. And 3 years ago, my daughter, she was 5 years. And I want to buy a new car, and I went to the dealer, and the dealer promised to me to get the car in 3 months. And I was so disappointed. I went back home in the evening, and I was sharing this with my family. And my daughter, she was eating, having the dinner, and without looking at me, she said, "Hey, Dad, I have a solution for you, right? Why don't you go on Amazon? You will deliver your car the day after, the day tomorrow." She is 5 years old. Listen, this is a customer of tomorrow. The customer of tomorrow wants every single variance of the 40,000 possible variants the day after. And this is a big challenge for us, not only for B2C, but also for B2B, time. And I should not address this to you, because if you are here, you know what manufacturing is and why manufacturing is important, right? But I think we need to share something. I'm sorry that Italy is highlighted, but you see Spain is there. I was discussing with my governments some years ago, and they say, no, we are not a manufacturing country. Why should we invest in Industry 4.0? We are not. China is a manufacturing country. South Korea is a manufacturing country. But if 15% of your GDP is from manufacturing, the government should focus on the remaining 85%. That was what the politicians said. And then I showed this slide to them. And I said, listen, look at this. Is it true? If you only look at the manufacturing sectors strictly defined. But a manufacturing sector means logistics, means ICT, means banking, finance, maintenance. There are a lot of services, industries around the core of the manufacturing. So if 15% is 100, then you add 30, 35%, it means more than 55% of the national GDP. This is why we should consider manufacturing. Manufacturing is an enabler of a lot of economy, is an enabler of the R&D. 95% of the trade in the world is manufacturing. More than 90% of the R&D is because of manufacturing. Innovation is coming from manufacturing. I think we need to be proud of this, and we need to put back manufacturing at the core of our policy. And I'm happy to see that the audience here is, the room is plenty of people, because I think that all of you trust this and behave this, and I think you should can be somehow witnessing this and advertising this. But what to do? How to do it? What is the traditional view of Industry 4.0? You know this. You have been since this. We are the fourth industrial revolution, cyber-physical system, blah, blah, blah. You know this. And I think you have been shared these slides or something like this. IoT, big data, artificial intelligence, cyber-physical systems, additive manufacturing, new human-machine interfaces. All of these technologies are considered somehow Industry 4.0 technology, and I do agree. I mean, this is where we started some years ago, right? And I think this is still relevant, and we should start from this. But, and this is
a factory 4.0, everything is connected, machines are connected, fine, no problem. I do agree with that. But I think it's a time now to have a different view, a different perspective. I think it's time to enlarge our view, because the risk is that if we just call Industry 4.0, if we just focus on the term Industry 4.0, if we just focus on this view, we can do some improvement, we can do some competitiveness increase, but I think we are not going to get all the possible benefit that we can get from those technologies. And that's what I would like to share with you, and let me see how I will be a little bit provocative, but it's fine. First, I like to call this not just a revolution or industrial revolution. I think this is a revolution of the revolution. It's more complex than just this. It's a cultural revolution, top right. This is everywhere. We have been connected with this object for 15 years, and now we are connecting machines. We connected people first, and now we are connecting machines. This is a revolution which started in the normal life, in the social life, and then went to factories, to companies. This is the other way around. If you look at the first and second industrial revolution, where they started in the factories, and then they went to the society. So people are used to be connected. Now we need to connect machines, we need to connect robots, we need to connect the rest first. Second, if you look at the spread or the time which was needed to spread all the technologies during the first and second, the third industrial revolution, it's 50 years in some cases, even 100 years in some other cases. It's slow enough to allow the society to adjust to the new technologies. But this revolution, it's very fast, it's quick, 5 years, 10 years. You can buy a new machine and adopt a new technology, but what about people? You cannot buy new people in 10 years. If you want to change the mentality, if you want to change approach, if you need to upskill workers, you need more than 5 years, 10 years. If you want to change the mentality, you need time. And that's the problem. I think the most inertia will not come from the technology, will come from the people, will come from the workers. And that's the problem here, and I think it's something we need to take care. And then it's everywhere. It's everywhere. It's not only industry, it's not only society. We are using the same technology everywhere. And that's changing our life. The concept of a factory, the concept of supply chain changes. We are always connected. We cannot say, oh, okay, I pay you for 8 hours work. You work 24 hours a day, 7 days a week if you want, right? So this is changing the way we pay people, the way we pay contracts. And that's the challenges here. So now, let me share with you my view, how to go beyond, how to fully exploit it. First, I don't like to talk about Internet of Things anymore. Because if I think about Internet of Things, it means we are collecting things, machines. A company is much more. A company is made by people. A company is made by processes, is made by services. You don't touch a service. A service is not a thing. It exists, but you don't touch it. You don't touch business processes, but you need to collect them. You need to connect them. You need to collect people with people, people with machines, machines with processes. So open your mind. Internet of X, of everything, whatever you want to call it, I think it's the way we should go, first. Second, data. I went to my colleague. I'm coming from a management department. I went to a colleague of mine and I said, can you remind me what was the theory of the creation of value? And he went on the whiteboard and designed process, output, and then I said, what are the input? And he said, oh Marco, come on, you know it, huh? Raw material, workers, jobs, people,
and capital, technology machines. And I said, and how do you measure the productivity? Come on, Marco. It's output divided people, output divided raw material, output divided capital. Ah, okay. Where are the data? I asked him. Data? No. They are not a factor of production. What do you mean? I asked it. No, these are data are input if you talk about, I don't know, Google or Facebook, but for a manufacturing company, data are not considered an input. And if you look at the balance sheet of the company at the end of the year, you don't see data in the balance sheet, so there is no value for data. This is what we are teaching today to our students. It's a huge mistake. Data should be considered for the right value they have. We are not used to consider it yet, because we don't know how to measure the value of data. We don't know how to consider it, but you know that data are very important. We should change the way we take decisions. Most of the most successful entrepreneurs, they say, oh, I took decisions because I know what to do. I've always been done. But data-based decisions are very important and more important than the future, even for the best and most important entrepreneur. And that's, I think, we should consider data as a raw material. I'm talking about manufacturing company. I'm not talking about company processing data. I'm talking about real companies producing real physical product. Data should be, I would like that in the near future, we will be able to measure the productivity of data. That's something we need to do, and that's our challenge. 3, you know this, right? I already use it. That's focus on the factory. Connect the factory, connect the machines within the factory. Now, go beyond. I would like that we stop to discuss about Industry 4.0. I would like that we start to talk about value chain 4.0. I was having a very nice dinner last night with a friend of mine, a new friend, and we were discussing about the importance of the supply chain for Airbus, right? This is true for any companies. If you are successful as an OEM, you need to consider that you are successful if the whole value chain is successful. Connecting machine with machine is fine. We should connect companies with companies. First year, second year, third year. My suggestion, you remember 20 years ago we did with the lean manufacturing. Lean manufacturing was very important. The largest company implemented the lean manufacturing in their own factory, but what they did, afterwards they went to their supplier and they coached the supplier. They trained the supplier to implement lean manufacturing. We should do the same. We should use the large OEM companies and go to the SMEs of the supply chain and teach them, train them, involve them in the Industry 4.0 concept. Otherwise, the digital divide will not make the whole value chain profitable. Automation. People says, oh, with Industry 4.0, with automation, we are going to lose jobs. This will increase the unemployment rate. This is bad. I don't know. Maybe. Not sure. I don't think so. We need to think that the new concept of automation is coming, and this concept of automation can help people, can help workers to keep their job. Cognitive automation is the future. Again, let me, we took this, we put it here on the arm of the workers. The workers were receiving real-time information on what to do. This is a state-of-the-art technology now. This worker improved his productivity by 20% just because he was not losing any more time looking for tools, papers, designs, blueprints, and so on and so forth. 20% productivity. What the company did, they keep the worker. They didn't invest in the robots. So the company saved the money and the worker keeps the job. It's a win-win situation. Cognitive automation, I think it's very important, and this is something that we need to look at in the future. And lean. Please, I'm looking at the consultant. I think there are many consultants here, right?
I am a consultant also somehow. I'm teaching companies and say what I have to do. But please do not forget the nice effort we did in the last 20 years to make our processes more lean and more profitable. Digitalization is fine, but we need to apply digitalization on nice, clean, lean process. Otherwise, we are going to digitalize the waste, right? So be careful. Digital system is fine, but lean, don't forget to be lean. Otherwise, we forget all we did in the past. And services 4.0. It's not industry, it's service. I can make many examples. I have one example, I like it. It's about a jewelry in Paris. They put a camera, and the camera can read the emotion of the customer, because when the customer approaches the window of the shop, there are jewels moving on a round table. So if there is a nice product, you say, wow. If there is a product you don't like, maybe you change your face. All of these data are analyzed by an image recognition algorithm. Those data are sent in the shop, and when you enter the jewelry, only the jewels that you like are shown to you, and not the other one. This has improved the sales of that shop by 35%. This is dangerous for men. Be careful now, as Christmas time is coming. Don't go to Paris, right? But be careful. Or we can apply to shoes for ladies, the same, right? But it's, be careful. But you see, those are the same technologies applied to a different business. Where are the opportunities? Reshoring. A robot has the same price here and in China. Those technologies has the same price here and in the Far East. Now, let's put two enablers together. The technologies at the same price here and there. Second, we said that customer wants to have the product tomorrow in a very highly personalized manner. Now, you can't make it in China and have 1 month of logistics delivery to here. It doesn't work. You need to make it here, close to the market, and that is an opportunity for Europe, right? Reshoring is enabled by Industry 4.0. Reshoring is enabled by Industry 4.0. We should consider this. And I hope that our politicians understand this, because they need to make it to help our company to understand this, and they give them some maybe fiscal benefit to establish back factories here. But now, how to convince your boss that Industry 4.0 can be profitable? How to convince your entrepreneur? How to convince you to get money? How to convince you that there is profitability here? Because, you know, it's nice to talk about technology, and we are all enthusiastic, and if I go and say, give me money for a nice software, does it pay back? Right? That's the question. We did a survey. We have been using data for one bank in Italy, but this applies to all Europe, I'm sure. And we analyzed from 2010 to 2015 more than 4,600 companies. The blue line is showing the performances of this company. You see the turnover of the company. You see that there was increase, then a little bit of crisis. You know that, right? And then, out of this 4,600 company, there have been 72 which declare to have been done Industry 4.0 related investment. Whatever, it could be IoT, artificial intelligence, some collaborative robots, some of them were additive manufacturing, so on and so forth. And we have compared the performances. And you see that the 72 company, you should look at the red line. They increased their turnover. It's 8% more than the other one. Good news. Yes. But you are not interested in turnover. You are interested in
the profitability of the company, right? So we look at the profitability. EBITDA on the left, return on investment on the right. You see that those companies, let me say the red ones, were already more profitable than the others. 7.2% versus 5.8%. You should look at here, right? Okay. But you see that, of course, this was the crisis, and then the profitability went up again. But you see, these companies, they kept the same level of profitability over the 5 years, while the other one who had invested in digital technology, they have improved their profitability. Doesn't matter how you measure it. 37% because it's 9.9 over 7.2, and here I think it's 6.1 over 3.8. Wow. I mean, this should convince you that if you invest in digital technology, you can have a positive return on investment. And then we went to the workers. That's the other side of the coin. Look at here. This was the average full cost salary per employee. And you see that it remained more or less the same over the 5-year period. And if you look at the, let's call the red companies, the cost of the work, the cost of the employees was higher. What does it mean? It means that they were using more skilled workers, of course, and the cost even increased by 10%. So this can be seen as a bad news. We pay more our workers. You pay more because you need more skilled people, which I will get to this point in a while. But if you look at here, at the right side, so labor costs, no increase in productivity. Why? Look at the side. Added value per employee. It remains the same here. But if you look at the added value per employee of the red companies, you see it has increased by 25%. 92 over 73. So only 10% of increase of labor costs, but 25% of increase of productivity. It means that technologies were boosting the productivity of the people. This is something that we know forever, since ever, right? But that's a proof that if you invest in Industry 4.0, you can have a positive return on investment. I mean, these are data, neutral data coming from banks, right? So it's something that is not here, which I did for advertise. Now, that's why, let me do the professor a little bit. I mean, a small, simple formula, right? We should increase, enlarge, extend the concept of productivity. It's not productivity of the workers and technology anymore. We should add the productivity of the data. Think in this way, and this is the way we should do. And let me convince you that if we work on this productivity, we will improve the number of workers, not reduce the number of workers. This can be an opportunity to hire more people. And let me try to explain you what do I mean. Look at this. If my technology becomes more productive, I need less people. That's the concept of productivity, right? But if I'm becoming more productive, my cost goes down, my prices goes down, I sell more product, I sell more volume. And since we are in an open market, we are competing in a global environment, the increase of volume means more people. Now, I'm convinced that an increase of volume, which means increase of people, is higher than the decrease of people due to the increase of productivity. That's what we need to look at for in the medium to long perspective. So that's an opportunity for increase the job. I just give you 2 examples here. Germany and Korea, South Korea, are the 2 countries with the highest number of robots per capita in the world. They are, and they have a very low unemployment rate. So it's not true that robots are creating unemployability. It's not true. Look at those 2 countries. And you can do the same. If you increase the productivity of workers, same. You need less worker, but less worker, more productive, increase of the volume, more people. Again, increase the number of jobs.
But what do you need? You need competences. In Italy, we did, with our national industrial plan, we did hyper depreciation on machines. So companies now can buy machines for a lower price. But at the same time, we put money on training and skills. Because if you give me a new machine, but I'm not able to drive it, I'm not getting all the benefit for the new machines. And data. How to increase the productivity of the people? How to increase the productivity of machines? Data, data. You see, data are coming back, and I think those are at the core of our problem. So maybe it's a little bit complicated as a model, maybe, but this is to explain you why we should invest in data and we should invest in skills and people. That was the nice point. But cybersecurity. I think I will learn, you just had here an event on 1 month ago on cybersecurity, more than 1,000 people. Nice. But we should not be, you don't stop driving just because there are car accidents, right? You just make more safer roads and safer car. Same for here. SME digital divide, I already discussed it. Be careful. Large company, they know what to do. SMEs doesn't. SME need to be helped. We need to help them to understand what's going on. And I think the events like this are important. And skills. What are the skills of the future? I can share you, we did a study. We have identified more than 200 skills of Industry 4.0. That's something I can share with you if you like. And this was addressed to the companies. And, but let me use a few words to politicians, right? Because I think that we need to create the proper environment for company. I'm also the scientific chairman of the World Manufacturing Forum. I see some friends here. We created this together. We did a study, which was presented last September at the World Manufacturing Forum. We came up with 10 key recommendations. Those are the recommendations for the future of manufacturing. Those are recommendations for all of us. Let me use the remaining 8 minutes to explain them. What is the World Manufacturing Forum? First, it's a global initiative. It's an open platform. You can join it. We can do it together. Because I think that we means me and you, have a mission together. I have 2 daughters, right? So 2 jokes. Okay, 1 for each daughter. Don't worry, only 2, so there will be no more jokes. The oldest one, she came back some years ago, and she was in the primary school, and she said, "Hey, Dad, what's your job?" I said, "You know it. I'm teaching how to design factories." "Dad, you are awful. I don't want to speak with you anymore." I said, "What do you mean?" "Yes, because my teacher at school says to me that factories are polluting. So you teach how to pollute the environment." 8 years old, right? I said, "Why? Who should that?" "My teacher." So the teacher was teaching that factories are polluting. If you give these wrong messages to children, we are facing a problem in the near future. That's why this kind of initiatives, I think, are very important. We came up with 10 recommendations. Cultivate a positive perception of manufacturing. This is our own responsibility of everybody. We should go back home and explain to people that, can I say manufacturing is sexy, right? Can I say that? It's nice, it's fun. It's not true. You can find jobs. It's not true that it's dirty, it's awful. It's not true anymore. Blue collar are white collar today, right? If they use data, they will turn out. We need new people, we need new competences. And this is the future of the world. Manufacturing creates jobs. Manufacturing is a peacekeeper, as I like to say. Skills and education, of course, are needed. Companies in Italy are not able to find the proper skills, and I think it's the same here. We need to improve this. We need to promote new type of skills, new type of competences. Cognitive-based skills, for example. We need to train and educate the young people. We need to train the workers. We need to work on the whole life of people. Develop effective policies to support global business initiatives. Be careful. Standards are important. Regulations are important.
But the risk is that if you make too strict regulation, and now I'm talking to our friends in Brussels, the risk is that you stop innovation. Artificial intelligence is a great initiative, is a great technology. We should make sure that we do not stop the innovation in artificial intelligence. Rules are needed, I do agree. Data privacy is very important, but we should avoid that to make too strict regulation. Infrastructure. We build roads, we build rail tracks in the past. We need to build connectivity now. Bandwidth is very important. It's something that I was impressed. I met at the World Manufacturing Forum, I met the Minister of Digitalization of Thailand. Minister of Digitalization. Thailand. He said that by the end of the next semester, every single village in Thailand will have fiber connection. Every single village all over the country. This is a huge investment, but this is the way to make the productivity of the country. Ecosystem for manufacturing innovation. There are a lot of startups here. I saw lots of stands. That's great. But startups need to be helped. And manufacturing startups are different from IT startups. And IT startups can be me, my laptop, sitting in my home, some connection, and I can become billionaire, right? Manufacturing startups, it's a little bit different. The cost of the technology is higher. The cost of machines is higher. We need to help them in a different way. Workplaces, attractive workplaces for all. Let me capture the attention of the ladies here, right? Manufacturing has been considered for years something for men, right? Which is true because it was, you need the muscles, right? To weigh those products and so on and so forth. But if the future becomes digital, if the new skill is not the muscles, it's the brain, manufacturing will not be just for men, it will be for everyone, for women. It will be for any kind of people in the world, right? I do think that Industry 4.0, those kind of technologies, are an enabler for solving the gender issue and the gender problem in any companies. Socially oriented product. I talk about aging of the population. I talk about segments, personalization. We should think on designing products which somehow are oriented to specific segments. And this is possible. It's possible to make money out of it. I learned a project between one largest multinational company making yogurt and the Yunus Foundation. I guess you know the Yunus Foundation. They solved the problem in Bangladesh. The problem in Bangladesh was that children were suffering from a lot of disease because of malnutrition. They were not getting the proper food. So what they did, they created a new kind of yogurt, taste for the children, but they put all the right ingredients in it. And this was sold for a reasonable price. So the company made money anyhow, but the malnutrition problem in Bangladesh was solved, and the government saved a lot of money because there were no need to take care of the children anymore. So this is a very nice example of the fact that we can design products which are socially oriented. We can still make money after that, but be social at the same time. SMEs, we discussed about digital divide. So we should help them. We should understand that there is a great potential there. We should keep them with us. Data. Cognitive manufacturing, data. What is the value of the data? We need to understand it. We need to explain to people that the data are very important. And I think this is something we need to invest time. Resource efficiency. Be careful. We talk about green product, it's fine. Green factory is fine. But if we make too strict sustainability rules for a developing country, we will stop their development. So we need to make agreements which take into consideration the specificity of the country. Country-specific policies are needed. We cannot make a policy for it will not work. You can get the report here.
That's for free, and I will invite you to get it. Of course, I can make a small announcement maybe next year, if you allow me, because of what we are discussing. That will be in September 2019. You can join us. It's by invitation only, but you will be invited by the local governments. Save the date. And my last slide is, you know this, right? This is, you know it? Only 3 people? No, come on. Okay. This is a piece of the Matrix, the movie. And you know there is one moment when Morpheus, who is one of the 2 main characters, explained to the other character, you have an option in front of you. You can take the blue pill and forget our talk and our discussion. You can take the blue pill tonight, go back home and forget about me, okay? And you will not see the future, but you will think to be happy. Or you take the red pill, and a new life, a new world will open in front of you. It's a challenging word, but that's the future, and you decide what to take. I hope you go back home and take the red pill tonight. Thank you very much. É uma ponta, é ponto, é pingo pingando, é uma conta, é conto, é peixe, é gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia. Muchísimas gracias al profesor Taish. Sin duda nos quedamos con la pastillita roja, ¿verdad? Lehiakortasuna, errentagarritasuna, baina bereziki eta batez ere pertsonak. Hori da azkenean zalantzarik gabe gure gakoa. Vamos a seguir en cierta manera por el mismo camino en esta próxima mesa redonda, así que vamos a pedir al señor Manu Salaverría que nos acompañe, por favor, en este escenario. Un aplauso para él también. Bueno, Manu Salaverría es el director ejecutivo, del grupo de pilotaje 4.0. Acompáñame, Manu, por favor. Es además presidente de Innovaskem. Él conoce a la perfección la estrategia 4.0, así que junto con profesionales de distintas áreas va a ser él quien lidere esta próxima parte de la jornada, esa mesa redonda bajo el título La visión del mercado. Todo tuyo, Manu. Eskerrik asko. Egun on denori. Sí, se oye. Sí. Egun on denori. 4.0 estrategia baten rentabilitatea. Muy bien. Disfruta. ¿Ya? Egun on denori. 4.0 estrategia baten rentabilitatea. Horixe da galdera. Eta hori izango da mahai inguru honetan garatuko dugun gaia. Eta enpresa ikuspegi batetik. Creo que en Euskadi, en este momento ya nadie pone en duda que una estrategia 4.0 nos lleva a esa especialización necesaria para la sostenibilidad de nuestros negocios. Y tampoco nadie pone en duda que es el camino para ser competitivos en este mundo tan sumamente global, en el que pues la competencia nos puede venir de cualquier parte. Y nadie, creo que ponemos en duda que es el siguiente escalón que tenemos que subir, tras haber subido anteriormente muchos escalones que también pues nos parecían escalones de altura grande.
como fue la calidad, los costes, el plazo, la mejora continua, la automatización. Y bueno, en Euskadi estamos recorriendo ese camino. Definimos nuestra estrategia de especialización inteligente. A pesar de que, como decía la Sailburu, nos queda todavía mucho camino que recorrer en la difusión, pero estamos haciendo, yo creo que un gran trabajo de difusión y la verdad es que veros a todos aquí, además de imponer, pues es un ejemplo de esa difusión. El Basque Digital Innovation Hub ha sido reconocido como un hub referente a nivel europeo y sigue cumpliendo con su misión de acercar las tecnologías 4.0 a nuestras empresas y fundamentalmente a nuestras pymes. También desde el grupo de pilotaje, como comentaba también la Sailburu, estamos haciendo acciones para desarrollar el talento 4.0. Hemos trabajado con las 4 universidades, simultáneamente con las 4 universidades del País Vasco, para definir el mapa de capacidades formativas que tenemos actualmente en nuestras universidades. Hemos hecho un estudio para detectar los cambios de los perfiles profesionales que nuestros trabajadores, nuestras personas, van a tener que enfrentar para adaptarse al 4.0 y a partir de ahí el poder diseñar acciones concretas de formación en las áreas de 4.0. Estamos impulsando también la importancia de la innovación disruptiva a través de la generación de nuevos modelos de negocio y abrir nuestras mentes a las oportunidades que todo esto genera. Y quizá lo más importante es que gracias a este ecosistema que tenemos en Euskadi de expertos, de proveedores, la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, la red de centros profesionales, las agencias de desarrollo, etcétera, y con el impulso del Gobierno y de las instituciones, bueno, pues estamos ya obteniendo casos exitosos de empresas que están ya recorriendo el camino de esta estrategia 4.0. Pero como decía, yo creo que ha llegado el momento de dar un paso adelante en la reflexión y responder a la pregunta de si una estrategia 4.0 es rentable. Luego lo hablaremos, no rentable solo desde el punto de vista económico, sino desde una visión holística de la rentabilidad. ¿La estrategia 4.0 es rentable? ¿Y cuál es la visión del mercado ante esa pregunta? ¿Dónde queremos estar? ¿En las líneas azules que comentaba antes Marco o en las líneas rojas? Bueno, ese tiene que ser, y ese va a ser el tema fundamental de esta mesa redonda. Esta mesa redonda en donde, bueno, hemos intentado agrupar a personas que desde el rol que están viviendo dentro de todo este mundo de 4.0 nos puedan dar esa visión desde diferentes puntos de vista del concepto de rentabilidad. Entonces paso a invitar a los componentes de esta mesa, a los que invito a que suban aquí, y mientras tanto, bueno, pues voy aprovechando el tiempo para realizar su presentación. Amagoya Pascual es la gerente de Adilan Fabricación Aditiva, una startup en el ámbito de la fabricación de máquinas de fabricación aditiva, especializándose en máquinas para la producción de piezas de alto valor añadido y tamaño medio-grande. Su visión como pues proveedora de tecnología 4.0 será, bueno, pues, seguro enriquecedora en el debate que vamos a tener. Amagoya Egunon. Antoni Flores, buen día. Es el CEO de Loop New Business Models, es una consultoría estratégica en el ámbito de 4.0 y Antoni en particular además es un experto en competitividad, innovación y gestión de nuevos modelos de negocio. Verónica Pascual, buenos días. Buenos días. CEO de ASTI Tech Group. La empresa matriz del grupo, ASTI Mobile Robotics, es yo creo una ingeniería absolutamente referente y reconocida internacionalmente
en el diseño, fabricación, implantación y mantenimiento de vehículos de guiado automático, robótica móvil, para la automatización de procesos industriales. Además, sé que es una auténtica militante del desarrollo del talento 4.0, así que también te tocará hablar en este rato sobre eso. Y por último, José Valderrábano. Bueno, en la actualidad es el máximo responsable de procurement del programa del Airbus 350. Y bueno, pues Airbus evidentemente no necesita presentación, pero bueno, la visión de José con el papel que tiene dentro del programa, yo creo que va a enriquecer mucho algo que ya está saliendo continuamente, de bueno, la empresa tractora de una estrategia 4.0 en su cadena de suministro, y además, bueno, José os diría que más específicamente ha tocado temas ligados a la digitalización y a la importancia del dato. Bueno, sin más, si os parece, empezamos y bueno, yo por ir rompiendo el hielo, plantearía a todos la pregunta de por qué abordar una estrategia 4.0. ¿Cuáles son los drivers para que una empresa aborde una estrategia 4.0? ¿Es el producto? ¿Son los clientes? ¿Son los procesos? ¿O es el desarrollo de nuevos modelos de negocio para aprovechar oportunidades que se puedan presentar? ¿Es una estrategia evolutiva? ¿Es una estrategia disruptiva? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las amenazas? Vamos a debatir unos minutos sobre este tema. Si os parece, Antoni, si quieres empezar, te lo agradezco. Muy bien. Buenos días y, por supuesto, muchísimas gracias por invitarme. No sé si se oye. ¿Sí? ¿No? A ver. ¿Hola? Igual no funciona. ¿Funciona el mío? Funciona. Igual no funcionaba ninguno. Sí, no funciona el suyo. Sí, el vuestro está funcionando. El mío no funciona. Quizá empezamos por otro. Empezamos por otro. Verónica, tu visión al respecto. Bueno, yo creo que con la ponencia que acabamos de tener ha quedado patente y evidente, ¿no?, el porqué de una estrategia 4.0. Desde mi perspectiva, o sea, ya llegados a este punto del partido no deberíamos ni plantearnos el porqué, sino el cómo, ¿no? O sea, creo que todo el mundo, desde luego todos los que estamos aquí sentados y ahora de lo que se trata es de que cada vez muchos más pues tengamos claro el qué, ¿no?, el qué de esa estrategia 4.0 y que nos concentremos en cómo llevarla a cabo más que en si hacerla o no hacerla. Marco ponía un ejemplo que está muy vinculado con otro que yo traía, que es a día de hoy creo que a nadie se le pasaría por la cabeza si tiene que hacer un modelo de venta online o no, o a nadie se le pasaría por la cabeza que dentro de un modelo de venta online tienes que hacer todo un desarrollo de una logística 4.0 que habilite esa venta online. Bueno, pues lo mismo pasa en el mundo industrial. Parece incompatible querer tener un producto customizado y adaptado a tu cliente en el tiempo adecuado y con el nivel apto de competitividad, pero luego, por otro lado, no mirar a la digitalización industrial, no solo entendida como la capacidad analítica de datos, sino como todas las tecnologías que permiten esa conectividad de la cadena de suministro y esa adaptación al cliente final. Desde luego, para mí es una disrupción necesaria. Antoni, ahora ya tienes voz. Vamos a ver, sí. Bueno, pues buenos días, como comentábamos. Yo creo que todo aquello que hacemos en la empresa, todo aquello que hacemos en la industria, lógicamente es para que sea posible monetizarlo y que genere negocio con calidad de vida. Y a mí me parece también muy importante con calidad de vida en los mercados, ¿no?, donde no tengamos que sobrevender mucho aquello que hacemos y que de algún modo él funcione por sí solo. Por tanto, estamos hablando de un concepto de valor. El valor, desde mi punto de vista, se consigue con tres factores: el producto, el servicio y el consumible. Cada vez es más difícil disociarlo. Vivimos en un mundo transversal industrial, transversal en la sociedad y, por tanto, producto, servicio, consumible es la máxima expresión del valor. Por las tres cosas lo generamos, quizá por una sola de ellas lo facturamos. ¿Qué lo une? Bueno, pues lo unen dos cosas que hoy en día que hoy han salido bastante, que es la digitalización en el sentido amplio y los datos, la cadena de datos, que nos permite crear un círculo virtuoso
donde estamos pasando cada vez más de hacer productos singulares a mantener un pulso constante con el mercado de esos productos y de esos servicios. Por tanto, para mí ese es, digamos, el auténtico valor de lo que estamos hablando hoy, es permitir esa trilogía producto, servicio, consumible. Otro aspecto muy importante es qué pasa si no lo hacemos, ¿no? En este aspecto, la industria 4.0 convierte al mundo, si me permiten, en todavía más pequeño, ¿eh? Y quizá este es un dato que no se está enfatizando lo suficiente. Una buena estructura de servicios y de industria 4.0 como proveedores de la industria nos da una posición única y cada vez es más difícil desbancarnos, ¿eh? Por tanto, en ese mundo de proveedores y clientes y proveedores que cada vez está más unido, digamos, solo hay espacio para uno con una buena estrategia 4.0, ¿eh? Y para mí este es un aspecto muy importante, ¿eh? Solo hay espacio para uno. Y además yo espero que ese uno sea industrial, porque el gran peligro es de que ese uno sea un intermediario, ¿eh? Como hemos visto en otras industrias como la hotelería o como el transporte. Por tanto, desde mi punto de vista, es una cuestión de, como comentabas, no ya de conciencia, sino de cómo hacerlo. El cómo, como todo, es mucho más pragmático y además no es de grandes historias, es de pasos pequeños que nos van a llevar muy lejos. Y yo creo que nos va en ello la calidad de vida de nuestra industria y la calidad de vida y la supervivencia de esta industria. Y para acabar, me gustaría matizar que esto conlleva algo que yo siempre reivindico, que es un mayor conocimiento del producto y del servicio por parte de los consejeros delegados. Yo siempre digo que todo el mundo se ha leído la biografía de Steve Jobs, pero muy poca gente conoce el producto como lo conocía Steve Jobs en su empresa. El carrier de todo esto es el modelo de negocio, por supuesto, pero es el conocimiento en los estadios más altos de las compañías sobre el producto y sobre el servicio que comercializamos lo que nos va a permitir entenderlo y, por tanto, aplicarlo. Gracias. Magoya. Bueno, la principal motivación yo creo que por apostar por una estrategia 4.0 es porque el mercado nos lo está pidiendo, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta el marco de negocio en el que se juega la competitividad la industria estos días, ¿no? A la industria se le pide personalización del producto, se le pide ciclos más cortos, coste de análisis, ciclo de vida. Y ante eso, la industria lo que pide a las empresas proveedoras de soluciones 4.0, pues herramientas que le den flexibilidad, monitorización, incorporación de inteligencia en máquina, fabricación aditiva. Entonces, ese es el campo, el nuevo cambio que se está generando en la industria. Entonces, en estos nuevos modelos de negocio que se están creando, en estos cambios que se están generando en la cadena de valor, pues surgen nuevas oportunidades de negocio. Como ha dicho antes Marco Tais, pues esta revolución es la revolución de las revoluciones. Entonces, tanto cambio también supone una amenaza, en el sentido de que las empresas no seamos capaces de adaptarnos a ese nuevo escenario. Y yo creo que la mejor forma de adaptarse a ese cambio es identificando los servicios que el cliente de veras necesita y está dispuesto a pagar por ellos, capacitarse y dimensionarse internamente para dar respuesta al mercado y, en la medida de lo posible, posicionarse en el eslabón más rentable de estas nuevas cadenas de valor, ¿no? En cuanto a si es una evolución o una disrupción, yo creo que en parte es una evolución de todo el desarrollo tecnológico que se hizo en el 80, el 90, pues sobre todo en máquina-herramienta, pues con la incorporación de la electrónica a las máquinas, los CNCs, las máquinas multitarea. Pero aparte de ser una evolución natural, también es una disrupción en ciertas cadenas de valor de ciertos componentes, como pasa con la fabricación aditiva, ¿no? Entonces, yo creo que la clave para una estrategia 4.0 es alinear lo que son los
los factores de negocio de la industria con su modelo de fabricación y alinearlo con la herramienta que mejor, la tecnología habilitadora que mejor da respuesta a su... Pero entiendo que en tu discurso, para ti, el cliente, con mayúsculas, es el gran driver de la industria 4.0. Pero claro, yo tengo que acertar y darle el servicio que el cliente necesita. José. Pues yo no voy a decir algo distinto. Es lo malo que tiene ser el último. Pero además tenéis razón, ya lo ha dicho un poco Marco, lo ha dicho Amagoya. Para nosotros, ¿cuál es el driver de una empresa? Yo hablo desde una empresa, la que conozco hoy en día, que es una empresa como Airbus, es al final dar un buen servicio al cliente, que tengamos unos costes de fabricación reducidos, con una calidad mejorada, porque la calidad tiene que ser impecable, sobre todo si hablamos de este tipo de productos en que la seguridad es lo más importante, por lo tanto la calidad es fundamental, y aplicarlo esto, como decíamos antes, a toda el end-to-end product, el producto desde que lo diseñas hasta que ya se termina la vida del avión, después de 25 años en servicio y luego a lo mejor más allá. Pues esto, la industria 4.0, en este tipo de industria como es Airbus, indudablemente tiene que entrar y entra por segmentos. Indudablemente no puedes crear una industria nueva porque ya las fábricas existen, los procesos existen, lo que haces es ir inyectando en esos sitios que son un poco más débiles, ayudar con estas nuevas tecnologías en la industria aeronáutica. Bueno, me podría extender con muchísimos ejemplos, pero ya le he prometido a Manu que no me iba a extender ni a sobrepasar. Entonces yo creo que hay como título general, y estoy de acuerdo con vosotros, al final es el cliente en términos de coste, porque el cliente quiere comprar algo más barato, con una calidad impecable y una flexibilidad que esté a su acceso. Flexibilidad, ¿qué significa flexibilidad para nosotros? Que cada cliente de ese avión, gracias a Dios, no tenemos 40.000 configuraciones diferentes como el coche de Marco, pero tenemos clientes suficientes para distinguir esos aviones, hacerlos diferentes de un cliente a otro, que puedan ser su bandera. Eso, dar esa flexibilidad a esos clientes y dársela prácticamente total y en el tiempo que quieran. Evidentemente, en un proceso industrial tan pesado, y digamos en ese sentido, como es la aeronáutica, no puedes llegar el último día y decir, no, ya no me gustan estos galleys o estos baños, me los cambias, ¿no? Entonces, todo eso hay que adaptarlo y la industria 4.0 va a ayudar muchísimo en esto. Está ayudando, de hecho. Te pongo ahora el primero en la siguiente pregunta. Por cuestión de tiempo, nos centramos ya, yo os diría, en el tema fundamental del diálogo, que es la rentabilidad de una estrategia 4.0, ¿no? Y me gustaría insistir en eso, en una visión de la rentabilidad poliédrica, o sea, no solamente una rentabilidad desde el punto de vista económico, sino también rentabilidad, yo diría, desde todo el abanico de cuestiones que se abren en una empresa cuando tiene que abordar una estrategia disruptiva como es la que estamos hablando. ¿Cuál es tu visión? Visión importante, José, porque representas en este diálogo representas a la parte, por decirlo de alguna manera, cliente, usuaria, a la vez tractora. ¿Cuál es tu visión general al respecto? O sea, para Airbus el afrontar una estrategia 4.0 ¿es una estrategia rentable? Es una estrategia muy rentable. De hecho, Airbus ha creado una organización que se llama Digital Transformation, por la cual se prueban y entran todas esas
empresas, startups con nuevas tecnologías para ver dónde se puede aplicar en todo este end-to-end proceso de fabricación y vida de un avión como es en mi caso. O sea que es fundamental. Luego hay una cosa que me ha llamado la atención de Marco, que es también, lo hace Airbus también, en paralelo ha creado lo que es la Airbus Academy, para no olvidar esas personas, para fomentar esas nuevas skills, destrezas y capacidades de esa gente, para que sean los utilizadores de todo eso. Luego, quería transmitir un mensaje muy importante. Todo esto, Airbus lo va haciendo poco a poco, pero Airbus tira mucho. Pero, ¿qué pasa? Necesita esas empresas pequeñas, esas startups, para que continúen y trabajen al mismo tiempo y lleven a Airbus a ese desarrollo final tan beneficioso que puede ser la industria 4.0. Airbus es una línea de montaje final. Compra, para un avión como el 350, compra un 80%. O sea, un 80% lo fabricáis, potencialmente lo fabrican todos, empresas, incluidas empresas vascas. Entonces, tiene que venir también de estas empresas, de vuestras empresas, esa tecnología. Es importante el soporte económico. Airbus ayuda también en ese tema. Cuando le interesa algo, ayuda, porque cuando llegas a la organización de Digital Transformation, si les interesa algo, Airbus económicamente ayuda, pero también, indudablemente, tienen que ser los gobiernos, países locales que ayuden. Y esto es fundamental. ¿Vale? Gracias, José. Anthony, tú eres un experto en posicionamiento, has trabajado mucho en temas de posicionamiento en empresas. ¿Qué rol tiene una estrategia 4.0 desde el punto de vista de posicionamiento? Bueno, yo creo, y enlazándolo un poco con la anterior pregunta sobre la rentabilidad, yo creo que el principal rol para mí no es tanto la eficiencia, que lo es, ¿no?, como la posibilidad de generar nuevos ingresos. Por tanto, para mí lo más relevante es que la industria 4.0 permite, con la misma operación, generar nuevos ingresos. Nosotros, en nuestro abanico de clientes, calculamos entre un 10 y un 25-30% sobre el flujo de negocio que están haciendo. Permite, lo he dicho antes también, fidelizar mucho más la cadena cliente-proveedor, convirtiéndolo en alguien mucho más estratégico, mucho más difícil de sustituir, donde la visión del negocio es una visión mucho más holística. Y para ello necesita, sobre todo, de una concienciación disruptiva, también enlazándolo con otra de vuestras preguntas, que es la percepción del conocimiento. O sea, yo creo que la industria 4.0 no se replantea el papel del conocimiento, tanto el nuevo como el antiguo que ya tiene, y desde el punto de vista también se plantea reconocer un poco una gestión distinta. Hoy me estáis haciendo sudar. Bueno, no tengo más micros, voy a acabar aquí. Pues, gracias. En realidad soy un probador de micros. Bien, pues un poco dos replanteos. El concepto del conocimiento interno, antiguo y nuevo. Vivimos en una dictadura del nuevo conocimiento, yo siempre lo digo, pero el conocimiento antiguo es muy relevante en las organizaciones. Y también una percepción distinta de la gobernanza y de los procesos. No podemos pasar de una industria que nos ancla, en el buen sentido de la palabra, que es la producción de bienes, a una industria más, si queréis, ligera, como es el servicio y el conocimiento, sin cambiar también la gobernanza de las compañías. Gracias, Antonio. El cliente, Mónica, ¿es rentable desde el punto de vista de la posición ante el cliente? Bueno, creo que os ha complementado con las dos exposiciones anteriores.
Por un lado está el hecho de, por supuesto que es rentable desde el punto de vista del cliente, porque cuanto más te conectes a ese cliente, no solamente construyes más barreras a la salida, sino que sobre todo tienes una muchísima mejor comprensión que permite que hagas una solución más adaptada y más competitiva dentro de lo flexible y adaptada que tiene que ser. Yo quisiera comentar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, organizamos nuestra estrategia en 5 viajes, ¿no? El cliente, la tecnología, el talento, la excelencia operativa y el ecosistema. Y en el ámbito del cliente, pues hay 2 temas que además ligan o cosen muy bien con las 2 exposiciones anteriores, que es cómo nuestros clientes están visualizando su estrategia a futuro, cómo ellos, nosotros somos B2B, entonces, cómo ellos conectan con su cliente final, cómo tienen que hacer un proceso industrial, pues mucho más streamline, ¿no? Más adaptado y más conectado y más en tiempo real, manteniendo competitividad. Y claro, por eso es muy importante que la estrategia de Industria 4.0 no se perciba como una estrategia tecnológica separada, sino que esto imbrica absolutamente todo el despliegue estratégico que tiene nuestro cliente. Y ahí es donde vemos la diferencia entre los grandes grupos industriales que tienen bastante claro dónde quieren estar a 5 años vista o a 10 años vista y cómo están trabajando hoy para llegar allí, porque lo que está claro es que en 5 años no estaremos donde queremos estar si hoy no estamos poniendo los medios para ello. Entonces, vemos cómo hay clientes que están haciendo unos despliegues fenomenales en nuestro ámbito, por ejemplo, de robótica móvil, para tener todos los procesos interconectados y automatizados al servicio de la música digital de su planta, ¿no? De todos los sistemas informáticos de la planta, y lo están haciendo pensando en una industria mucho más fluida, que hoy todavía está en una versión más evolutiva, pero que llegará a ser lo que tiene que ser si hoy ya estamos tomando esas decisiones. Y ya con esto acabo, y ligado al tema de la academia y del talento, aunque luego podamos a lo mejor abordar con un poco más de detenimiento, una de las observaciones que vemos es, aun el cliente que ya tiene claro que esta estrategia es rentable, lo que está descubriendo efectivamente es que esta estrategia no va de tecnología, sino que va de talento, porque es la velocidad de adopción tecnológica que marca el talento que conforma parte de nuestros clientes, la que está marcando el pace, ¿no? El ritmo al que despliegan su estrategia. Esta frase de Peter Drucker, ¿no? que la cultura se merienda la estrategia, bueno, pues esto es algo que nosotros nos estamos encontrando cada vez en más clientes. O sea, el hecho de, tengo claro que esto es rentable, pero tengo claro que tengo una revolución cultural, lo hablábamos también antes en la primera exposición, una revolución cultural que llevar a cabo si quiero que esto realmente sea rentable y que llegue a tiempo. La relación con el cliente cambia de manera radical, ¿no? El cliente se deja compartir los datos para que una empresa como la tuya enriquezca su producto y su servicio, incluso para beneficiar a la competencia? Pues mira, nosotros tenemos experiencias muy dispares. En Estados Unidos están cada vez más abiertos a compartir el dato. No todos nuestros vehículos son vehículos conectados. O sea, nosotros no tenemos el challenge de un IoT que vaya en un peine, sino que tenemos un vehículo que tiene un ordenador de a bordo, que tiene un montón de información que maneja a lo largo de su trayecto. Entonces, debidamente gestionada, genera un valor fundamental a nuestro cliente. En Estados Unidos nos encontramos con clientes mucho más abiertos a que nuestros vehículos sean conectados, siempre, por supuesto, debidamente, con la seguridad adecuada en la conectividad. Sin embargo, nuestro cliente industrial europeo, por norma general, pone muchas más pegas a esa conectividad. Sin embargo, por otro lado, está conectado por otro montón de apps y dispositivos, pero a lo mejor no es ni tan siquiera tan consciente de ello. Pero que la maquinaria industrial que afecta fundamentalmente al proceso productivo esté conectada, más allá de conexiones puntuales para temas de mantenimiento remoto, por supuesto, pero estoy hablando de conexión permanente para estar haciendo esa aglomeración de datos que permita generar algoritmia diferencial, predictiva y otros. Esto para nosotros todavía está suponiendo, hay que hacer aún más cambio de cultura que el previo. Interesante, no te vas a escapar de hablar del talento. Amagoya, Estrategia 4.0 es la confluencia de diversos elementos clave. Uno de ellos, evidentemente, es la tecnología, ¿no? Supone la incorporación de nuevas tecnologías en las empresas y eso, pues evidentemente, provoca un impacto. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, de hecho, esta revolución industrial genera un impacto enorme en lo que es el desarrollo tecnológico. No tanto en la empresa
que ofrece soluciones 4.0, pero también tiene un impacto en el desarrollo tecnológico en las otras empresas que conforman estas nuevas cadenas de valor que se están creando, ¿no? Entonces, hay todo un campo enorme que se abre de desarrollo tecnológico. El reto es que hay que acertar con el desarrollo tecnológico que de veras el cliente valora y el cliente está dispuesto a pagar. Y además, si a eso le sumamos que hay que acertar y hay que llegar a tiempo, pues ahí el concepto de colaboración parece inevitable, ¿no? Por muy sólidas que sean las empresas, pues el reto es tal, la revolución es tal que creo que hay que apostar por la colaboración. Y aquí permitirme que utilice el caso que más conozco, que es nuestro caso. Te lo iba a citar. Sí, que no, porque nosotros entendemos, ¿no?, que la colaboración forma parte de nuestro ADN, ¿no? Desde la colaboración entre los socios que han hecho posible Adilan, a la colaboración con usuarios finales de la tecnología, colaboración con los agentes tecnológicos y colaboración con la cadena de valor, ¿no? Nosotros nosotros sin colaboración tecnológica Adilan no existiría. Estamos hablando de dos empresas de máquina-herramienta con su modelo y su negocio bien instalados, o Neymar Holding, que hace 5 años deciden apostar por la fabricación aditiva, por una tecnología concreta, y además deciden hacerlo conjuntamente, en colaboración, poniendo recursos, compartiendo datos, información, algo imprescindible para crear toda esta tecnología. Luego, la colaboración con el usuario final nos ha permitido eso, enfocar muy bien y alinear muy bien el desarrollo tecnológico en base a lo que el cliente quiere. Claro, si estamos hablando de desarrollar nuevas tecnologías en sectores tan exigentes como el aeronáutico, naval, ferrocarril, pues claro, el reto es imprescindible. Entonces, por eso nos hemos apoyado en la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, hemos trabajado con muchos centros y tenemos un acuerdo con Tecnalia con el objetivo de acelerar la llegada a este mercado. Y luego el cuarto pilar de la colaboración es la colaboración con la cadena de valor que se está generando, algo importantísimo, porque a ese usuario final, a Airbus, a otros hay que darles una solución global. Entonces, alineando muy bien los desarrollos tecnológicos que tiene que hacer cada uno de la cadena de valor, alineándolo muy bien a los intereses de la cadena de valor, pues daremos una respuesta más competitiva al usuario final y además se crean oportunidades de negocio para la cadena de valor. Entonces, esa respuesta es que se traduce en ahorro de materia prima, reducción de lead time, siempre asegurando la fiabilidad, la trazabilidad y la calidad de las piezas que se construyen, ¿no? Entonces, yo apostaría por la colaboración, sí o sí. ¿Y la colaboración no es imposible? No es imposible, da cierto miedo, así que yo animaría a apartar ciertos miedos, porque hay muchísimas oportunidades, escenarios win-to-win, y yo creo que hay que aprovecharse. Y factor clave de la rentabilidad de una estrategia 4.0. Sí. Verónica, talento 4.0. Ese tema hay mucho de lo que hablar, ¿no? Nosotros, hablando precisamente de esos tiempos de adopción tecnológicos que tiene la industria en clave de tecnología, pues hicimos todo un análisis de, por un lado, vamos a, en lugar de hablar a nuestros clientes solo de robótica móvil o de tecnología o de conectividad de esa robótica móvil, pues vamos a hacer un parón y vamos a hablar de talento y de cómo podemos ayudar a ese desarrollo del talento para que luego esa tecnología fuera más fácil de implementarse y para que... a mí hay una frase que me gusta mucho y creo que todos la habremos vivido. Ya no hablemos de tecnologías así como muy futuristas, sino muy presentes, ¿no? Como puede ser implantar un ERP en cualquier compañía, que es el mejor ejemplo de convertir al capaz en incapaz, porque durante un tiempo pues lo que sabía hacer en su Excelita o en el ERP previo, pues no sabe resolverlo, ¿no? Y entonces, pues cualquier desarrollo tecnológico conlleva pues algo que va muy intrínseco al ser humano.
humano, que es pues cómo gestiono ese cambio y cómo gestiono esa transición de ser incapaz durante un tiempo hasta que vuelva a ser capaz y con una generación de valor diferencial. Y por eso, o sea, haciendo ese análisis, primero mirándonos en el espejo de nuestros clientes y luego mirándonos en el espejo de nuestra propia compañía, nos dimos cuenta que teníamos que hacer una estrategia absolutamente paralela, o sea, paralela al abrigo de la misma catedral. Soy de Burgos y hablamos mucho de catedrales, pero totalmente paralela en clave de talento. ¿Y esto qué significa para nosotros? Pues ha significado efectivamente desarrollar una academia desde la que desarrollamos pues muchísima formación, o sea, generamos grandes grupos tanto de formación profesional dual, de ingeniería dual, hacemos acompañamiento desde segundo de carrera ingenieros hasta su salida. Bueno, tenemos una alianzas college con un montón de universidades en Estados Unidos, en Europa y en España, y también estamos desarrollando un montón de temas relacionados con el servicio opuesto, ¿no? Que es ya no solo cómo incorporar nosotros el talento, eso es muy cortoplacista, sino cómo ayudar al talento que va a necesitar la sociedad. Y bueno, aquí hay un montón de temas. También, por supuesto, tenemos nuestro ASTI Skills, que es nuestro propio programa para desarrollar el talento que está dentro de la compañía, pero aún haciendo todo eso, nos dimos cuenta que no era suficiente y que era demasiado cortoplacista estar peleándonos unos por otros por el bien más escaso que hay en el mercado, que es el talento, y que lo que teníamos que hacer era darle la vuelta a la tortilla y por fin unirnos para que haya más peces en el mar. Y entonces, más peces en el mar, dicho con todo respeto, ¿no? Pero para que ese mar sea lo más rico posible. Y entonces, por eso hemos desarrollado un montón de temas de talento. Hemos creado una fundación que es súper colaborativa, también somos firmes creyentes de la colaboración público-privada y privada-privada. O sea, para hacer todo un ecosistema que va a niños desde los 4 años, hay programas específicos de género para la mujer, que somos la gran desaparecida en la era digital, y si no cambiamos algo de raíz lo seguiremos siendo por muchos años, y otros pues muy específicos ya de robótica en general, ¿no? En cuanto a movilidad inteligente. Y lo que estamos haciendo por ahí es intentar, pues con la mayor humildad posible, pero que cambiemos desde la educación, porque todo lo que estamos hablando se queda en agua de borrajas si no tenemos a las personas adecuadas en nuestras empresas en 5 años vista. O sea, o en 3, o en 2, o en 1, y ya estamos en esa situación. No me creo que ninguno de nosotros no estemos teniendo problemas a la hora de captar el mejor talento. Bueno, para eso se crean las academias. Yo estoy gratamente impresionado. Mi oficina está en la Final Assembly Line del 350, entonces tengo una oficina inmensa, es una fábrica de aviones. A mí me encanta ver la cantidad de blue collars hoy, la cantidad de mujeres y chicas jóvenes. Una cosa impensable, decía Marco, que es una cosa de hombres, que era una cosa de hombres. Hoy en día la cantidad de chicas. Yo creo que eso viene dado por esa tecnología nueva. Los ves con las gafas de 3 dimensiones, las ves con sus iPad, viendo las posiciones de las piezas, manejando todo, teniendo toda la información de todas esas piezas y dónde van a ir colocadas. O sea, me impresiona. Y lo que tú decías, en nuestro sector, por lo menos ahí, estoy muy agradablemente sorprendido de ver la cantidad de chicas que vienen. Probablemente, en nuestro caso, lo tengo que decir así, porque yo soy un enamorado de los aviones, del producto, probablemente sea eso. Yo creo que es maravilloso. O sea, llegas a trabajar en una de las 2 únicas grandes fábricas de asamblar grandes aviones, como son nuestro competidor y Toulouse. Trabajar ahí es un sueño para gente que le guste el producto, para la gente que le guste la tecnología. Indudablemente eso es muy atractivo. Nos come el tiempo, como siempre pasa en estas cosas, pero yo no puedo que brevemente hablar de la cuenta de resultados. Una estrategia 4.0 es una estrategia de corto plazo, es una estrategia de largo plazo. Bueno, la pregunta es muy retórica, evidentemente, pero yo sí quiero saber vuestra opinión. ¿En qué términos de payback nos estamos moviendo? No digo desde un punto de vista numérico, pero sí un poco de concepto. Y bueno, pues rápidamente abro la pregunta. Hombre, para mí yo creo que tiene que ser los dos. Corto plazo, porque
ya tienes que hacerlo ya, tienes que aplicar toda esta tecnología para tener unos resultados, pero ya, o sea, ya. Y a largo plazo tiene que ser, volvemos otra vez a lo mismo, sostenible a través de empresas como las vuestras que den ese alma. A mí me recuerda mucho la imagen de los patos, porque Airbus es el pato que ves nadando y debajo son todas esas empresas suministradoras que tienen una vida intensa, que están moviendo todo a una velocidad tremenda. Entonces, eso tiene que ser sostenible porque esto no puede parar, esto no para. Ya lo ha dicho antes Marco. Sí, yo creo que es una actitud holística, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho el ejemplo de las telefónicas de nuestra casa, ¿no? Donde nos ponen una línea y en esa línea van capeando distintos servicios y distintos modelos de negocio. Por supuesto, la comunicación, la televisión, la seguridad. Yo creo que la 4.0 es exactamente lo mismo. Necesitas una visión global para tener esa visión holística que te une con tu cliente, establecer ese contacto y sobre eso ir capeando en base al modelo de negocio. Por eso es muy importante tener la capacidad de visualizar un modelo de negocio de máximos que te va a llevar a 5 o 6 años vista, pero ejecutándolo por algo que también pienso que mucha gente olvida en estos temas, ¿no? Si queremos pasar de fabricar bienes de equipos a prestar servicios, porque es nuestra obligación respecto a la 4.0, lo que necesitamos es dinero, cierto, personas, cierto también, pero sobre todo credibilidad. Y hemos de mover esa credibilidad en base a esas capas que vamos a ir cimentando sobre nuestra primera unión con nuestro proveedor. Amagoya. Pues, yo creo, o sea, desde un punto de vista de proveedor de tecnología 4.0, pues voy a decir algo muy obvio, pero en la medida que somos capaces de identificar aquel servicio, tecnología, producto que el cliente valore y que esté dispuesto a pagar, en la medida que seamos capaces de capacitarnos internamente para dar esa respuesta, pues nuestra cuenta de resultados lo agradecerá. Si optamos por no coger este tren del 4.0, pues nuestra cuenta de resultados a corto o medio plazo también... estaremos en la línea azul de Marco. O también, si acogemos esta estrategia 4.0 y desarrollamos tecnologías por desarrollar y no somos capaces de dar con la solución que el cliente quiere y que está dispuesto a pagar, pues tendremos una estrategia 4.0 pues muy interesante y buena, pero poco favor le estaremos haciendo a nuestra cuenta de resultados, ¿no? Entonces, Verónica, cierras el diálogo. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Amagoya, justamente, precisamente en la misma dirección. Claro, una estrategia de industria 4.0 desconexa de la estrategia de la compañía, pues es lo que nos puede llevar al fracaso. Sin embargo, el mejor payback que puede tener una buena inversión en digitalización y en materia de industria 4.0 al servicio de la estrategia empresarial es que la compañía siga estando en la posición de referencia o liderazgo a 5 años vista. Porque y yo soy poco del negative bias, pero el que no invierta ahora, el que no está haciendo sus deberes ahora, tiene pues escasa probabilidad de estar donde quiera estar a 5 años vista. Tenemos que acabar. Yo creo que estaríamos un buen rato hablando. Muchas gracias a los 4, sobre todo muchas gracias a vosotros, los asistentes. Perdón por haberos quitado un tiempo de café. Pero creo que hablar de impactos, de rentabilidades, de la estrategia 4.0, también yo creo que es un signo de madurez en ese camino que en Euskadi estamos recorriendo. Espero que en este rato hayamos aportado esa visión. Eskerrik asko denoi. Manu Salaverry ha dicho la palabra clave, café. Ya veo que todos corremos a por ese café. Les voy a pedir solamente un minuto de atención, porque cuando retomemos después de esta pausa de café, las cosas se nos van a complicar un poquito. Aquí estamos todos juntos, pero después, como pueden ustedes ver, vamos a 7 lugares en paralelo. Por lo que ahora, a este café, eso sí, vamos a bajar todos abajo, una planta abajo, y todo el resto de la jornada se va a desarrollar en esa planta baja. Como pueden ver, ahora estamos en la primera línea verde, en la pausa de café.
Tendremos las aplicaciones sectoriales de Industria 4.0, ya ven ustedes las salas A1, A2, A3.2 y la A4. En esas salas se va a desarrollar la gran cantidad, la mayor parte de las sesiones paralelas, pero junto con ellas tenemos las aulas tecnológicas en la sala Barría 1 o en la Barría 2. Tenemos con el clúster Gaia el taller de gamificación, el Business Corner, el Brokerage Bind 4.0 y, por supuesto, la zona expositiva, alrededor de 130 empresas que nos exponen sus productos. Así que estúdienselo bien, decidan a dónde van a dirigirse, eso sí, ahora, todos una planta abajo y seguimos allí. Por cierto, son y 20 pasadas, retomamos hacia las 12 menos 10. Eskerrik asko. Oso ondo bazingo gea, egunon guzti hori, eta eskerrik asko gurekin egoteatik, ni Xabir Ortueta naiz, AFM makina herramienta ekoizpen eta ekoizpen aurreratuaren elkartearen zuzendaria. Soy Xabir Ortueta, el director general de AFM, clúster de la máquina herramienta. Para los que no nos conozcáis, vamos a ver si esto... Voy a comentaros... Ahora, voy a comentaros un poquito qué es el... Bueno, deciros que había sesiones paralelas, habéis acertado en venir a esta es la más interesante. Bueno, pues comentaros un poquito, AFM, el clúster de la fabricación avanzada y digital, viene de la Asociación de Fabricantes de Máquinas y Herramienta, Accesorios, Componentes y Herramientas, que somos una organización antigua con 72 años de trayectoria en el mundo asociativo, pero quiero contaros, desde hace un tiempo, hemos agrupado a otro tipo de empresas, de colectivos sectoriales. Entonces, tomando como corazón el sector de la máquina herramienta, conformamos el clúster de la fabricación avanzada y digital, incorporando a las herramientas de mano, de las cuales también en el País Vasco tenemos un colectivo muy importante, Adimat, que de alguna manera colecciona lo que serían las empresas de fabricación aditiva en España, y AFMEC, que es, digamos, la organización más reciente, que promovimos nosotros mismos en el año 2016 y que en este momento agrupa a 300 empresas del mecanizado y la transformación metalmecánica. Visto un poco de otra manera, hemos pasado de tener 85 empresas asociadas en el año 2011, donde solamente agrupábamos a empresas que fabricaban máquinas, a un salto que dimos ya en el año 2012, incorporando los accesorios, componentes y herramientas para máquina-herramienta, y ahora ya veis hasta 500 empresas de ese colectivo. La facturación también de todo este conjunto pues crece y llega hasta los 3.000 millones de euros, empleando a alrededor de 16.500 personas. También veis otras dos entidades, Inbema, que es una fundación que pertenece también a la asociación, que se encarga de fomentar temas que tienen que ver con la I+D+I en el ámbito de la fabricación avanzada, y el IMH, que es nuestro centro educativo, un centro especializado también en formación en máquina herramienta y en fabricación avanzada, proveyendo de perfiles tanto de formación profesional como universitarios técnicos para nuestro sector. Bueno,
como pequeña introducción, ¿no? Como podéis imaginaros, todo lo que tiene que ver con el 4.0 para el sector es un tema absolutamente central, ¿no? Las máquinas herramienta ya desde los años 80 son elementos digitales, pero la irrupción de la conectividad y la capacidad de análisis de datos de manera masiva genera una oportunidad brutal de generar, bueno, pues nuevos servicios, nuevas aplicaciones en nuestros equipos. Yo recuerdo, Patricia, que después de que los alemanes presentan su documento de Industry 4.0, allá por el año 2012, empezamos en el 13 a hacer visitas a Alemania para ver cómo lo estaban haciendo los alemanes, bueno, intentando entender qué estaba pasando y bueno, ver cómo nos afectaba al sector para luego poder generar una estrategia sectorial, ¿no? Y eso es un poquito lo que os queremos contar, ¿no? De manera agregada y con algunos ejemplos, cómo el sector está abordando pues, un tema que, bueno, pues que tiene ámbitos amplísimos y muchísimos contextos, entornos y aristas que hay que abordar, ¿no? Entonces, hoy lo que nos gustaría es contaros cuál es la aproximación que hace la asociación para el sector, intentando captar información, analizarla, difundir y sacar proyectos de eso, que eso es la parte que nos va a contar Patricia. ¿Qué estamos haciendo en temas de educación y de generación de perfiles 4.0? Algunas iniciativas, aparte de las que ya existen, para incorporar más financiación al tema de la fabricación avanzada y el mundo de la digitalización, y luego un par de casos concretos de avances de empresas, de cosas que están haciendo en el mundo de la digitalización y aprovechando las herramientas 4.0. Entonces, bueno, sin más dilación, voy a presentar a Patricia Tamés, que es nuestra directora adjunta en AFM Cluster y también nuestra responsable del área de tecnología y donde se engloba todo lo que es los aspectos de 4.0. Y ella nos va a hablar un poco de cuál es la propuesta que estamos haciendo para el sector, intentando pues, trasladar una hoja de ruta para que de manera ordenada podamos avanzar en este proceloso mar del 4.0. Patricia, cuando quieras. Muchas gracias. Bien, mi presentación iba un poco a enmarcar qué es lo que estamos haciendo desde AFM en el ámbito de la digitalización. Como ha dicho Xavier, efectivamente, en el año 2012 empezamos a oír hablar de Industria 4.0, los alemanes empezaron haciendo congresos, muchos PowerPoints, muchas transparencias, y estábamos un poco perdidos, o bueno, perdidos no, inquietos, viendo un poco por dónde iba todo esto, pero queríamos ver cosas reales. Y costaba. Y bueno, pues desde entonces no hemos estado quietos, estamos trabajando en muchos proyectos de I+D, pero necesitábamos una estructura, una estrategia que como clúster nos marcara la hoja de ruta hacia dónde teníamos que ir. Hemos trabajado, hemos constituido un grupo de trabajo que lo hemos llamado AFM Connect 4.0. Ese grupo de trabajo está formado por representantes de las principales empresas del sector y hemos conseguido dibujar algo como lo que aparece aquí en esta pantalla, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues tratar de ordenar, porque hay muchas tecnologías, muchas iniciativas y necesitábamos ordenar qué era todo esto del ámbito 4.0. Y dentro de y después de ordenar, pues priorizar, ver realmente todas esas tecnologías habilitadoras y todos esos aspectos que hay detrás del ámbito cloud, de la ciberseguridad, de la legislación, la normativa, del IoT. Teníamos que priorizar y ver realmente de todo eso qué es relevante y qué no es relevante para los propios fabricantes de máquina herramienta. Con todo eso, pues hemos dibujado este marco, digamos, que es algo vivo. Tiene este esquema y detrás de cada cuadradito, de cada ámbito de trabajo, espacio de oportunidad que hemos denominado, pues hay una serie de tecnologías y ámbitos de actuación. Como digo, es algo vivo porque nosotros vamos a ir evolucionando como sector y las propias tecnologías también van a ir evolucionando, con lo cual entendemos que esta hoja de ruta tecnológica pues la tendremos que ir revisando cada 6 meses o el tiempo que consideremos oportuno. Como he dicho, hemos definido una hoja de ruta o unos espacios de oportunidad que están aquí agrupados, que son los que veis un poco que están aquí, para lo que es el colectivo de los fabricantes de máquina herramienta, para el colectivo de los utilizadores, para el colectivo de los herramientistas, los componentistas, vamos a hacer lo mismo, porque no tiene la misma prioridad unos ámbitos de actuación para un colectivo de empresas o no, y todos ellos están representados dentro de lo que es AFM. Y una vez definidas las tecnologías y habiendo puesto un poco de orden en todo este tipo en este ámbito, hemos dicho, bueno, ¿y AFM en qué puede aportar valor?
o qué hacemos nosotros como clúster dentro de este ámbito. Y entonces, bueno, pues hemos dicho, bueno, pues nosotros podemos ayudar a buscar colaboradores, a hacer labores de difusión y sensibilización en ciertos ámbitos, hacer de antena y vigilancia tecnológica, buscar actuaciones un poco que intercambien experiencias, porque lo que hacen unos nos puede ayudar a otros, y dinamizar y lanzar proyectos estratégicos dentro del clúster. Con lo cual, bueno, pues esta es un poco la foto y el marco en el que nos queremos desenvolver. Con todo esto, pues creo que estamos en condiciones ya de decir que tenemos una estrategia, FM Connect, que queremos que sea el marco de actuación y que esto sea el ecosistema en el cual cualquier organización que pueda estar aquí ahora mismo sentada o que quiera acercarse al sector y que tenga una propuesta de valor de cara a nuestras empresas se pueda acercar a nosotros y ocupar un lugar o tener una aportación de valor dentro de esta estrategia. Pretendemos también arrastrar a todo el colectivo, o sea, que todo el colectivo relacionado con las tecnologías de fabricación puedan hacer algo dentro de esta estrategia. Queremos dinamizar iniciativas de interés. Desde el clúster visualizamos oportunidades y en la medida en lo que podamos, pues tratar de dinamizarlas y tirar hacia adelante. Queremos efectivamente facilitar el que haya proyectos tractores ambiciosos y estratégicos dentro de nuestro clúster. Y todo ello alinearlo con las distintas iniciativas que hay dentro de las distintas administraciones porque tenemos que trabajar todos, remar en la misma dirección y trabajar todos conjuntos. Con todo esto, pues bueno, tenemos ya una estrategia, tenemos un marco de actuación, unos objetivos marcados y sobre esto pues vamos a ir trabajando y generando distintas iniciativas. Todo esto en paralelo con iniciativas, como ha comentado Xavier, en el ámbito de la formación y las personas, que es lo que va a contar Isaka desde el Instituto de la Máquina Herramienta, y bueno, pues otro tipo de actuaciones con el ámbito de las startups, también vamos a hacer cosas. Bueno, pues hay distintos ámbitos que van a ir en paralelo y coordinadas con esta estrategia. Con esto, bueno, pues creo que he contado un poco de qué va todo esto de la estrategia AFM Connect que hemos conseguido definir y paso ya la palabra a Isaka. Sí, gracias Patricia. Bueno, además Patricia os ha regalado yo creo que 2 o 3 minutos a cada uno, con lo cual alguno yo creo que va a poder extenderse un poquito más. Bueno, si los procesos de comprensión de todo lo que implica y todo lo que hay detrás de una palabra tan compacta como 4.0, pues ofrece mucha resistencia, hay que hacer muchos esfuerzos en el mundo de las personas y el tener personas preparadas es algo que no se genera de manera inmediata, ¿no? Entonces, como sector tenemos distintas iniciativas, estamos trabajando con la Universidad del País Vasco, pero tenemos una iniciativa nuestra que también está relacionada con la UPV, que es el IMH, que es nuestro centro educativo. Y Isaka nos va a contar un poco cuál es el trabajo que estamos haciendo ahora y el que planeamos para el futuro como sector, para contar con los perfiles que necesitamos para estos nuevos retos que enfrentamos. O sea que Isaka, cuando quieras. Vale. Bueno, Xavier, eskerrik asko. Eskerrik asko hemen parte hartzeko aukera ematearren. Bueno, Isaka Egurbide, IMH-ko zuzendaria. Y yo lo que voy a explicar un poco es, bueno, desde las personas, qué pretendemos hacer. ¿Qué pretendemos hacer desde el Instituto de Máquina Herramienta? Y como veremos más adelante también, desde nosotros y con bastantes partners, bastantes socios amigos en esta estrategia 4.0. El IMH. Nosotros, al igual que AFM, la asociación y el clúster, pues también estamos en proceso de reflexión porque entendemos que estamos en un continuo cambio y el nuevo paradigma también exige pues, una pequeña revolución desde nuestra óptica, desde la óptica formativa también. Es decir, hemos establecido unas líneas de trabajo, lo que hemos llamado IMH 4.0 Strategy, y estamos abordando poco a poco pues, el desarrollo y la transformación de la escuela hacia los nuevos retos, hacia el nuevo futuro. Bueno, estamos en transformación, las empresas cambian, están cambiando, el trabajo, los oficios cambian. Muchas veces escuchamos informes con lecturas pesimistas, ¿no? de que X oficios, un porcentaje muy alto de oficios, trabajos van a desaparecer. Bueno, nosotros la lectura
hacemos desde la oportunidad y la responsabilidad. Como centro de formación nos debemos de responsabilizar de apoyar a la sociedad, a las personas y a las empresas en esta transformación. Y en este sentido estamos obligados a transformarnos nosotros también. No podemos adquirir una posición conformista, todo lo contrario. Somos parte crítica de este proceso, como formadores de personas que somos, y en este sentido es una oportunidad y una responsabilidad. Nuestro reto es cómo aceleramos la curva de aprendizaje de las personas y de las empresas. Ahí es donde estamos. Y es donde pretendemos dar un salto. Un poco la competitividad y el futuro dependerá del uso avanzado de estas tecnologías, sobre todo de grandes, sí, por supuesto, de empresas tractoras, pero de pymes. Y ahí queremos hacer un esfuerzo, estar junto a estas empresas en cómo aprendemos juntos y en cómo somos capaces de incorporar estas nuevas tecnologías a nuestros procesos de fabricación. ¿Vale? Somos IMH, Instituto de Máquina Herramienta, pero somos mucho más. Somos AFM Cluster, somos mecanizado, somos máquina herramienta, herramientistas, fabricación aditiva, etcétera, etcétera. Pero a su vez, como IMH, solos, desde el Instituto de Máquina Herramienta no podemos abordar este reto. En ese sentido, desde la óptica formativa somos FP Euskadi, trabajando en red con otro montón de centros, trabajando en red para abordar retos complejos. Somos también Universidad del País Vasco, somos un centro adscrito a la UPV, colaborando con ellos, con un grado y un máster de ellos, y somos formación a lo largo de la vida, formación continua, formación de trabajadores en activo, formación de desempleados. Esto es lo que es el IMH. Y el IMH, detrás de esas siglas, pues hay una relación compleja con la formación profesional, la universidad, centros tecnológicos, asociaciones, etcétera, etcétera. ¿En qué estamos? Estamos en transformación. Si vamos a fabricar diferente, si estamos fabricando diferente, no podemos enseñar lo mismo. Entonces, por una parte, estamos adaptando y cambiando lo que estamos enseñando. Los ciclos formativos, enseñarles de otra forma, incorporar nuevas tecnologías. No podemos seguir enseñando lo mismo si es que vamos a fabricar diferente, para empezar. Lo segundo, estamos creando nueva oferta de formación continua, títulos propios, máster, etcétera, etcétera. Por otra parte, es una cuestión crítica el cómo enseñamos. ¿Vale? El qué enseñamos es importante, el qué es muy importante, pero el qué cambia y cambia. Por lo que el cómo es capital. El cómo las personas aprendemos es capital y en eso tenemos que hacer un esfuerzo. El qué sí es clave, es importante, pero el cómo, porque cada persona, cada uno de nosotros tendremos que aprender 3, 4, 5, 6 veces en nuestra vida laboral y en nuestra función profesional. Entonces, el cómo es importante. El dónde también. Está muy bien de hablar de 4.0, pero los centros de formación tenemos que tener equipamiento avanzado. No podemos pretender ayudar, apoyar a las pymes, a las empresas en esta transformación y enseñar la pizarra. En ese sentido, estamos trabajando en unos espacios, en Learning Factories o Fab Labs, o como queramos, espacios cercanos a la realidad industrial y a los retos industriales, para que podamos formar y para que podamos demostrar a través de la formación. Visión más allá de la industria 4.0. ¿Vale? 4.0 es tecnología, son modelos de negocio, pero desde nuestra óptica básicamente son personas. Nosotros ponemos el foco en las personas, en el talento, en los jóvenes, en las jóvenes. Ahí está nuestra razón de ser. La tecnología sí, pero sobre todo las personas, los jóvenes, los desempleados, en qué, en cómo les apoyamos en sus competencias y en su futuro. Entonces, ponemos el foco en el aprendizaje de las personas como centro de formación que somos. Y por otra parte, ¿qué es lo que somos? 4.0 es todo el mundo. Nosotros somos fabricación. Nosotros mecanizamos, sacamos pieza, enseñamos a mecanizar, enseñamos a fabricar, enseñamos a diseñar una máquina. Nuestro 4.0 está implicado, está apoyado en la fabricación. ¿Cómo fabricamos más y mejor aplicando las oportunidades que nos ofrece el 4.0? Ese es nuestro sitio, nuestro nicho. En cuanto a nueva oferta, pues lanzamos el Digital Manufacturing, un máster universitario, un título especialista en Universidad de Fabricación Aditiva,
un título especialista universitario en proyectos de analítica predictiva de datos para la industria 4.0, pero si os habéis dado cuenta, la característica de todos estos es que en ninguno está solo el IMH. En todos está la universidad, está Tecnalia, está IDECO, está Tecnica, están centros, están empresas fabricantes de tecnología de fabricación aditiva, etcétera, etcétera. El 4.0 es lo suficientemente complejo como que tenemos que abordarlo conjuntamente en red. En ese sentido, somos una iniciativa de la asociación, pero que obligatoriamente estamos trabajando con otros y para otros. Lo que he dicho, somos 4.0, sí, pero somos 4.0 fabricación. Ese es nuestro sitio. Y ahí es donde nos podemos focalizar. Somos mecanizadores, somos fabricación aditiva, queremos trabajar en el concepto de precisión, automatización y digitalización. ¿Y qué es lo que queremos hacer en ese ámbito? En ese ámbito queremos demostrar y enseñar aplicaciones, sobre todo dirigidas a las pymes. Queremos formar en diferente nivel, desde la formación profesional hasta la formación universitaria, pero sobre todo también mucha formación continua, un proceso crítico, el aprendizaje a lo largo de la vida. Queremos hacer training, experimentar en espacios avanzados. En espacios avanzados, taller 4.0, espacios didácticos avanzados en el que podamos experimentar nuevas oportunidades. Queremos acelerar la curva de aprendizaje y apoyar en la transferencia del conocimiento y lo que antes he dicho. Y queremos colaborar y trabajar con otros. Porque este reto, si lo vamos a abordar, lo tenemos que abordar conjuntamente diferentes instituciones y estamentos, ¿no? Desde el IMH, formación profesional, universitaria, centros tecnológicos y las propias empresas. Entonces, es en lo que estamos en lo que es la estrategia 4.0 del IMH asociado a lo que es el clúster de máquina-herramienta. Gracias. Muy bien, Ishaka, eskerrik asko. Seguir de cerca al IMH está haciendo cosas muy chulas y es una realidad en continua transformación y yo creo que un orgullo para el sector, ¿no? Entonces, bueno, y además un entorno en donde tiene cabida todo el mundo, como decías, y sobre todo las empresas que tenéis necesidades de tener personas preparadas. Bueno, vamos a ir ahora a un tercer contexto, intentando abordar un poco todas las cosas que impactan en el mundo del 4.0 y es la pasta, la financiación, ¿no? Bueno, hay distintos programas de administraciones tanto locales, nacionales como internacionales. Hace ya, Eduardo, hace 3 años yo creo que vimos la oportunidad, AFM y Mondragón, vimos la oportunidad de traer un nuevo recurso para la fabricación avanzada, para la fabricación inteligente. Y nos pusimos a trabajar para generar una herramienta público-privada que nos permitiera financiar proyectos muy cerquita del mercado. Y esto es un poco lo que nos va a contar Eduardo Beltrán de Nalcares, que es el director de Innovación y Tecnología de la Corporación Mondragón y presidente también de esta iniciativa que os estaba empezando a perfilar, que se llama SMART. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Efectivamente, bueno, pues vamos a, en 10 minutos, explicar de una manera rápida qué es el clúster Eureka Smart en fabricación avanzada y, bueno, en definitiva, cómo este instrumento puede apoyar a la configuración de proyectos internacionales y también a la financiación de los mismos, porque, bueno, pues efectivamente tenemos muchos retos por delante, pero todos esos retos requieren financiación. Que decir que esta iniciativa, como ha comentado Xavier, es una iniciativa que a día de hoy, bueno, pues se está liderando desde la Corporación Mondragón y AFM. En ese sentido, bueno, pues AFM representa todo el sector y Mondragón, lógicamente, pues una gran corporación industrial. Bueno, tenéis ahí la página web de la iniciativa, smarteureka.com. Ahí está disponible toda la información. Bueno, ahora daremos simplemente un vistazo rápido. Y, bueno, para los que no estéis familiarizados con lo que es un clúster Eureka, pues de una manera muy sencilla podemos decir que Eureka es un instrumento que aglutina distintos países, principalmente europeos, pero no solo, y en ese sentido dichos países ponen presupuestos para desarrollar I+D de manera conjunta. Cada país financia a sus propias entidades y empresas.
En este caso, el clúster es simplemente una focalización en una temática concreta que se entiende que es de especial relevancia y, bueno, pues en este caso es la fabricación avanzada. Hay que decir que, bueno, esto se lanzó en el 2016 con el apoyo del CEDETI. Bueno, el CEDETI en el 2016 España ostentaba la presidencia del instrumento Eureka y quería dejar como legado un nuevo clúster. Entonces, bueno, pues nos encomendó a los que estamos ahora mismo liderando, Mondragón y AFM, el ponerlo en marcha. Y bueno, aunque también, lógicamente, posterior a aquella fecha, tanto la Diputación Foral de Guipúzcoa como la propia SPRI / Gobierno Vasco estuvieron apoyando económicamente el lanzamiento de la iniciativa, con lo cual desde aquí, bueno, pues agradecer, porque sin ese apoyo la verdad es que esto no hubiera sido posible. Entonces, en ese sentido, bueno, pues esas palabras de agradecimiento. De una manera rápida, el recorrido histórico veis allí, pero podemos decir que se lanza en el 2016, en abril. Ya en el año 2017, antes de la constitución del propio clúster, se pone en marcha una llamada temática de proyectos. En junio de 2017 el clúster ya recibe lo que es un label preliminar, lo que se denomina el Applicant Label, para operar como clúster. Incluso ya nos permiten, cosa que no habían permitido antes a ningún clúster, lanzar una primera llamada de proyectos antes incluso de tener el label definitivo para operar. Bueno, hay que decir que se recibieron 34 propuestas de proyectos, al final se labelizaron, luego veremos un poquito de manera rápida los datos, se labelizaron 20, eso significa que se aprobaron 20 proyectos. Y ahora estamos inmersos en plena segunda llamada o segunda convocatoria. Luego veremos bueno, pues alguna información adicional. Bueno, hay que decir que el clúster financia proyectos de I+D cercanos a mercado, como ha dicho antes Xavier, son realmente proyectos bottom-up, con lo que bueno, estos 6 ámbitos de trabajo son pues meramente, digamos, un poco para clusterizar determinadas actividades. Es un clúster que financia fabricación avanzada, fabricación discreta, está focalizado en fabricación discreta, sean vehículos, sean electrodomésticos, sean componentes, digamos, procesos químicos no están incluidos. Y bueno, pues tenemos ahí 6 ámbitos globales, procesos de fabricación avanzados, sistemas adaptativos, fabricación digital, colaboración hombre-máquina, fabricación sostenible, digamos, fabricación centrada en el usuario. Bueno, realmente cualquier entorno que realmente se os pase por la cabeza en el ámbito de fabricación discreta que suponga un reto tecnológico se puede enmarcar y hay que considerar que efectivamente pues esto es proyecto bottom-up, no es top-down como puede ser un programa marco que te define las temáticas y tú te tienes que orientar, ¿no? Se está realmente para apoyar el propio desarrollo dentro de las empresas. Como he dicho antes, estos instrumentos al final son proyectos internacionales. En este caso hemos conseguido el apoyo de todos estos países que aquí vemos. Quiere decir, bueno, criterio de elegibilidad, luego ya lo puedo ir adelantando, el proyecto mínimo son 2 empresas de 2 países distintos de los que aquí aparecen. Entre estos países, en la primera llamada, comprometieron del entorno de 47 millones de euros para financiar proyectos y, de nuevo, cada país financia a sus propias entidades. En ese sentido, en España, digamos, las entidades, empresas, etcétera, que aparezcan en estos proyectos son financiadas por el CEDETI. A día de hoy, la verdad es que, bueno, pues estamos trabajando para incorporar nuevos países. Bueno, a nadie se le escapa aquí, bueno, pues faltan pues el Reino Unido, falta Francia, bueno, pues Italia, por ejemplo. Bueno, son países que poco a poco nos vamos aproximando y vamos trabajando para incorporar y conseguir pues su compromiso a la hora de financiar esta tipología de proyectos. Por tener una primera aproximación de la información, en la primera llamada se recibieron 34 propuestas, de los cuales se invitaron a presentar proyectos a 26 y al final se labelizaron 20 proyectos. Labelizar significa aprobar. Esos 20 proyectos
sumaban un montante aproximado de cerca de 40 millones de euros y el número total de beneficiarios, 104, ahí veis. La verdad es que es interesante ver la distribución. Bueno, España efectivamente tiene el mayor número de participaciones. Poco a poco, esto en la segunda llamada pues ya irá cambiando. Y lo que sí es importante ver aquí, el gran porcentaje de empresa grande, un 34%, y el 50% de pyme. O sea que realmente este es un instrumento que apalanca, digamos, el efecto tractor de las grandes empresas y además atrae a las pymes. Es una combinación muy interesante. De alguna manera los proyectos son más sencillos de configurar, menos burocráticos, más cercanos al mercado, en definitiva se adaptan a la necesidad real, ¿no? No hay que construir, digamos, consorcios artificialmente grandes. De una manera muy sencilla, bueno, pues tenemos ahí el cómo participar. Hay que decir que se puede participar de dos maneras diferentes. Bueno, pues uno puede tener un proyecto y directamente lo plantea, lo presenta y si se le aprueba, estupendo. O también uno puede decir, bueno, es una iniciativa que me interesa, quiero ser socio, porque en definitiva el clúster es una asociación. Bueno, pues de una manera muy sencilla se puede ser socio de la asociación porque, bueno, luego eso da derecho a una serie de información adicional, eventos, brokerage y demás. Y por otro lado, también alguien puede decir, hombre, mira, para mí esto es clave, el networking, la innovación abierta y quiero participar en el propio board de la asociación. El propio board decide, bueno, pues todo cómo marcha el clúster, cómo se desarrollan los procesos, el comité técnico, qué tipo de evaluadores tiene que tener, cuáles son las estrategias a futuro, etcétera. Entonces, bueno, pues ahora mismo tenemos empresas muy potentes a nivel internacional en el board, pero estamos en un proceso de incrementar y estamos 12 empresas y queremos llegar hasta 20. Bueno, pues está GKN, está Airbus, el grupo Antolín, la propia corporación Mondragón, etcétera. Bien, entonces, maneras de participar, o bien proyectos y ser miembro o ser incluso miembro del board. La idea de proyectos pues es bottom-up, el reto que más o menos se os plantee y al menos 2 empresas de 2 países diferentes. En ese sentido, bueno, lo que es los proyectos son a 2 fases. Hay una primera fase en la que se presenta un project outline, un resumen, más o menos 15 páginas y bueno, pues los que pasan un poco el corte son invitados a presentar la segunda fase. Hay que decir que este instrumento tiene una tasa de éxito muy alta. En la primera llamada, pues bueno, más del 60% de los proyectos fueron aprobados. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque las instituciones públicas desde el principio están siguiendo a los proyectos. En definitiva, la primera parte, que es el Project Outline, no se configura como un pasa, no pasa, voy a ver cuántos me cargo, sino se configura como las propias instituciones públicas están en la evaluación e intentan ayudar, si el proyecto no es lo suficientemente bueno, intentan ayudar para que el proyecto se reformule, se complete, etcétera, y se presente de una manera más potente. Entonces, podemos decir que tiene un seguimiento desde el principio y lo que garantiza, lógicamente, pues que al final el proyecto esté alineado con las prioridades de las distintas instituciones públicas. Eso garantiza pues esa tasa de éxito que para los que estéis acostumbrados a tasas de éxito del programa Marco, pues con tasas por debajo del 10%, pues esto, digamos, no tiene nada que ver. En ese sentido, bueno, tenemos ahora la segunda llamada abierta. Esa segunda llamada, aunque veis ahí que lo que es la fase de Project Outline 19 del 11, pues ha pasado ya. Se pueden presentar proyectos directamente en la parte de full proposal, ¿no? Quiere decir que todavía estáis a tiempo de configurar proyectos, de presentarlos antes del 15 de marzo y en ese sentido, bueno, pues os invito a todos a, bueno, pues informaros un poquito de la iniciativa. Si necesitáis cualquier cosa, pues aquí estoy para ayudaros. Configurar proyectos, pues haceros socios de la plataforma, bueno, en definitiva, pues lo que os parezca conveniente. Bien, y con esto termino. Bueno, pues agradeceros a todos la atención y espero que, bueno, os haya aportado alguna información de relevancia. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, ya veis proyectos internacionales,
que tienen que ver con lo nuestro, con altas tasas de éxito en la aprobación de los proyectos y algo que ha sobrevolado sobre todo tu presentación, pero en realidad el equipo que ayuda a que presentéis proyectos está ubicado en AFM mismo, ¿no? Entonces, bueno, un equipo que habla vuestro propio lenguaje y que va a facilitar, ¿no? Entonces, de manera que si cualquiera tenéis algún proyecto y todavía hasta el 15 de marzo se pueden presentar, pues tomad contacto con nosotros sin dudarlo. Y ahora vamos a pasar a la parte interesante. Después de un poquito del rollo más institucional, vamos a ver dos ejemplos de empresas, dos ejemplos interesantes. El primero de ellos nos lo va a contar David Ramos, que es ingeniero de I+D en Loire Gestamp. Como sabéis, Gestamp hace máquinas, hace prensas hidráulicas y también mecánicas para el mundo en general de la automoción, un mundo muy, muy exigente. Y David nos va a contar cómo, de alguna manera en Loire, pues aprovechan el dato para dar servicio a sus clientes, ¿no? En temas que tienen que ver con mantenimiento, con producción, con calidad, trazabilidad y eficiencia energética. Entonces, David, cuando quieras. A ver. Primero de todo, me gustaría dar las gracias por darme la oportunidad de estar aquí, al Gobierno vasco, a la SPRI y a la Asociación AFM. Como bien me ha presentado, soy David Ramos y vengo a contaros nuestra experiencia sobre la digitalización y la aportación de valor al cliente. Como muchos ya conocéis, Gestamp es líder mundial en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes y conjuntos metálicos para el sector de automoción. Estamos presentes en 22 países con más de 100 plantas productivas, 13 centros de I+D y más de 41.000 personas en todo el mundo. En 2011, Gestamp compra Loire para surtirse de sus propias líneas de estampación, siendo Loire una empresa local ubicada en Hernani y ya por aquel entonces era líder en la fabricación de líneas de estampación. Esta unión lo que ha facilitado es mayor visualización de Loire sobre qué problemas tenían las plantas en torno a la industria 4.0 y a la digitalización. De hecho, hoy en día tenemos un equipo de industria 4.0 mixto entre personal de Loire, personal de las plantas y personal corporativo de Gestamp. Actualmente tenemos 40 líneas de estampación en caliente motorizadas por todo el mundo y esperamos tener 70 para el año que viene. Uno de los principales indicadores para una línea productiva o para una planta es el OE. Para quien no esté familiarizado con este concepto, es un indicador que determina cuál eficiente es una línea productiva. El OE se divide en 3 elementos que se multiplican entre ellos, que es la disponibilidad de la línea, es decir, el tiempo que tiene esa línea para poder producir, el rendimiento, la cantidad de piezas que es capaz de producir esa línea y la calidad. Entonces, lo que voy a hablar durante esta mañana es las diferentes herramientas de Industria 4.0 que hemos ido generando para dar soporte a las líneas, para que mejoren en cada uno de estos puntos. También vamos a hablar de eficiencia energética, ya que tiene un impacto económico muy grande en las plantas. Si sumamos, gracias a estas herramientas, estimamos que la mejora en la producción de la capacidad de nuestras líneas mejora en un 10%. Empezamos con el primer parámetro del OE, que es la disponibilidad. Y aquí los tiempos de cambio de referencia no ayudan. Es decir, siempre que hay un cambio de referencia o un cambio de pieza, la línea está parada, por lo tanto no produce. Aquí lo que vemos en la gráfica superior es una evolución de tiempos de cambios de referencia, donde vemos en verde el tiempo de cambio de troquel y arriba en marrón claro el tiempo que pasa desde que se produce la última pieza del lote hasta la nueva pieza del próximo lote. Y ahí, por ejemplo, hemos visto una gran desviación en el punto medio. Gracias a estas técnicas de captura de datos podemos ir mucho más en detalle y tener tablas de este estilo, donde podemos tener el tiempo donde empieza ese cambio, donde termina, qué pieza se está produciendo, cuál es la siguiente pieza y los tiempos del modo manual o automático de ese cambio. Esta línea en concreto tenía un cambio semiautomático y podemos desgranarlo más aún. Si vamos al que tenía mayor desviación, que es el de aquí arriba, podemos desgranar por tiempos
¿Dónde se nos ha ido este tiempo, ¿no? ¿En qué tarea se nos ha ido? Pues vemos efectivamente que en la conexión de los conectores al troquel hemos pasado mucho más tiempo del debido. Esto, si es un tema recurrente, la planta puede poner medios. Puede decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Este problema lo tenemos siempre. O puede incluso decir, nos conviene tener un cambio un cambio automático, totalmente automático, donde no tendríamos estos problemas. Y esto para Loire siempre es un buen argumento de venta. Otro elemento que impacta en la disponibilidad de la línea es el mantenimiento. La idea es minimizar en los mantenimientos, tanto predictivo como correctivo, para dar paso a un mantenimiento predictivo. ¿Cómo damos este paso? Lo damos a través del indicador de estado de salud. Este es un nuevo indicador que es independiente del OE. Podemos tener una línea con un OE magnífico, que pues tenemos una gran cadencia de piezas, todas las piezas son correctas y, sin embargo, está en una situación de degradación de algunos elementos de esa línea. Por este motivo, estamos creando este nuevo indicador, para que tanto la gente de mantenimiento de planta como tanto la gente de Loire, del Departamento de Servicios de Loire, sea consciente de que hay un elemento crítico en esa línea que está perdiendo, o se está fatigando o está perdiendo salud. ¿Cómo generamos este indicador? Pues es complicado, hay que tener un profundo conocimiento de la línea. Tenemos que comenzar identificando qué elementos críticos tenemos en la línea. Esto lo podemos realizar a través de herramientas como el ANFE, el árbol de fallos, históricos. Una vez que hemos determinado cuáles son los elementos críticos de nuestra línea, tenemos que sensorizarlos. Muchas veces podremos poner sensores directos, pero otras muchas veces tendremos que ingeniárnoslas y utilizar pues, sensores virtuales, es decir, dependientes de otros sensores. Y lo más complicado aún es interpretar y cuantificar esas señales. Es decir, esas señales, ¿qué me van a decir a mí respecto al estado de salud? Ahí es cuando entramos en temas de patrones de normalidad, desviaciones y, sobre todo, entender esas desviaciones que tienen que ver o que repercuten en el estado de salud. Todo esto para llegar a una ecuación bastante simplista, ¿no? El estado de salud es una media ponderada de los elementos críticos del estado de salud, de los elementos críticos de esa línea. Pero bueno, cuanto antes, un ejemplo que creo que se entiende mejor. Aquí tenemos en verde el estado de salud de una bomba hidráulica, que vemos que va decreciendo y a la vez también se grafica la presión, que es una de las variables principales de esa bomba hidráulica. Y tanto el mantenimiento de planta como el service de Loire, cuando ven esto de aquí, ya se alertan y dicen, ¿qué está pasando en esa bomba para esa pérdida tremenda de estado de salud? La máquina aparentemente sigue funcionando bien, pero esa conjunción de elementos y variables que hemos generado anteriormente nos está dando esta pista y nos está alertando con una semana de antelación antes de la rotura de esa bomba. Con lo cual es un mantenimiento predictivo que nos va a ayudar a arreglar esa bomba hidráulica antes de que falle y provoque un paro no programado de la línea. El segundo punto del OE es el rendimiento. Aquí lo que hacemos es una graficación de los tiempos de ciclo según referencias. Aquí podemos estudiar pues, muchas referencias, lo que he colocado unas cuantas referencias para que os hagáis idea de la cantidad de datos que podemos recoger. Podemos hallar el tiempo mínimo, máximo, medias y lo mejor de todo, podemos analizar cuál ha sido el tiempo mínimo y con qué parámetros se han programado esa línea para producir ese tiempo mínimo. De forma que en un futuro esa línea, si se está desviando, poder intentar ir a esa configuración para intentar conseguir esos tiempos mínimos. Y como antes también, pues podemos ir a mayor detalle. Cogiendo una única referencia, podemos tener un tiempo de ciclo global, y podemos desgranar ese tiempo de ciclo global en diferentes tiempos de ciclo. Es decir, la pieza en tiempo de aire, transferización de la pieza dentro de la prensa y salida de la pieza. Y en cada uno de estos tiempos podemos ver las desviaciones respecto al tiempo óptimo. Con lo cual, a la planta le está dando mucha información de qué elemento está fallando y está provocando una pérdida de tiempo de ciclo. Esta misma información se puede representar de esta forma. Transferización,
bueno, salida del horno, transferización, prensa 1, prensa 2 y sacada de prensa. Bueno, es una forma más visual de mostrar los mismos datos. Y por último, el último elemento que impacta en el OE es la calidad. Aquí lo que estamos haciendo es recoger todas las variables que tienen que ver con el proceso, ya sean del horno, de la prensa, de los robots, incluso añadimos sistemas termográficos para tener mayor control térmico de lo que ocurre en ese proceso. Todo esto, si lo linkamos a una trazabilidad unívoca de pieza, tendríamos un mayor control aún y un mayor control y menos desviaciones. Este es un proyecto que está en marcha, hoy en día estamos marcando a nivel de lote, pero a futuro lo que queremos ir es a trazabilidad de marcado de pieza, de forma que tengamos correladas toda la información del proceso a una pieza unívoca. Y eficiencia energética, es el último punto. Con la eficiencia energética podemos sacar parámetros como kilovatios hora por pieza, que viene muy bien para saber el coste que ha producido o el coste que necesitamos para producir esa pieza, pero también podemos optimizar la línea. Podemos reducir el consumo de esa línea manteniendo el tiempo de ciclo, ya que sabemos el perfil de consumos de cada uno de los elementos de la línea. Y por último, bueno, a modo resumen, hemos visto las diferentes herramientas para mejorar tanto la producción como el mantenimiento y la calidad, además de la eficiencia energética. Y, bueno, por detallar y poner las últimas conclusiones, es que estimamos una mejora de un 10% en la capacidad de nuestras líneas gracias a estas tecnologías. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno, probablemente con todo lo que eso implica, ¿no? Porque un 10% al final, en respecto a lo que es el valor de la máquina, es una aportación muy, muy interesante para el cliente, ¿no? Y eso también nos pone en disposición de competir mejor con otros proveedores. Bueno, vamos un poco a la última presentación por parte de empresa y tenemos a Alejandro Martínez, que es director de Servicios y Soluciones de Soraluce Sociedad Cooperativa. Bueno, muchos sabréis, Soraluce está trabajando en distintos ámbitos y soluciones que tienen, bueno, pues enganche en el mundo 4.0, como uno muy famoso como es el DAS, que bueno, pues intenta eliminar vibraciones en los procesos de mecanizado, pero hoy nos van a comentar otra solución, también una solución digital muy, muy interesante que se llama el VSET, que es un sistema de visión 3D para alinear las piezas en máquina. Alejandro, cuando quieras. A todos, buenos días. Sí. ¿Se escucha, verdad? Sí. Bueno, pues en concreto voy a empezar presentando un poquito lo que es la empresa y luego ya me centro en lo que es en la parte del ejemplo que veníamos a presentar hoy. Entonces, bueno, en cuanto a Soraluce, pues 56 años ya de presencia en el mercado. Estamos presentes en 45 mercados y, bueno, destacar principalmente pues 27 años liderando el mercado en Alemania y 17 también de presencia en Italia, que vamos a decir son nuestros dos mercados más potentes. Y, bueno, aquí la foto en concreto es el centro de excelencia que tenemos en Alemania, pues cerca de Frankfurt, es el que aparece aquí en la primera hoja. Estamos dentro de Danoda Group y, bueno, en este caso, pues por dar unas cifras también orientativas, pues estamos hablando de 260 millones de euros de facturación y unas 1.300 personas. Esto un poco para situar lo que es el grupo. Y, bueno, un tema muy importante, la propuesta comercial, en este caso de la empresa. Pues, bueno, nosotros tenemos 4 pilares fundamentales. Una sería la parte de productos y soluciones, otra sería la parte de experiencia, tecnología y servicios. Estos 4 son los pilares en los que fundamentamos nuestra propuesta comercial. La oferta base de producto, pues aquí también destacar 2 temas. Lo que sería integración horizontal, muy importante en nuestro sector, tener gama de producto y en ese caso pues ampliamos en todo lo posible la gama de la que disponemos y en la que nos presentamos en el mercado. Y luego también 2 aspectos, integración vertical, aguas arriba y aguas abajo.
integración vertical aguas abajo, es decir, acercándonos al cliente, y nosotros en ese sentido pues somos capaces de plantear y vamos a decir suministrar sistemas de automatización y también sistemas llave en mano. Y la parte ya de integración vertical aguas arriba sería el integrar internamente lo que sería la fabricación de elementos críticos. En cuanto a la oferta de servicios, pues bueno, se ha venido hablando a lo largo de las diferentes presentaciones, a lo largo de la jornada, lo que sería todo el tema de servicio básico, servicio avanzado, todo el tema 4.0, digitalización y todo lo que viene. Entonces, bueno, no es el objetivo de mi presentación y en este caso pues paso por alto. Entonces, bueno, en concreto lo que vengo un poquito a presentar es el sistema VSET, que es un sistema de visión 3D para la alineación de piezas en bruto. Los que estéis más o menos centrados en el mundo del mecanizado, en el mundo de las máquinas, en el mundo, vamos a decir, productivo, pues entiendo que os va a ser fácil entender y, bueno, voy a intentar que sea lo más ameno posible. Al final, el reto, ¿dónde está? Muchas de nuestras máquinas son para mecanizar piezas de gran dimensión y, bueno, cuando hablo de gran dimensión, pues partimos de piezas de mayores a 1 metro cúbico y llegamos a piezas hasta 200 toneladas. Entonces, todas estas piezas, antes de meterse en la máquina y una vez que están en la máquina, es importante tener la seguridad de que vamos a poder mecanizarlas, de que los sobremateriales necesarios para mecanizar están presentes y que no vamos a tener un retrabajo una vez que ya está en la máquina. Principalmente para evitar pérdida de tiempo, es decir, metes la pieza en la máquina, no hay suficiente material, vuelve a sacarla y, bueno, pues ahí empiezan las pérdidas. En este caso, perdón, he saltado. Importante, nosotros dentro de Danoa Group contamos con un centro tecnológico, IDECO, en el cual para todos estos proyectos de I+D, desarrollos, necesidades de cliente, pues bueno, contamos con un apoyo muy potente. Entonces, en este caso también, este reto, esta necesidad, la hemos desarrollado, le hemos dado solución pues principalmente con las personas de IDECO. El proceso de puesta a punto de las piezas tiene dos partes. Una primera parte que es trazado, habitualmente se hace fuera de máquina y al final lo que es hacer un chequeo de las dimensiones de la pieza y comprobar que esa pieza cuenta con los sobremateriales que estimamos. Y luego lo que sería ya el proceso de alineación en máquina. Entonces, bueno, podemos ver el ejemplo de la foto y al final pues vemos que en estas piezas de gran dimensión el adelantarse, el tener claro que esa pieza la vamos a poder mecanizar y que no viene con ningún defecto, ningún problema, pues es un avance muy importante. Al final lo que hemos desarrollado es un sistema, en este caso el VSET, un sistema que nos permite fuera de máquina hacer obtener una nube de puntos basado en la fotogrametría. Entonces, con esas fotos que vamos tomando, estando la pieza fuera de la máquina, obtenemos una nube de puntos. A continuación, esa nube de puntos, somos capaces, con un software, de cruzarla con el sistema CAD, es decir, la nube real obtenida en esa pieza con la nube teórica, vamos a decir, que tenemos en el CAD. Y en ese momento ya somos capaces de chequear si tenemos el suficiente material o no, o hay alguna parte en la cual falta material. Y al mismo tiempo nos permite jugar con los sobremateriales y adecuarlos, es decir, si en una zona tengo 1 milímetro y en otra me sobran 5, puedo jugar con ese fitting y puedo ajustar para optimizar el proceso de mecanizado, que sería esta transparencia aquí. Y por último, hemos llegado a un paso más. Hemos llegado al paso también de poder volcar toda esa información directamente a la máquina para que no haya en ese sentido duda o, vamos a decir, errores humanos. Entonces, esa información que hemos medido, esa información la volcamos a máquina y con un software le permitimos al operario de la máquina ir tomando una serie de medidas en unos puntos adecuados para que la medición sea perfecta y el centraje no dé lugar a ningún tipo de error. Facilidades del sistema, y paso también muy rápido, pues bueno, al final lo que nos permite es no perder tiempo en la máquina realizando este proceso. Es un proceso que lo hacemos fuera de la máquina y la máquina pues conseguimos que esté el 100% del tiempo productiva. Es un sistema además, comparado con otros que puede haber en el mercado, un sistema de muy fácil uso y que nos permite al mismo tiempo pues toda la trazabilidad de todas las mediciones, el registro de los datos y bueno, pues la verdad es que en ese sentido es un avance muy importante con todo el tema digital que venimos comentando.
Y bueno, un ejemplo concreto, ¿no? Es un sistema que lo hemos lanzado este año y bueno, pues ya tenemos varias implantaciones, pero bueno, destacar pues el ejemplo concreto de Lieber, fabricante de línea amarilla, que hasta este momento el proceso de mecanizado de la pieza que vemos en el extremo superior, metían la pieza en la máquina, chequeaban si la pieza en este caso estaba correcta o no y en caso de detectar algún problema tenían que sacar la pieza, realizar los retoques necesarios y meter otra pieza con la consiguiente pérdida de tiempo. Ahora con este sistema, esta medición la realizan fuera de la máquina, donde no pierden en ese sentido ninguna hora de mecanizado y ya les permite saber si la pieza la pueden mecanizar o no. Y en concreto han pasado de dedicar 3 horas de máquina para este proceso a dedicarle únicamente en máquina 30 minutos. Entonces, bueno, aquí es muy claro qué aporta, ¿no? Porque al final todos estos desarrollos es importante que los clientes estén dispuestos a pagar algo por ello y, por supuesto, que les genere algún tipo de beneficio, porque lo demás pues, sería un desarrollo que no tendría ningún sentido. Y, bueno, destacar también, recientemente en la Feria MB de Alemania pues, nos han dado el premio a este desarrollo y, bueno, pues aparecen ahí los directores de la planta que tenemos en Alemania y la responsable de comunicación también de Alemania recogiendo un premio y bueno, pues demuestra también que el posicionamiento en este caso no solo estamos haciendo cosas en el ámbito más cercano, sino que en Alemania, siendo en nuestro sector líder, referente y el área geográfica más puntera, pues también todos estos desarrollos tienen su cabida. Y esto es todo. Muy bien. Gracias, Alejandro. Bueno, un conocimiento que convertirse en un servicio y en un producto también, ¿no? Porque tengo entendido además que esto no solamente se puede vender a los que tienen vuestras máquinas, sino pues quitando la última parte de lo que has explicado, incluso se vende por separado, ¿no? Con lo cual habéis sacado un producto nuevo al mercado. Sí, al final se trata prácticamente de un producto que empieza a competir, ¿no? en la escala obviamente que es, pero que bueno, pues con sistemas laser tracker, sistemas ya pues que están en el mercado y que pues gozan de importancia, ¿no? Pero bueno, en ese sentido pues sí que tenemos mucha demanda de clientes de competidores o empresas que igual no se dedican exactamente a lo nuestro, pero bueno, que le ven un interés importante, ¿no? Entonces, pues bueno, al final estos desarrollos pues cogen su importancia. Bueno, nos quedan un par de minutos por si alguno en el auditorio quiere hacer alguna pregunta. Entonces, no sé, creo que tenemos un micrófono por ahí, en algún lado. Nada, muy bien. Bueno, pues habéis visto un poco aproximaciones distintas desde la perspectiva sectorial, educativa, de la financiación y luego desde las empresas también dos aproximaciones también con una perspectiva pues muy diversa, ¿no? Una integral, que es la que nos ha contado un poco Loire, que de manera horizontal tocaba muchos ámbitos y una muy concreta, ¿no? En una aplicación concreta para cómo colocar las piezas por parte de Soluce. Yo, daros a todos los ponentes, daros las gracias por las interesantes presentaciones y también a todos los que habéis estado escuchando, pues gracias por vuestra atención. Eskerrik asko.
just like you do. Oh, there ain't no diamonds in the water. Oh, there ain't no darkness.
Eguerdión, muy buenos días de nuevo a todos. Y entramos con el último bloque de la mañana, el que está dedicado a las tecnologías habilitadoras para la industria 4.0. Vamos a tener la oportunidad de escuchar 3 experiencias, que son las experiencias de Sabet, de Ibermática y de Sisteplan. En primer lugar, la experiencia de Sabet correrá a cargo de Ollana Mendizábal. Ollana es ingeniero superior industrial por la Universidad de Navarra y es promotora y directora de transformación en Sabet. El título de su ponencia es Transformación digital, receta para extraer rentabilidad de una estrategia 4.0. Ollana. Bueno, egun on denoi eta eskerrik asko gaur hemen egoteagatik. Mila esker ere Basque Industriko organizazioari gaur hemen egoteko emandako aukeragatik. Me imagino que muchos de vosotros y vosotras seréis aficionados y aficionadas al ciclismo. Y los que no, seguramente estoy segura que alguna vez hayáis andado en bici, ¿verdad? Os digo esto porque me gustaría que a lo largo de toda la presentación tuvierais en mente el movimiento que debemos ejercer y la fuerza que ejercemos al equilibrio del movimiento mientras que vamos en bici. Y es que hoy estamos aquí para hablar de transformación digital. ¿Y qué es eso de la transformación digital? En Sabet entendemos la transformación digital como un movimiento hacia la competitividad futura, un movimiento hacia nuevos modelos de negocio que debe estar dirigido por la estrategia, traccionado por la cultura, por las personas de la empresa y asistido por la tecnología. Es decir, 3 pilares o la transformación digital basada en 3 pilares. Si continuamos con el símil de la bici, digamos la estrategia sería la rueda delantera, la guía, la dirección, el manillar de la bicicleta, quien dirige el movimiento, quien nos dice cuánto, cuándo y cómo debemos virar, en este caso la dirección de la bici. La cultura, en este caso representada por la rueda trasera de la bici, quien empuja ese movimiento, en este caso la tracción de la bicicleta. Y en tercer lugar tenemos la tecnología, el tercero de los pilares, en este caso representado por el ciclista, que es quien habilita el movimiento, quien asiste ese movimiento. ¿Y qué es lo más importante en este concepto? El equilibrio que necesitamos para poder avanzar y para poder movernos de una forma coherente en ese camino hacia la madurez digital. Porque como podréis entender, ese camino hacia esa madurez digital deseada es un puerto de categoría especial. Un puerto que nosotros lo diferenciamos en 4 etapas. Primera de ellas, la etapa emergente, la que nosotros denominamos emergente, es decir, en lo que toca es mirar hacia adentro, lo que toca es mejorar esa eficiencia interna, lo que toca es mejorar la competitividad interna. Antes de empezar a mirar hacia afuera, ser capaces de mejorar nosotros internamente. Para poder llegar así ya a la segunda de las etapas, que sería la etapa floreciente, donde ya empezamos a poder ofrecer servicios complementarios al modelo de negocio de venta de producto, de servicio o producto tradicional, mediante esos servicios complementarios, pasando así a la tercera de las fases, una fase avanzada, en la que ya no solo son los servicios complementarios, sino que ya pasamos a unos nuevos servicios que hasta el momento no éramos capaces de proveer o no nos veíamos capaces de proveer. Y llegando así a la última de las etapas, los diferenciadores, los que cambian las reglas del juego, las puntas de lanza, los que marcan tendencia. Estamos hablando de cambios de modelo de negocio, modelos de ingreso y modelos de negocio diferentes, nuevos. Pivotamos entre el modelo de venta o modelo de negocio tradicional hacia estos nuevos modelos de negocio. Por tanto, 3 pilares de la transformación, para 4 etapas en el camino hacia la madurez digital. Y teniendo esto en cuenta, ¿cómo estamos? ¿Cómo creéis que está el panorama dentro de la digitalización o la transformación digital a nivel nacional? Bueno, pues en Sabet este 2018 hemos realizado un estudio
con alrededor de algo más de 300 empresas de ámbito nacional, de diferente ubicación, sector, tamaño, bueno, y antigüedad. Y si hablamos en términos porcentuales, podemos decir que estamos hablando o que hemos avanzado un 38% en ese camino, o lo que es lo mismo, un índice de madurez digital medio de un 38%. Un 38% que si lo dividimos en los tres pilares que comentábamos anteriormente, vemos que, por ejemplo, la tecnología, el pilar tecnológico, está en un estado ya más avanzado, con un 54%, mientras que los otros dos pilares, tanto la estrategia como la cultura, se quedan rezagados en ese camino, siendo la cultura incluso un 27%, siendo la mitad de lo que sería la tecnología. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo que significa que lo que nos gusta o lo que parece que verdaderamente nos atrae, lo bonito, lo divertido es la tecnología, nos gusta pedalear, nos gusta darle a los pedales, nos gusta estar en forma. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si pensamos una vez más en ese concepto de los tres pilares y el equilibrio necesario para avanzar? ¿Vosotros os imagináis o creéis que Alberto Contador podría ganar el Tour de Francia montado en un triciclo? Vale. Porque recordar que un mal proceso digitalizado seguirá siendo un mal proceso. Y lo que cuenta y lo que es necesario es sentar esas bases, crear esos cimientos que nos permitan avanzar de una forma coherente y de una forma eficaz en ese camino hacia la transformación. Y esto es precisamente lo que hacemos en Xavet. Ayudamos a las empresas, acompañamos a las empresas en ese camino hacia la madurez digital, en ese camino de la transformación digital, partiendo de un análisis de situación inicial, es decir, entender cómo están las compañías para poder afrontar esos retos o esos objetivos que cada compañía se ha puesto a nivel de digitalización, que serán diferentes. Ayudamos a definir cuál es el índice de madurez digital inicial, para poder lograr esos objetivos conformando una hoja de ruta o un plan de acción que les ayude a llegar de una forma eficiente y rentable, importante, a lograr esos objetivos de digitalización marcados. Y por último, diseñamos, desarrollamos e implementamos las herramientas digitales que, por supuesto, habilitarán y harán que ese camino hacia la transformación, hacia la madurez digital, sea lo más rentable, lo más eficaz y lo más veloz posible. Unas herramientas digitales que desde Xavet las entendemos como herramientas que dan solución a problemas reales de la industria. Es decir, partimos problemas o retos reales de la industria. Desde una perspectiva de eficiencia interna, como comentábamos antes, es decir, mejorar internamente, mejora a nivel de producción, mejora la planta, una mejora interna, pasando por procesos que quizás sí que están más orientados a una capa externa, como puede ser mercado y cliente, pero siguen siendo internos, y acercándonos así a una capa superior que sería la de la competitividad del negocio, el euro, ¿vale? Ser capaces de trasladar todo lo que estamos realizando al euro, con unos módulos, como podéis ver, que si partimos desde la primera capa a nivel de eficiencia interna, hablamos de módulos de exploración, hablamos de módulos de eficiencia y optimización de procesos, acabando en los módulos de gestión en tiempo real para poder tomar esas decisiones que nos ayuden a ser más competitivos. Y por último, unas problemáticas quizás más asociadas con unos retos a nivel de servitización, con herramientas que nuestros clientes también deben desarrollar para poder proveer de esos servicios a esos usuarios finales. Todo ello, como decimos, mediante diferentes módulos, una plataforma modular basada en la arquitectura digital necesaria, obviamente, para sustentar todo ello, y todo en conjunto es lo que engloba la plataforma digital. Una plataforma digital accesible, compartida, de acceso único, que engloba todos los módulos que os comentaba y donde, en este caso, el diseño importa. Es decir, la transformación digital, uno de los ejes principales, como sabréis, es que hay que poner al cliente en el centro de la cadena de valor. Es decir, hay que dar importancia a la experiencia de usuario y hay que dar importancia a la experiencia de cliente. Es decir, cómo el cliente va a interactuar con nuestra herramienta, haciéndola una herramienta fácil de utilizar, sencilla de entender y atractiva, bonita a la vista. Y esta sería la esencia
de Xavet, lo que buscamos en definitiva es acompañar a nuestros clientes en esa búsqueda de la competitividad futura, haciendo empresas o creando, ayudándoles a ser más ágiles, que dispongan de datos más claros para que puedan tomar decisiones más inteligentes. Y para ilustrar esto que os he comentado estos 10 minutillos, me gustaría compartir con vosotros 4 casos de éxito. El primero de ellos es Icor. Icor es una empresa de diseño y fabricación de componentes electrónicos ubicada en San Sebastián, con 3 plantas productivas a lo largo de todo el mundo. Icor parte de un modelo de venta de producto tradicional en la que además es un mercado muy competitivo desde el punto de vista precio, pero sin embargo un mercado también al que se le están abriendo y se le brindan muchas oportunidades en esto de la digitalización, oportunidades que además Icor ha sabido ver. Y es que se le ha presentado una oportunidad en este momento a través de uno de sus clientes de traccionar, de pivotar uno de sus modelos de negocio tradicionales de venta de producto hacia un modelo de servitización, hacia un modelo de venta de servicio. Y no solo eso, sino que a través de este nuevo servicio, ya no solo al cliente, sino al usuario final, yendo conjuntamente al usuario final, pueden ser capaces o van a ser capaces de entender mejor cómo se utiliza su producto y de la misma forma entender cuáles son las necesidades del usuario final. Es decir, entender cómo se usa mi producto en el usuario final, cuáles pueden ser esas necesidades para que conjuntamente podamos crear mejores servicios. Y es entonces cuando Icor se pregunta, ¿estamos preparados internamente para afrontar este nuevo reto? Y es entonces cuando comenzamos a colaborar y lo que hacemos es analizar cuál es la situación a nivel de madurez digital en Icor, sabiendo cuál es el reto que quieren afrontar, también acompañarles en la definición de ese plan o de esa hoja de ruta que les permita a Icor llegar a ese objetivo de servitización, ya no solo en el tiempo adecuado, sino de una forma rentable y de una forma eficiente, para lo cual necesitarán implementación, como hemos comentado antes, de proyectos a nivel de eficiencia interna, también una gestión de toda la información de su negocio para tomar decisiones en tiempo real y luego también la definición de ese nivel de servitización, es decir, cómo vamos a proveer y qué herramientas vamos a utilizar para proveer de esos servicios que a día de hoy son nuevos para Icor. Por tanto, definición del estado de madurez inicial y un acompañamiento hacia lo que ellos llaman el Icor 4.0. Todo ello, además, guiado traccionado desde un mismo eje, que es la transversalidad de la información en la compañía. Segundo de los casos, ICFC. ICFC es una empresa del sector de la alimentación, como podéis ver, en este caso diseñan y fabrican helados. Diseñan y fabrican helados, facturan algo más de 100 millones de euros al año en helados. No solo eso, estamos hablando de 850 referencias de helado, fabrican 850 referencias de helado, que se dice rápido. A mí me sorprendió muchísimo, la verdad, 850 referencias de helado se dice rápido. ¿Cuál es el reto de ICFC en este caso? Es un crecimiento exponencial en los siguientes años, un crecimiento exponencial que además va a venir de la mano de un crecimiento de ese número de referencias, es decir, están planteándose o piensan pasar de unas 850 a unas 1.200 referencias de helado. Eso conlleva una complejidad interna muy grande. Si ya existe esa complejidad a día de hoy en ICFC, este crecimiento lo que les va a dar es ese aumento de la complejidad. Una complejidad que además viene multiplicada por el hecho de que únicamente el 5% de la producción de ICFC es bajo pedido. Por tanto, una gestión de la planificación, una gestión de toda la producción que debe ser realizada con una eficiencia excelente si lo que buscan y lo que quieren es crecer de una forma rentable. Para ello les estamos ayudando a la identificación del método de trabajo necesario, la identificación de todos los datos e información que necesitan para poder transversalizar a lo largo de toda la cadena de valor de producción y dotarles de las herramientas que les permitan a todas las áreas dentro de esa área de esa cadena de valor, que es producción, es planificación, ¿vale? Estamos hablando de una planificación que encima materia prima perecedera, embalajes y demás, planificación, estamos hablando de producción, calidad, mejora continua y mantenimiento. Todos
deben disponer de la misma información en el mismo momento y en tiempo real para que puedan tomar decisiones eficientes que les permita gestionar esa complejidad de una forma rentable. Tercero de los casos, GKN. GKN Driveline, imagino que muchos de vosotros conoceréis la empresa, fabricantes de componentes para la tracción del sector automoción. ¿Qué ocurre en GKN? GKN parte de una eficiencia interna excelente y ya no hablamos únicamente a nivel de herramientas, hablamos también desde el punto de vista de método y desde el punto de vista de las personas. GKN ha sabido transformarse desde el método, desde las personas, por tanto, ya no solamente en el uso de las herramientas y la información que pueden gestionar a tiempo real, sino está realmente introducido tanto en los procesos como en las personas. Con GKN estamos intentando ir un pasito más allá, y es decir, ya no solo que dispongan de la información en tiempo real, la información en su planta, sino que puedan anticiparse a posibles problemas o a posibles situaciones que se puedan dar a nivel de planta productiva para poder anticiparse con el tiempo suficiente para que puedan tomar las decisiones pertinentes. Lo que os presento aquí es un caso concreto que hemos detectado hace aproximadamente un mes. Como podéis ver, esta es la monitorización de una variable, una única variable, una monitorización de una presión en concreto. Lo que estamos viendo es que el sistema, bueno, el MES detecta máquina parada y detección de máquina parada a las 7 de la mañana. Con la monitorización de una variable de esa máquina somos capaces de detectar anomalías casi 5 horas antes. Bien, ¿qué estamos intentando ahora mismo con GKN? Con la suma y aglutinación ya no solo de una única variable de la máquina, sino diferentes variables de esa propia máquina, variables de proceso, variables de calidad, ser capaces de anticiparnos a posibles problemáticas que puedan tener, y ya no solo a nivel de mantenimiento, sino a nivel de operación, para poder anticiparse y que puedan tomar decisiones pertinentes para disminuir en la medida de lo posible la indisponibilidad de las máquinas y mejorar los procesos a nivel de optimización. Y por último me gustaría terminar con Petronor, un caso que además tenemos aquí cerca en Muskiz. Petronor, como sabéis, dispone de un hub de innovación, en el cual se llevan proyectos adelante desde la perspectiva de innovación y desde la perspectiva de investigación y desarrollo con diferentes centros tecnológicos, proyectos que, sin embargo, si bien dan solución a problemas reales, están testeados quizás en un entorno más controlado y que llegan a un nivel de prototipo. Por tanto, el reto con Petronor es ser capaces de llevar todos esos prototipos a nivel de innovación que funcionan en un entorno controlado, ser capaces de trasladarlos al día a día de la refinería, ser capaces de que los utilicen las personas a día a día para poder optimizar ese proceso de refino. En este caso, una herramienta que va desde información a nivel de gestión, a nivel de mercado, información también optimizadores de procesos y también herramientas de exploración que les permitan a los procesistas conocer cuál es la correlación, en este caso, de diferentes variables, conocer cuál es el aporte de cada una de esas variables a lo largo del proceso de refino, para que ellos también empiecen a mejorar ese conocimiento que disponen de todo el proceso, para que también puedas tomar mejores decisiones que ayuden a optimizar el proceso. Y me gustaría terminar con este caso y me gustaría también aprovechar este ejemplo para ligarlo a cómo he empezado esta ponencia, y es incidiendo en la importancia del equilibrio. Es decir, ¿os recordáis? Tecnología, estrategia, cultura. La inversión en tecnología, potenciar la tecnología es importante. La inversión en I+D es muy importante y de hecho debemos realizarla porque es lo que nos permitirá y lo que nos habilitará a ir más rápido. Sin embargo, no podemos olvidar los otros dos pilares, y es que la estrategia, si nos olvidamos de la estrategia, el para qué, el sentido de negocio, por qué estamos haciendo todo esto, la competitividad, el ser capaces de aumentar la última línea de la cuenta de resultados de la compañía. Y luego también el cómo vamos a llevar eso al día a día, a la realidad de las empresas. Las personas son las que van a hacer que verdaderamente ese cambio se traccione y que realmente esas herramientas funcionen. Por tanto, recordad, equilibrio. Gracias.
Eskerrik asko, Yana. En este momento, Mónica San Sebastián nos dará su ponencia sobre Mass Customization y analítica de datos a través de gemelos industriales. Mónica es ingeniero industrial y ocupa el cargo de dirección técnica en Ibermática Industrial. Mónica, cuando quieras. Antes de empezar, quiero presentaros un pequeño vídeo que expresa la visión de Ibermática con respecto a esto de la Industria 4.0. Es cortito, tranquilos. ¿Tiene sonido? El vídeo tiene sonido, pero parece que no quiere ir. Sí, tiene audio. Vale.
Bueno, pasamos del vídeo que no lo vais a escuchar y seguimos. En principio aquí unos pequeños números para que conozcáis un poco más Ibermática, no los voy a ver en detalle, pero bueno, 235.000 millones de euros en ingresos, etcétera. Llevamos todo el día escuchando hablar sobre la industria 4.0, la tendencia que surgió en Alemania en 2011 y que por lo menos en este momento ya podemos decir que estamos en plena inversión y las empresas que actualmente ya no están en esta estrategia implantando, en breve comenzarán con ella. Se caracteriza por establecer una conexión entre el mundo físico y el mundo virtual, que comparten información y generan escenarios de colaboración, palabra que esta mañana también ha surgido en varios momentos. El compartir dicha información entre empresas, proveedores, personas, máquinas, materiales, productos, operarios, da mayor autonomía a la decisión y esto nos lo ayuda en la analítica de datos. ¿Por qué estamos todos hoy aquí? En teoría para escuchar qué hacer, ¿no?, en nuestras empresas, para qué sirve todo esto. Entre ellos, la nueva visión, para tener una nueva visión de compañía, como por ejemplo una empresa más conectada, integrada, flexible, automatizada o inteligente. ¿Qué objetivos tenemos en esto de la implementación de la Industria 4.0? Pues automatizar, por ejemplo, operaciones para ser más eficientes, adaptarse mejor a la demanda de nuestros clientes, conociendo sus patrones de comportamiento, facilitar la colaboración entre las áreas, rompiendo los hilos de información departamental, creando empresas más transparentes, creación de servicios para nuestros clientes más proactivos, lo que conocemos como servitización. Y ahora podemos hablar de los beneficios de esto de la Industria 4.0. Y no solo afecta a la reducción de costes, sino también afecta a en el incremento de ingresos. Con distintos ejemplos podemos decir, mejorando competitividad de los servicios que se prestan a los clientes, introduciendo nuevas capacidades como predecir comportamientos anómalos de los productos para anticiparnos a esas anomalías, mejorando nuestros productos que vendemos, dotando de una capa digital que haga que nuestros productos más competitivos, creando nuevos modelos de negocio basados en el uso. Existen dos palabras importantes, creemos, en esto de Industria 4.0. Una es la digitalización y otra es la smartización. Dentro de la digitalización podemos encontrar dos palabras. El elemento lógico, que pueden ser los proyectos, los pedidos, los albaranes. Y ya en esta parte de la digitalización las empresas estamos casi todas muy bien proveídas, con soluciones actuales de IT, como puede ser un ERP. Sin embargo, los elementos físicos, como pueden ser las máquinas, los materiales, las herramientas, tradicionalmente han sido más operacionales y el mundo IT no ha participado, no ha controlado esta área, por lo que la digitalización ha sido menor en estas áreas. Entonces, el proceso de digitalización consiste principalmente en crear un modelo virtual o lo que conocemos como un digital twin. La otra palabra que quería hablaros es la smartización. La smartización es la introducción o aportar inteligencia a estos datos, aplicando analítica visual o analítica avanzada, que faciliten al usuario a interpretar esos datos. La realidad está compuesta por los dos, por elementos físicos y lógicos. Y escuchando esta mañana, creo que en la presentación también además deberíamos meter otro tipo de elemento, que es el elemento humano, ¿de acuerdo? Para la próxima presentación también lo meteré. Es difícil interpretar sin contemplar ambos mundos, del elemento lógico y el elemento físico. Por eso es importante tener la capacidad de interrelacionar ambos datos provenientes de los distintos elementos. Resumiendo, estamos preparados en esta digitalización en la parte lógica, ¿no? Pero en la parte física de la digitalización de nuestras máquinas andamos más retrasados. Y necesitamos estar digitalizados en ambas áreas para conseguir esa smartización y esos asistentes que nos ayuden a la toma de decisiones. Gartner publicó el año pasado este gráfico donde listaba las 10 principales tendencias de estrategia tecnológica. Como podéis ver, es Machine Learning, APP inteligentes,
Internet of Things, realidad aumentada, virtual y mixta, Digital Twin, blockchain, arquitectura basada en servicios, plataformas tecnológicas y ciberseguridad. Como veis, la quinta es Digital Twin, que es sobre la que vamos a tratar la ponencia. El concepto de Digital Twin lleva muchos años con nosotros, pero recientemente con la implantación de la Industria 4.0 ha creado mayor intensidad. Todos nos estamos acostumbrados a la digitalización en nuestros hogares, como por ejemplo con los e-books, música en plataformas de pago por uso como Spotify, dinero electrónico, etc. El Digital Twin es el puente entre lo digital y lo físico, generando copias digitales de software, es decir, ceros y unos, de un dispositivo físico. El Digital Twin fue iniciado por la NASA hace muchísimos años, ya que necesitaban la monitorización y operar en sistemas muy complejos, en condiciones remotas y hasta peligrosas, con capacidad de registrar datos en tiempo real y simularlos para rápidamente tomar decisiones. Concluyendo, el Digital Twin nos abre puertas a la construcción de una representación completamente virtual de algo físico, que coexiste durante todo el ciclo de vida, optimizando la etapa de diseño hasta la parte de calidad. Existen diferentes tipos de empresas con distintas expectativas en qué queremos conseguir con este Digital Twin. Por ejemplo, las empresas de fabricantes de equipos tienen unos objetivos como vender piezas de repuestos, mejorar calidad, venta de nuevos servicios, retroalimentación AOT de las condiciones de... Una silla. Borja Arenaza, bajo el título Smart Manufacturing, inteligencia al servicio de las personas. Borja es ingeniero industrial por la Escuela de Bilbao y MBA por la Universidad de Deusto, y su posición en Sisteplan es la de responsable de desarrollo de negocios de soluciones avanzadas. Borja, cuando quieras. Muy buenos días. Me pongo aquí como Julio Iglesias, que mi lado bueno es el derecho. Bueno, es broma, por quitarle hierro un poco a la anécdota, que se encuentra perfectamente, o sea que bueno, esperemos que se recupere y si luego puede retomar. Bueno, último sprint de la mañana. Permitidme que antes de arrancar pues presente qué es Sisteplan de manera muy resumida para quien no nos conoce todavía.
De manera muy resumida, dos principales capacidades. La primera de ellas es excelencia operacional. Hablamos de ingeniería, consultoría, de optimización de las operaciones. Y la segunda tiene que ver con temas digitales, con desarrollo de soluciones e implantación de soluciones digitales. Desde siempre hemos trabajado a diferentes niveles, desde empresas que están naciendo en las etapas de iniciación de la transformación, como empresas que ya tienen un nivel muy majo de world class, como en los últimos años ya trabajando en proyectos de industria 4.0. Bueno, entrando en harina, hay una cita muy famosa de Albert Einstein que dice pues, que nunca pienso en el futuro porque viene suficientemente pronto, y es un poco lo que vamos a hacer hoy, ¿no? La idea es hablar de soluciones avanzadas, pero que son necesarias y están funcionando hoy mismo, en el presente. Porque, ¿qué necesitan las empresas a día de hoy? Por un lado, necesitan ser tremendamente ágiles, hablamos de agilidad, hablamos de flexibilidad de los medios para ser capaces de dar una respuesta inmediata, ágil al mercado de manera personalizada, con ciclos cada vez más cortos, con series cada vez más cortas, ciclos de vida más rápidos de lanzamientos. Necesitamos esta flexibilidad. Segundo, necesitamos hablar de robustez. Esto significa trabajar con la mínima variabilidad, tanto en términos de calidad como en términos de mantenimiento. Por supuesto, tenemos que hablar de supply chain. No podemos pensar en este entorno de fabricación avanzada que tengo máquinas o plantas aisladas, sino que todo debe estar tremendamente interconectado, no solo dentro de mi planta a nivel de logística interna, sino también aguas arriba hacia proveedores y aguas abajo hacia mis clientes. Tenemos que hablar, por supuesto, de fábrica inteligente. Necesitamos ser capaces de generar un conocimiento diferencial de nuestras tecnologías core para hacer un uso diferencial de esos medios. Mismas máquinas, pero yo tengo que ser capaz de hacer un uso diferencial de eso y diferenciarme de la competencia. Por supuesto, tenemos que hablar de la fábrica humana. Hablamos de personas. Necesitamos tener muy claro qué nuevas competencias, capacidades necesito yo en este nuevo escenario y, por tanto, qué gaps tengo y cómo cubrirlos y desarrollarlos para ser competitivos y tener el talento adecuado en este nuevo escenario 4.0. Y, por supuesto, la fábrica digital. Estamos hablando de interconexión a todos los niveles para una gestión proactiva en tiempo real sin papeles. Bueno, ¿y todo esto por qué? Fabricación avanzada es mucho más que solamente digitalización y todo esto es porque está tremendamente orientado a resultados. Hablamos de, hacemos esto porque detrás de esto hay máxima eficiencia, hablamos de productividad, estamos hablando de orientación a calidad, cero, incluso aspirar a cero defectos, hablamos de mínima variabilidad en términos de fiabilidad de las instalaciones, queremos incrementar la capacidad de nuestras personas, con ello conseguimos aumentar la capacidad de nuestras personas y su toma de decisiones, anticiparnos, ser muy proactivos, generar un conocimiento explícito, saber qué es lo que estamos haciendo, por qué, para qué, y que eso quede apalancado en la organización, nos permite tener una personalización en masa, trazabilidad de todo lo que hacemos, transparencia, digitalización, sin papel, bueno, un largo etcétera. Y hemos pensado que la mejor manera de visualizar esto es a través de un ejemplo. Entonces, a partir de aquí nacimos de un ejemplo de un caso real en el cual, ¿cuál era la situación de partida? Estamos hablando de una empresa que partía ya con un nivel de un amplio recorrido en iniciativas de optimización de las operaciones, pero que aún tenía un gran recorrido por delante. ¿Cuál era su situación de partida? Pues la que es compartida por muchas organizaciones, ¿no? Al final, ellos tenían un conocimiento sesgado, tenían mucho conocimiento acumulado durante muchos años dedicados al oficio y al mundo, a su tecnología, y por tanto ese conocimiento no era despreciable, pero aún así era un conocimiento sesgado. Sabían tenían parte del conocimiento, no tenían todo el conocimiento y lo sabían. Muy fundamentado en el prueba y error. Ese conocimiento se había generado por pruebo, ¿no? Toco aquí, ¿qué pasa? Toco aquí, ¿qué pasa? Y voy generando un conocimiento parcial, que apalancaban en estándares. Todo al final se apalancaba en los estándares de operación y funcionaban con esos estándares. Cada vez que tengo una desviación o algo me va mal, ¿qué es lo que hago? Trato de recuperar y volver a esos estándares de buen funcionamiento que sé que ahí en esas condiciones me va bien, pero no sé por qué, me he ido, por qué ha pasado esto. Conocimiento muy dependiente de las personas. Al final, de determinados perfiles que tenían el conocimiento en la organización y, por tanto, cada uno con su parte del conocimiento, con su forma de hacer y un conocimiento no siempre apalancado en la organización, que arrastra paradigmas que no siempre son ciertos, creencias históricos del pasado que no siempre se comporta de la misma manera. Bueno, y una componente reactiva, etcétera. Al final, para dar este salto, lo que ellos tenían claro es que necesitaban generar un conocimiento diferencial, en su tecnología core ser capaz de abrir esa caja negra y tener un conocimiento mucho más explícito, más fiable, más objetivo de cómo funcionaba esa tecnología. Porque una vez que tenemos el conocimiento,
ya podemos tocar las palancas en el momento que yo necesite en función de lo que yo quiera hacer. Si yo quiero reducir consumos energéticos, sabré que tendré que hacer esto. Si quiero industrializar más rápido, si quiero conseguir mejores eficiencias, en función de lo que yo quiera hacer, sabré qué palanca tengo que hacer siempre y cuando tenga el conocimiento necesario. En este caso, ellos lo orientaron a 0 defectos. Su visión era 0 defectos, conseguir 0 defectos. Entonces, bueno, lo que buscaban es asegurar la calidad mediante dominio del proceso, buscaban generar ese conocimiento profundo del proceso, buscaban anticiparse a los problemas, tener una trazabilidad completa del producto y del proceso, desde el principio hasta el final de toda la cadena de valor, incrementar la capacidad de las personas para incrementar la capacidad de toma de decisiones y, al final, tener esa fabricación robusta, una fabricación robusta con mínima variabilidad para tener un proceso realmente dominado. ¿Ellos dónde estaban? Ellos estaban ya en el segundo de los escalones que hay aquí en la imagen. El primero pues, es el de control producto terminado, ¿no? A nivel de operaciones, desde hace un tiempo, al final lo que se hace es controlar todo el producto terminado, ¿no? El siguiente estadio, ¿cuál es? Ya no controlo todo el producto terminado, sino que hago es integro mi calidad en el proceso y a partir de ahí los siguientes escenarios son los dos siguientes que aparecen en la gráfica, que ese era el reto, ¿no? en esta empresa, que era dar ese salto de esa integración de calidad en proceso a, primero, pasar del control del producto a control del proceso, ser capaz de asegurar la calidad del producto mediante dominio del proceso y, en el último de los escenarios, ser capaz de pronosticar y de regular en tiempo real el proceso. ¿Cómo lo hicimos? En 3 etapas, fundamentalmente. La primera de ellas es esta, que es la de generar conocimiento. ¿Cuál era el objetivo de esta primera etapa? Generar un conocimiento realmente explícito y objetivo, fiable, de esa tecnología core. Para ello, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos es capturar un montón de información del proceso, variables, y generar un modelo de todo el proceso, de variables de entrada, de proceso y de salida. Con ello, lo que fuimos capaces de entender es de todas las variables que afectaban al proceso, que eran muchísimas, hablamos de temperaturas, velocidades, presiones, la referencia, puntos de calidad, geometría, pesos, todos relacionados. Cuando preguntábamos en la organización cuál era la más importante, qué había que tocar para corregir tal problema de calidad de pieza, etcétera, al final eran intuiciones. No había un conocimiento claro y fiable en la compañía. Lo que hicimos es generar ese modelo para explicitar ese conocimiento. Lo primero que obtuvimos es, de todas las variables, cuáles eran las más significativas y cuáles eran las menos significativas. De tal manera que veíamos que había un montón de variables que realmente se gestionaban, que no tenían impacto en el proceso, y otras que lo tenían y mucho. Segundo conocimiento fundamental era la relación que tenían esas variables de proceso con la salida. Es decir, cuando yo toco cualquier parámetro o modifica materia prima o espesores, etcétera, ¿qué es lo que pasa en el resultado, en la salida, en las piezas? Eso nos permitía pues, entender esas relaciones. Modelo multivariable de entradas-salidas para entender cuánto afecta cada una de las variables al resultado. Siguiente, ¿cuál era el impacto a lo largo del recorrido? Yo puedo entender que esta variable afecta de esta manera, pero, sin embargo, a lo largo del recorrido no se comporta igual. Los procesos son más complejos de lo que parecen y, por tanto, significaba que teníamos que entender muy bien qué es lo que ocurría a temperaturas bajas o temperaturas altas, porque veíamos que el comportamiento era diferente, o a velocidades bajas o velocidades altas. Por tanto, las imágenes de impacto a lo largo del recorrido nos permiten ver cómo afecta, por ejemplo, cuando yo modifico una temperatura, cómo afecta al peso o a la densidad de salida de la pieza. También podíamos analizar y comprender cuáles eran las interacciones multivariables. Muchas veces hay variables que entre sí tienen una relación muy fuerte y, por tanto, aunque yo comprenda que tengo que tocar una determinada variable para conseguir un resultado y tocar otra determinada variable para conseguir ese resultado, resulta que cuando las toco simultáneamente se consigue el efecto contrario. Entonces, es fundamental, si quiero realmente dominar el proceso, es fundamental entender qué variables tienen esas relaciones muy fuertes y comprender cómo se relacionan para saber tocarlas simultáneamente para conseguir el resultado deseado. ¿Todo esto por qué se hacía? Todo esto lo hicimos para generar un conocimiento que compartíamos con los perfiles que más conocimiento tienen en la organización, desde operarios expertos hasta ingenieros, maestros, responsables de industrialización, de procesos, para cuestionar sus prácticas habituales y que ellos comprendieran, se cuestionaran y entendieran cómo realmente se comportaba su proceso y generar ese conocimiento profundo y explícito. Hasta llegar al punto de que antes de modificar los parámetros, pudiéramos simular. Puesto que tenemos el modelo, somos capaces de, una vez que hemos generado este conocimiento, ser capaz de decidir qué es lo que quiero simular y ver si mejoro el comportamiento. Y esto nos permite, antes de tocar en máquina, pues tener la certeza de que vamos a conseguir el resultado que necesito. Si tengo que hacer alguna inversión, puedo justificar el payback, etc. Al final, con todo esto, generamos un conocimiento en esta etapa que nos permite conocer mucho mejor el proceso y, a partir de ahí, el primer resultado inmediato es modificar
los parámetros de máquina, los estándares de operación, las pautas de control, los planes de mantenimiento, etc. Con ello lo que conseguimos es directamente cambiar esos estándares de funcionamiento e impactar ya de manera directa en mejoras de eficiencia, en mejoras de calidad, etc. Una vez que hemos realizado esta primera etapa, lo que fuimos es a la segunda etapa. La segunda etapa, ¿qué es? Monitorización en tiempo real y disparo de alarmas. Ahora que sabemos cuáles son las variables más importantes y dónde tenemos que focalizarnos, lo que queremos es ser capaces de gestionar un montón de variables en tiempo real, de una manera muy visual. Queremos que en el entorno de planta dominar una gran cantidad de variables y que si alguna se desvía por algún motivo, nosotros seamos capaces de inmediatamente identificarla y poder tomar medidas. Además, de una manera muy focalizada, aunque medíamos todas las variables que habíamos recogido en la fase de modelización, ahora estamos haciendo un especial foco en aquellas que más impacto tienen. Con lo cual, podíamos monitorizar en tiempo real y mediante verdes, rojos, alarmas muy sencillas, ser capaz de identificar dónde está la alarma y dónde tengo que fijar la atención, de tal manera que el técnico de línea pudiera acceder al punto donde está ocurriendo el problema y ser capaz de entender qué es lo que está pasando y tomar decisiones. De una manera muy dirigida, porque le damos la información de qué es lo que está pasando, dónde está el problema, en qué punto de la línea, qué variable, de tal manera que él pueda analizar un montón de parámetros, él puede tener información de CPKs, de cómo está variando las últimas piezas con respecto a la media, etcétera, para poder entender por qué está pasando eso y tomar decisiones. Y hablamos del nuevo modelo de explotación de línea. En este momento, puesto que estoy gestionando la línea de una manera diferente, pensad que en este momento ya tengo una línea mucho más automatizada, donde gestiono en tiempo real un montón de información, cambia completamente el perfil de las personas que están alrededor de esa línea. Ya cada vez cobra menos importancia, cada vez tengo menos tareas directas de carga, descarga de piezas. Lo que hablábamos en la mañana en el auditorio que se decía, ¿no? Cada vez el blue collar cada vez se transforma en ese white collar que decían. Ya no necesitamos personas con esa capacidad directa, sino que cada vez más necesitamos personas que sean capaces de supervisar la línea o incluso varias líneas, tomar decisiones en tiempo real, que no tengan miedo al uso de software avanzado, que tengan una capacidad analítica, que tengan una actitud de anticipación a los problemas, que sean capaces de analizar lo que está pasando y tomar decisiones, escalar el problema cuando tienen que escalarlo. Entonces, es muy importante, acompañado con esta implantación, ser capaces de transformar los roles, las funciones alrededor de la gestión de las operaciones para trabajar en este nuevo escenario mucho más avanzado, más potente, pero que también requiere nuevas capacidades. Y en el tercero de los escenarios, lo que hablamos ya es de regulación en tiempo real. Ahora que ya somos capaces de gestionar un montón de variables, desviaciones, tomar decisiones, podemos llegar a generar un modelo que nos permita regular en tiempo real la línea. Puesto que el sistema supervisa e identifica desviaciones y además tiene el modelo de comportamiento, de buen funcionamiento multivariable, puede recomendar, puede ayudar al operario a tomar mejores decisiones. Le facilita información de qué es lo que está pasando y cuáles las decisiones que le sugiere que tome para regular el proceso. Pero lo más importante aquí no es que lo haga de enlazo cerrado. Una vez que lo hace, podemos decir que lo haga en enlazo cerrado y lo haga automáticamente. Y eso podemos hacerlo si decidimos que así sea, para aquellas desviaciones que ocurren de una manera muy repetitiva, etcétera, y que queremos automatizar, lo automatizamos. Pero primero siempre lo que buscamos es, y en este caso lo hicimos así, es que haya ese lazo abierto donde la persona sea la que tome las decisiones, donde no sea la máquina donde el enlazo cerrado haga cosas sin que yo sepa lo que está haciendo. Primero, yo tengo que entender qué es lo que está pasando. De tal forma que hacemos el lazo abierto para que el operario tenga la información, pueda entender qué es lo que está pasando y en función de lo que está pasando decida qué es lo que hace, no hace y si quiere que a partir de ahí el sistema actúe en enlazo cerrado para regular esa desviación. Lo que queremos con esto es no perder nunca el control de lo que está pasando ahí, ese conocimiento. Queremos generar conocimiento y que en todo momento ese conocimiento se evolucione, se cuestione, se comprenda por qué están pasando las cosas y las apalanquemos en el modelo. Si quiero tener el control y el dominio del proceso, necesito tener ese conocimiento y no perderlo. Un pequeño juego. ¿Sois capaces de encontrar en esta imagen el cubo y la pala de playa? Ahora que estamos de Navidad, que empieza a hacer el frío, cubo y pala de playa, veraneo, olitas, cubo y pala. ¿Sois capaces de encontrarlo? No está fácil, ¿eh? Os prometo que está, ¿eh? Alguno empieza ya a dudar, ¿eh? Frío, frío, caliente. Bueno, pues está ahí, ¿eh? Está ahí. Os prometo que estaba, ¿eh? Os prometo que estaba. El cubo y la pala. Bueno, esto es un ejemplo de lo que estaba ocurriendo en esta empresa. Ocurrían muchas cosas y esto estaba ocurriendo.
problemas crónicos que estaban delante de sus narices, pero que eran incapaces de percibir, que no se daban cuenta de que estaban ahí. Entonces fuimos capaces de ayudar a identificar esos problemas crónicos para elevar el siguiente nivel en el dominio del proceso y además, con la nueva modelo de gestión, somos capaces de identificar, si aparecen nuevas desviaciones, las identificamos al momento. Ellos estaban conviviendo durante años con problemas crónicos que no eran incapaces de ver y que estaban delante de sus narices. ¿Por qué? Porque trabajaban con un montón de líneas, un montón de máquinas, referencias en tiempo real, el cliente, pedidos, entonces al final eres incapaz de gestionar todo de una manera manual. Necesitas soportes que te ayuden a identificar y tomar decisiones. Otro ejemplo, la peineta del príncipe Guillermo. Esta es una imagen que se hizo viral hace unos meses, el príncipe Guillermo. ¿Qué opináis de esta imagen? ¿Qué os parece? Un poco fea, ¿no? Un poco fea, ¿no? Qué soberbio, ¿no? ¿Qué se ha creído este, ¿no? ¿Qué pensaríais de esta imagen viendo esto, ¿no? Mala. Sin embargo, la realidad era muy diferente. La realidad es esta misma, es el mismo que estaba encantado saliendo del hospital, celebrando y comunicando a la prensa que había nacido su tercera hija, joder, que todo muy bien, fantástico, sonrisas. ¿Qué decisiones tomaríais mirando a la primera imagen? ¿Qué decisiones tomaríais mirando a la segunda imagen? Entiendo que radicalmente diferentes. Bueno, pues esto también les estaba pasando a ellos. En esta empresa estaban tomando una serie de decisiones mal enfocadas, decisiones constantes equivocadas, y muchas veces era porque no tenían la información adecuada. Por lo tanto, la información adecuada, bien planteada, bien servida a cada uno de los decisores de la compañía a los diferentes niveles, es fundamental para tomar buenas decisiones. Bueno, lo que hemos visto tiene que ver con nuestra plataforma Manufacturing Intelligence, que hemos centrado un poco el caso de hoy en esta parte de aquí arriba de inteligencia, de ProMind, que tiene una parte de monitorización y analytics y una parte de machine learning, que es lo que nos ha permitido, ha sido la capa tecnológica que nos ha permitido transformar ese modelo de gestión en la compañía. A nivel de impactos financieros, aquí se puede ver la curva del perfil de inversión. Esta es una curva en la cual se ve que el ahorro es muchísimo mayor que las inversiones. Hay inversiones, pero no son tan grandes como muchas veces nos pensamos. Lo que hace falta es identificar el caso donde está la rentabilidad. En este caso lo había, hay mucha. La primera lección es todo impacto. Lo que hicimos es todo impacto lo tradujimos a euros. Hablamos de calidad, hablamos de eficiencia, lo tradujimos todo absolutamente a euros para tangibilizarlo en la cuenta de resultados. Y lo que se veía es que el proyecto a nivel global era muy, muy rentable. Aún así, lo que se hizo es que cada una de las inversiones no se miró el proyecto en su conjunto, sino que cada inversión se liberó de manera individual. Si había inversiones que no superaban determinado payback, se caían. Aquí la mayoría de las inversiones tenían un payback menor de 1, menor de 2 años. Y además muchas de las acciones no tenían ni siquiera inversión. No todas las inversiones en 4.0 requieren inversión. Por acabar, os pongo este vídeo muy cortito. No se oye, pero que no cunda el pánico. Al final, ¿qué es lo que dice en el vídeo? En el vídeo, por resumir, habla de la utopía y lo que le preguntan es, oye, ¿y qué es la utopía? ¿No? Y él dice, bueno, pues la utopía es una visión, es un ideal, el cual yo sé que jamás alcanzaré. Que si yo me acerco 3 pasos, la utopía se aleja 3 pasos. Si yo me vuelvo a acercar 3 pasos, la utopía se vuelve a alejar 3 pasos. Y entonces hay un alumno que dice que le pregunta, pero entonces, ¿para qué sirve la utopía? Y dice, pues eso precisamente, para caminar. Entonces, si recordáis un poco el origen del caso de esta empresa, lo que perseguía aspiraba a 0 defectos. No han logrado todavía llegar a los 0 defectos. Han reducido muchísimo el nivel de defectivo, se están acercando muchísimo a ese 0 defectos, pero todavía no han logrado. Pero sin embargo, además de acercarse a esos 0 defectos, han conseguido, por el hecho de emprender este viaje, han conseguido generar un conocimiento que les está ayudando a tener personas más capacitadas en la organización, tomando decisiones a todos los niveles, les está permitiendo hacer las industrializaciones más eficientes, les está permitiendo tener trazabilidad de todo el proceso, les está permitiendo tener una gestión, anticiparse a un montón de problemas, es decir, está abriendo un montón de frentes, además del que perseguían por 0 defectos, con un enorme recorrido. Bueno, y sin más, muchas gracias. Es que ricasco, Borja. 3 avisos. El primero y más importante, me comunican que Mónica se encuentra bien. El segundo, que tenemos el lunch en la zona de exposición y que a las 3 de la tarde nos volvemos a ver en la sala. Muchas gracias.
tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa en la que vamos a contar a lo largo de los próximos minutos las experiencias del sector de las tecnologías y el conocimiento aplicado en su propia transformación digital. Más allá de que seamos un sector que tiene una oferta atractiva como aliado estratégico de otros sectores, nosotros mismos como sector lo que estamos visualizando es que afecta a una mejora en nuestra digitalización de los procesos, afecta a nuestros productos en una mayor conectividad, en una incorporación de inteligencia y, sobre todo, afecta y está afectando de manera muy directa a la prestación de servicios de valor añadido que nos acercan al usuario y nos permiten un mayor diálogo y una mayor fluencia de intercambio de datos. Para trabajar esta experiencia cuento con la presencia de 4 empresas del sector que voy a presentar, empezando por mi izquierda más próxima está la empresa Aire Studio, Lorenzo Díaz de Apodaca, que nos va a contar la experiencia de la empresa respecto a su transformación digital en el ámbito de desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios. A su izquierda está la empresa Lantec, está Juanjo Colas, que nos va a trasladar una experiencia de la gestión y la importancia que en su organización tiene una gestión inteligente de los datos. A la izquierda de Juanjo está la empresa Deusto Sistemas, representada por Eric Rodríguez, que nos va a hablar de la importancia que tiene la Internet de las Cosas y los nuevos servicios tecnológicos que se pueden configurar en torno a esa Internet de las Cosas y esa customización de entornos conectados. Y al extremo está la empresa Virtualware, representada por su CEO, Unai Extremo, que nos va a trasladar nuevos servicios que se están articulando para generar una mayor riqueza, un diálogo más constructivo cara a sus clientes y a su red de aliados estratégicos. Para no demorarnos más, les he pedido que tengan una presentación breve de 10 minutos en la que se centren en las inquietudes que surgían en la organización para abordar esta transformación, que nos cuenten qué han hecho y luego que nos cuenten qué es lo que les genera de valor como organizaciones. Y tras las 4 presentaciones lo que entraremos en un diálogo en el que lo que queremos es responder a inquietudes que tengáis el público y que entre los 4 presentes y las experiencias proyectadas poner en valor y animar a que todos demos un paso en este proceso en la transformación digital y la nueva economía. Y sin más, le voy a pasar la palabra a Lorenzo para que inicie su presentación. Lorenzo, cuando quieras. Muchas gracias, Tomás. ¿Ya está? Sí. Vale, buenas tardes. Vamos a intentar ser un poco amenos en esta hora dura que nos ha tocado a todos. Presento un poco la empresa. Aire Studio es una ingeniería de servicios de geoinformación. Esto es, nos dedicamos a medir, utilizando tecnologías, pero generando a la vez procedimientos en función de la aplicación que nos toca desarrollar. El objetivo no es otro que transformar datos en información, ¿vale? Y que esta información sea usable en la toma de decisiones con cierto valor añadido. Los campos en los que trabajamos, pues como podéis ver, son bastante diversos, desde la energía, el gas, las comunicaciones, la agricultura, la topografía, que es, digamos, nuestro nicho evidente y de partida, y la minería, seguridad y emergencias. Voy a coger esto, más fácil. Aire Studio nace como una empresa, una spin-off de 2 empresas competencia, que en un determinado tiempo, hace 4 o 5 años, pues nos vimos que nuestro valor añadido era tan sencillo como la referenciación al precio, ¿vale? O sea, teníamos muy poco valor añadido. Entonces lo que decidimos es buscar una nueva situación que nos llevó a desarrollar tecnología. En este caso estamos muy vinculados al mundo de los drones. Los drones, como todos sabéis, han tenido una normativa bastante restringida, que nos hicieron invertir bastante dinero en sensorizarlos para luego no tener capacidad de rentabilizarlos porque el mercado era inexistente. Entonces, en una nueva reflexión estratégica, lo que hicimos fue decir, ¿qué es lo que sabemos realmente? No somos desarrolladores, no somos electrónicos, ¿no? Lo que sabemos es medir realmente.
Entonces decidimos que lo que teníamos que ir es a la parte de desarrollo y que lo que nos iban a pagar es por inteligencia, que ahora veremos lo que es. Una operación estándar en nuestra empresa, en Air Studio, pasa por definir un objetivo, que bueno, esto es común a cualquiera de los proyectos de cualquiera de vuestras empresas, y ese objetivo nos va a dar una tipología de datos a medir, ¿vale? Que tendremos que optar por un tipo de sensores, en este caso comerciales o con pequeñas modificaciones de nuestra parte. Para hacer más eficiente la captura de datos, lo que hacemos es embarcarlo en los propios drones o en sistemas terrestres o marítimos. Y luego ahí es donde empieza nuestra transformación. Pasamos de ser operadores de datos a ser generadores de información, que vimos que era por lo que nos pagaba el mercado. El procedimiento que nosotros generamos operando estos drones con estos sensores es lo que nos permite esa transformación de datos a información. Nos permite ordenarlos y luego, no menos importante, visualizarlos. En la pirámide del conocimiento, que es la que tenéis a vuestra derecha, vemos que la parte más ancha es la de los datos, que es la materia prima que nos viene del uso de la tecnología. La información es la estructuración de estos datos y la puesta en contexto, ¿vale? De forma que los datos ya serían ordenados de forma coherente. Si seguimos avanzando hacia la parte superior, el conocimiento al final nos daría una comprensión y una interpretación de esos datos para aplicar esa información que acabamos de generar. A medida que vamos subiendo, digamos que el valor de nuestro negocio y por lo tanto de nuestra actividad va subiendo. Y la inteligencia lo que nos da es una capacidad de imaginar el futuro para tomar acciones o estrategias en nuevas situaciones, ¿vale? Es decir, capacidad de resolver problemas, aprender o predecir lo que nos viene. Entonces, resumidas cuentas, dos empresas, competencia, que hacen una reflexión, van a invertir en tecnología y como vemos que la tecnología no es de valor añadido en nuestro caso, ¿vale? Porque hay empresas multinacionales o procedencia china que son capaces de desarrollarlo, pues vamos a lo que realmente sabemos hacer, que es generar datos, o información, mejor dicho. ¿Cómo nos impacta en la organización? Pues bueno, en la organización lo que nos hace es, este cambio nos hace ser más colaborativos y mucho más flexibles. En cuanto a los procesos, realmente antes íbamos a solucionar una parte del problema, ¿vale? Solo la parte de la captura de datos. Ahora lo que optamos es por soluciones globales. Estas soluciones globales, evidentemente, nos hacen potenciar la formación y el talento de las personas, y además esto parece que genera un desafío entre todos los que participamos en la organización y hace que estemos más motivados y que tengamos una visión bastante más amplia. Lo que más nos cambia es la tecnología, que antes desarrollábamos tecnología expresamente para solucionar problemas concretos, y ahora lo que hacemos es tener una relación con todos los suministradores de tecnología para tener un abanico de soluciones a los problemas que nos plantea nuestro cliente. Es decir, hemos abierto muchísimo tanto la mentalidad como la capacidad de respuesta de nuestra empresa. Ejemplos concretos de en qué lo estamos aplicando. Pues estamos trabajando en analítica de datos para gestión de infraestructuras. Tenemos un contrato para gestión de inventariado de más de 11.000 kilómetros de infraestructuras tipo carreteras en Andalucía. Y además de tener información en 3 dimensiones, con un cochecito tipo Google y operándolo de una forma determinada, lo que hacemos es tener esa información en 3 dimensiones con fotografías, y hemos desarrollado algoritmos que nos permiten clasificar la información. Las líneas blancas por un lado, nos permite eliminar lo que no es suelo de lo que es suelo, coches, árboles, y clasificar el asfalto. Sobre esa clasificación de asfalto, nosotros lo que hemos desarrollado también es unas herramientas de visión que nos permiten extraer cada uno de los elementos clasificados de los activos de la carretera. Como podéis ver, luego eso se saca a una base de datos y esto nos permite planificar mucho mejor la estructura y sobre todo una gestión del mantenimiento y los recursos públicos en cuanto a las infraestructuras. Para atrás. Bueno, otra aplicación. Estamos colaborando con una universidad madrileña en la gestión de coches autónomos inteligentes. Y diréis, bueno, ¿qué pinta una empresa de información en todo esto? Bueno, pues los coches autónomos necesitan un mundo real, virtual, en este caso, que es lo que nosotros facilitamos, para facilitar los algoritmos de conducción del vehículo. Nosotros lo que les facilitamos es toda la parte estática, de manera que el coche solo se tiene que preocupar de aquello que se mueve.
Bueno, pues en este caso es un proyecto bastante chulo y que estamos bastante orgullosos y que creo que va a ir a bastante más. Porque además no solo es el mundo real, lo que hacemos es decir qué es cada cosa y tener la capacidad de facilitar esa búsqueda y esa generación del coche autónomo. En cuanto a la visualización, es tan importante tener la información como tener capacidad de usarla. ¿Vale? Si tenemos la información, que es mucho lo que muchas veces nos pasaba, ¿no? Cada kilómetro de carretera genera 1,5 gigas de información en bruto. ¿Vale? Entonces, normalmente generamos una información muy potente para tenerla que deconstruir y que el usuario volviese a utilizar lo mismo que estaba utilizando, no era de recibo. Lo que hemos hecho es generar una aplicación web que lo primero que hace es poder integrar información, no solo la que nosotros generamos, sino cualquier información que sea referenciable a un dibujo, de manera que se pueda compartir entre usuarios, que limite la necesidad de gastar dinero en hardware por parte del usuario, que hay veces que es muy limitante, porque, como digo, es muchísima información, y que además permite movilidad, porque corre en cualquier dispositivo, ¿vale? Corren en nuestros teléfonos móviles, en las tablets. En este caso es un ejemplo industrial que yo creo que procedía, dado el foro en el que estamos. Permite inventariar elementos y asignar, desde un simple PDF hasta un vídeo tutorial para cómo llevar el mantenimiento de un elemento, o hacer un link sobre un sensor que no tiene el por qué estar recogido de esta forma, sino que puede estar perfectamente referenciado dentro de esta factoría, este gemelo digital, y se puede ver en tiempo real en la URL que esté reportando los datos, que es lo que estamos viendo. Y eso se puede ver en planta. O sea, se puede ir a la planta y poder verlo. Además, da una serie de facilidades geométricas, hacer cortes, hacer mediciones, pues para planificación de plantas o generación de interferencias de manera previa a hacer cualquier proyecto, pues nos da muchísima información. Además, podemos filtrar por alturas, podemos hacer absolutamente lo que queramos, igual que en las carreteras. Y para acabar, ¿qué beneficios hemos obtenido? ¿Por qué hemos hecho todo esto? Bueno, pues el principal es el central, ¿no? Hemos creado una ventaja competitiva en nuestra organización. Además, tenemos una mejora de colaboración interna, como os digo, se nota, no sé si mejor ambiente, pero es una forma bastante clara de hacerlo, y la motivación o el empuje de todos los participantes en Air Studio es bastante mejor. La parte de innovación dentro de la organización también es vital, ya que antes, digamos, dedicábamos mucha parte al desarrollo de cacharros, como dice un amigo mío, y realmente el valor añadido está justamente en el software y en lo que nosotros entiendo que nos hemos dedicado a hacer durante toda la vida, durante más de 20 años de experiencia. Entonces, más o menos esta es la experiencia que queríamos compartir con vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Una forma de ver los datos y el valor que aportan dentro de la propia organización. Vamos a pasar al segundo caso, Lantec. Juanjo nos va a hablar de los datos con un análisis de mercado. Cómo nos ayudan a tomar decisiones, cómo nos permiten ponderar las oportunidades que el mercado nos va generando. Juanjo, cuando quieras. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, vengo a hablaros un poquito de cómo el dato ha transformado, en este caso, la oferta de Lantec, y en este caso, esa transformación de esa oferta de Lantec ha ido cambiando Lantec en sí mismo. Bien, creo que estamos ya algo así como por la quinta edición, ¿no?, de este evento, del BIM de Industry 4.0, y yo creo que en las primeras ediciones se venía a hablar, de alguna manera se oía la palabra prueba de concepto, prototipo. Yo creo que esto es una fase que esto ya no se oye, ya no se escucha. Las estrategias de Industry 4.0 son una realidad y en ese sentido pues somos no pocas las empresas que estamos aquí que en este caso ya desarrollamos y ofrecemos estrategia 4.0 de forma nativa y de forma transformada en nuestras empresas y en nuestras compañías. Muy bien. Bueno, Lantec somos una empresa que de alguna manera hemos nacido ya con esas dos patas, ¿no? Por un lado la pata hardware desde el punto de vista de la máquina herramienta, y por otro lado la pata del software, ¿no?, como soporte, como sustento a esa herramienta hardware. Por lo tanto, nosotros de alguna manera solemos decir que hemos venido transformados de casa desde el punto de vista digital, si bien esto es precisamente uno de los retos que tenemos, ¿no? El hecho de creernos que venimos ya transformados está suponiendo un reto desde el punto de vista de lo que hacemos en el día a día.
Nosotros tenemos en este momento aproximadamente ya estamos cerca de los 22.000 clientes con licencias activas de Lantec. Contamos con aproximadamente más de 350 instalaciones de MES MRP en el mundo. Contamos con 100 acuerdos con fabricantes de máquina herramienta y disponemos nuestros productos y damos servicio en más de 18 idiomas, ¿no? En este sentido, precisamente lo que venía a contaros hoy es cómo hemos pasado de ofrecer un producto muy claro y muy tangible, como es un producto de CAD/CAM, a ofrecer transformación digital. Y esto lo hacemos a través de esta línea, que nos gusta decir que es como una línea de metro, donde de alguna manera al cliente le decimos súbete al metro y veremos en qué parada nos bajamos en función de tu nivel de madurez digital. Bien, esto es un poquito la esencia de lo que venimos a contar, ¿no? Nosotros llevamos más de 30 años, como decía antes, vendiendo, desarrollando y ofreciendo al mercado soluciones de CAD/CAM. ¿Qué es un CAD/CAM? Un CAD/CAM es, en definitiva, una solución software que permite hacer bailar, de alguna manera, utilizando uno de los ejemplos que he oído esta mañana, lo que es un departamento, un área de ingeniería y de diseño con el área de fabricación y de producción. Es decir, transforma geometrías en programas de control numérico que permiten fabricar las piezas en esas máquinas, en esa máquina herramienta de las que hablaba antes. Y en ese sentido llevamos más de 30 años en este sector y desarrollando. ¿Qué ocurre? Lo que está ocurriendo es que, de alguna manera, la irrupción de nuevas tecnologías está haciendo que, de alguna manera, para Lantec, pues, estemos sembrando en terreno abonado, ¿no? Porque está convirtiendo nuestra oferta, están suponiendo palancas importantes para poder ofrecer a nuestros clientes nuestras ofertas, ¿no? Las ofertas de nuestros productos. Bien, ¿qué es esto? Esto es un anidado y es el origen de todo, ¿no? Un anidado, en definitiva, no dejan de ser esas piezas que veis ahí abajo, dispuestas de una manera geométrica que permiten optimizar el material en una chapa plana, de tal manera que convierte esa geometría en un programa de control numérico que, a su vez, pues, permite cortar y optimizar el aprovechamiento de material. Esto es el origen, esto es lo que empezamos haciendo y lo que seguimos haciendo. Y esto es lo que nos permite estar en el corazón de la máquina. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que de ese baile que se produce entre la máquina y diferentes departamentos, nos pareció oportuno no solamente bailar, sino también disponer de la música que permitía bailar. Y eso transformó nuestra oferta a diferentes ámbitos, donde lo que vais a ver aquí rápidamente, no me quiero parar, pero es, de alguna manera, el módulo que ofrecemos para la gestión a nuestros clientes, y a la derecha, pues, los datos que van generando, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son diferentes módulos, tanto de gestión de captura del dato como soluciones CAM, soluciones MES, que van de alguna forma integrando todo. Es una oferta típica, diríamos, de soluciones CAD/CAM que van hasta un ERP, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que empezamos a ver que con esos datos que íbamos generando podíamos hacer cosas, ¿no? Y apalancado en las nuevas tecnologías, esto ha hecho que, digamos, no solamente se haya transformado nuestra oferta, sino que también se haya transformado, a su vez, todo. En definitiva, se ha transformado el cliente, se han transformado los propios procesos en los que Lantec dispone de esos productos y se van transformando el propio personal que necesitamos para poner en disposición de los clientes este tipo de productos, ¿no? De alguna manera, el ejemplo más claro sería cómo Lantec ha pasado de ofrecer soluciones de CAD/CAM a ofrecer soluciones, por ejemplo, de e-commerce, ¿no? Si hace 10 años le decías a alguien en Lantec que iba a estar ofreciendo soluciones de e-commerce a un subcontratista de corte de chapa, pues hubiera dicho que poco menos que estás loco, ¿no? Bien, no me quiero parar demasiado, pero de alguna forma esto compone todo el viaje, ¿no? Digamos, de la oferta de Lantec, apalancado, como decía antes, en diferentes herramientas que conforman las estrategias 4.0, ¿no? Bueno. Bien, sin más, quiero de alguna forma dar sentido a este viaje, ¿no? A esta propuesta de transformación digital de Lantec. Aquí veis, de alguna manera, toda nuestra estructura de productos que van desde el CAD/CAM, MES, ERP a soluciones de fabricación avanzada, pero en definitiva, ¿cuál ha sido la transformación de Lantec? Ha sido una transformación que nos ha llevado de ofrecer soluciones de computación y conectividad con la máquina, en definitiva, ese baile que decía antes entre personas y máquinas, a soluciones de gestión y de generación de información que de alguna manera ponían la música a ese baile que hacían antes las máquinas y las personas y, en definitiva, ha seguido transformando esa oferta a una automatización y una predicción, ¿no? Todas las soluciones analíticas, de MES avanzado, de planificación avanzada, en definitiva, lo que hacen es
poner en valor el dato. Antes oía de alguna manera que teníamos que considerar el dato como un activo más y de alguna forma medir la productividad de esos datos, ¿no? Pues eso es lo que vienen lo que aportan como valor añadido a los clientes las ofertas de automatización y predicción. Bueno, sin más, nuestra oferta ha transformado a su vez a nuestros clientes, en este caso pues con soluciones de homogeneización. En este caso estamos hablando de un fabricante a nivel mundial, más de 21 plantas en todo el mundo, que a través de una solución, no de CAD/CAM, sino una solución de homogeneización de todo el software que gobiernan las máquinas en sus plantas, pues ha permitido que mejoren un 8% el uso de sus activos productivos, mejoren un 24% el tiempo ahorrado por orden de fabricación y que consiga un 31% de ahorro en reducción de inventario. Otro caso más de una oferta dispuesta de forma diferente. No es una cuestión de no ofrecemos aquí, en este caso es un subcontratista, son 7 plantas en Alemania y en este caso la herramienta no es simplemente una herramienta de planificación, sino que es una herramienta que permite consolidar esa planificación en sus 5 diferentes plantas. Procesos automáticos en la fabricación, mejoras del 42% en las entregas en tiempo comprometido y un 27% de ahorro en tiempos por orden de fabricación. ¿Qué más? Tercer caso, ¿no? Y en este caso pues, es un poco el caso que venía a contaros, ¿no? Es digamos, el llevar al máximo la transformación de lo que ha sido en Lantec en estos años, la transformación de su oferta. En este caso ha sido un e-commerce. Esto no es simplemente un e-commerce, no es simplemente el front-end que le permite a un cliente subcontratista poner ofertas a disposición de sus clientes, B2B, siempre hablamos de concepto B2B. En este caso se trata de ese e-commerce, hacer que esté conectado a través de procesos de digital twin, factorización de la máquina, llevarla a la nube y a su vez todos esos parámetros de la máquina en tiempo real llevados a la nube, permitir que todo ello conforme el backend que permite hacer ofertas a ese subcontratista de piezas a sus clientes. Y en este caso, pues en este cliente, que es un cliente que está en Holanda, pues ha permitido mejorar el 99% de la precisión de su respuesta y hacer una presupuestación inteligente. Bien. Más procesos de transformación en la oferta y que nos han llevado a transformarnos a nosotros mismos, ¿no? En este caso son herramientas de soluciones analíticas, ¿no? De alguna manera nosotros vimos que a través de los productos que poníamos en disposición de nuestros clientes generábamos una serie de datos a los que no se les estaba sacando la suficiente productividad. De ahí que pensáramos en su día en la manera de cómo disponer de todas estas tecnologías que vienen a soportar las estrategias 4.0 y llevar esto a herramientas analíticas que a su vez, pues, sustentadas en plataformas de machine learning, etcétera, etcétera, nos permitieran introducir en nuestros clientes componentes no solamente de analítica y de gestión del dato, sino también de predicción, ¿no? Entonces, en este caso, la aplicación, como veis, pues es válida para todos. Bien, sin más, estos simplemente son pantallazos de estas soluciones. Eso es una solución de gestión es una solución que nos permite pues, disponer de datos en tiempo real. No solamente son dispositivos, son soluciones cloud y en este caso pues, están cruzadas a su vez estas aplicaciones con otros elementos, ¿no? Con otros elementos que a su vez nos permiten pues, llevarlo a soluciones de multidispositivo, soluciones de mensajería instantánea, etcétera, etcétera. Estas son las herramientas de soluciones analíticas que nos permiten hacer analítica de fabricación y de gestión de la oferta y el e-commerce del que os hablaba antes. Bien, termino simplemente decir que no se trata solamente el dato, esa navegación por el dato, no nos ha permitido solamente transformar nuestra oferta, sino también transformar nuestros procesos. No es lo mismo hacer un dispatching de un producto de una licencia on-premise que de un servicio SaaS. Nos ha transformado, a su vez, las personas. No es lo mismo ofrecer este tipo de productos a personas que en el mundo industrial pues, solemos denominar all rabbits y que de alguna manera pues, a las generaciones que vienen ahora pues, la música suena diferente y nos ha transformado también desde el punto de vista de las personas internas de Lantec que de alguna manera pues, hemos tenido que romper ese sesgo de que veníamos transformados de casa porque no era verdad, simplemente no era verdad y hemos tenido que hacer ese esfuerzo por transformarnos nosotros mismos en la disposición de la oferta, etcétera. Bueno, me he pasado del tiempo, o sea que paso al siguiente. Muy bien.
Pues veíamos un caso de analítica de datos y una transformación orientación a cliente con gestión de mercado, con información de mercado y con nuevas propuestas de valor. Pasamos al tercer caso, que viene de la mano de Deusto Sistemas. Vamos a cambiar un poco de ámbito, nos va a hablar de IoT y de los nuevos servicios de asistencia, y para eso le vamos a pasar la palabra a Eric para que nos haga en 10 minutos esa experiencia que desde Deusto habéis implementado y que os está generando importantes beneficios. Eric. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo vengo aquí a contaros un poquito cómo a través de la innovación Deusto Sistemas, una empresa tradicional de ingeniería del software, ha podido transformarse para poder empezar a ofrecer servicios que abarquen esta transformación digital de la industria 4.0, ¿vale? Bueno, antes, sin más, por saber quiénes somos, bueno, pues Deusto Sistemas somos una empresa experta en consultoría, desarrollo e implementación de servicios TIC y estamos en el mercado desde el 2002, ¿vale? Tradicionalmente desarrollamos soluciones a medida, bueno, y el grupo Deusto Sistemas está formado por 4 empresas. La matriz es Deusto Sistemas S.A., bueno, con más de 160 profesionales y que abarca un poco la zona del País Vasco, con oficinas en Vitoria, Bilbao y Donosti. Luego tenemos una empresa de estos sistemas de la información que está en Madrid, que, bueno, que da soporte a los ministerios que hay allí, pero también nos manda trabajo a las oficinas principales, que son las oficinas que están en Vitoria y en Bilbao. Y en Cataluña pues trabajamos de una manera similar con Deusto Enterprise Systems, bueno, que también tiene una fuerza comercial que nos envía trabajo para aquí y también, bueno, trabaja para la administración pública. Y por último, la última empresa que se creó fue DS Labs. Bueno, DS Labs es la unidad de I+D empresarial de Deusto Sistemas y, bueno, es un poquito la punta de lanza desde donde se lanzan todos los proyectos de innovación y un poquito el artífice de este cambio que hemos sufrido dentro de la empresa. Vale, bueno, siguiendo con la innovación, dentro de la unidad de I+D pues, nos hemos querido especializar en 4 líneas tecnológicas. 4 líneas tecnológicas que luego nos permitirán ofrecer servicios de valor añadido en la industria, ¿no? Las 4 líneas que trabajamos son principalmente la localización indoor, con 2 tecnologías básicas, iBeacon y Ultra Wideband. Temas de Internet de las cosas, todo el tema de sensorización, de lectura de PLCs, de envío de información a nuestros servidores, toda la parte de analítica avanzada, la parte de Machine Learning, Deep Learning y luego la parte de realidad aumentada que, bueno, nos estamos focalizando sobre todo en las Smart Glasses. ¿Cuáles fueron los retos que se planteó Deusto Sistemas pues a la hora de abordar esta cuarta revolución industrial? Nuestro objetivo principal es el de dar soporte a las pymes, ¿no? El tejido empresarial vasco está formado primordialmente por pymes, ¿no? Sabemos que las grandes empresas pues, tienen capacidad de abordar grandes proyectos tecnológicos, pero igual las pymes no tienen esa capacidad, ¿no? Desde nuestro punto de vista, lo que queremos dar es soluciones que puedan ser consumidas por las pymes sin que necesariamente tengan que ser caras, ¿no? Porque sí que es verdad que se cree que la tecnología tiene que ser cara. Bueno, nosotros lo que tratamos es de abaratar esa tecnología a través de la generación de producto propio, ¿vale? Lo que queremos es, lo que tenemos son producto propio en cada una de las líneas tecnológicas que hemos hablado antes, para que de esta manera tengamos un desarrollo avanzado, ¿no? Que no quedarnos aquí esperando a que el cliente venga a decirnos qué es lo que quiere, sino ir buscando cuáles son los problemas que tiene el mercado y tratar de avanzar esas soluciones, ¿vale? Entonces, disponer de este tipo de herramientas lo que nos permite es poder afrontar de una manera más rápida y a un coste más económico lo que son pues la implantación de diferentes servicios. Y para ello, lógicamente, nos aliamos con la nube, ¿no? Porque bueno, nos permite generar un producto y poder internacionalizarlo, que también es otra de las razones bueno, que están dentro de lo que es la transformación de Deusto Sistemas. Bueno, esta es un poco la idea que tiene, la visión que tiene Deusto Sistemas de la industria 4.0 a través de las líneas tecnológicas en las que trabajamos, ¿no? La parte de logística la tratamos de cubrir con el área de localización indoor, ¿no? Como os he comentado, con diferentes tecnologías. Lo que tratamos es dar soporte pues, en logística y en navegación indoor, ¿no? Luego hablaremos un poquito de los productos que tenemos para cada una de las áreas y cómo solucionamos estos problemas.
En la parte de producción, bueno, tendríamos la plataforma de IoT, que es una plataforma que tenemos desarrollada, pero también esa misma plataforma nos permite el envío de información contextual por proximidad, ¿no? Que luego veremos un ejemplo que hemos implantado en el sector de la automoción. Y, por último, pues hablaríamos de la parte de mantenimiento, donde entra la parte de realidad aumentada a través de dispositivos móviles o a través de smart glasses, ¿no? Y todo eso, lógicamente, se recoge en el servidor y se hace un preprocesado de datos y podemos irnos hasta a un business intelligence, ¿no? Con un cuadro de mando, o podemos ir a la inteligencia artificial y tratar de hacer análisis predictivo, ¿vale? También hablaremos luego más adelante de técnicas de procesamiento del lenguaje natural, sobre todo para interactuar con dispositivos móviles y principalmente con smart glasses. Bueno, ¿cómo abordamos el problema de la logística? Desde nuestro punto de vista, utilizamos la localización indoor. Para eso tenemos una plataforma que se llama Bato y que nos permite utilizar diferentes tecnologías. No tiene por qué ser mejor ni peor. En función de las necesidades, podemos usar tecnología ultra wideband cuando necesitamos una precisión muy, muy precisa, de hasta 10 centímetros, y tecnología iBeacon cuando la precisión no es tan necesaria. También implementamos un navegador indoor pues, que permite pues, en almacenes, por ejemplo, poder guiar al operario en la Fenwick. Y luego toda la analítica, patrones de movimiento, mapas de calor, bueno, tiempos de permanencia en zonas. La parte de producción, bueno, la abordamos con nuestra plataforma SCSI, que al final es una plataforma de IoT que nos permite, a través de un modem router, poder traducir todos los protocolos industriales que hay a un único protocolo, que es con el que nosotros trabajamos, en este caso es OPC UA, y poder hacer toda esa analítica posterior de datos. Dentro de esta misma plataforma también tenemos una parte de envío de información por proximidad en cadenas de montaje. La utilizamos principalmente en el sector de la automoción para que cuando un vehículo entra en un puesto de montaje, los operarios puedan recibir la información solo que tienen de la pieza que tienen que montar en el momento en el que la tienen que montar, ¿no? Así lo que evitamos es posibles errores a la hora de montar el vehículo. Y por último, en la parte de realidad aumentada, como os he comentado, pues trabajamos con una plataforma que nos permite visualizar las cosas de una manera diferente, haciendo uso de la realidad aumentada y la realidad mixta, y para eso pues utilizamos tanto las tablets como puede ser las smart glasses, que en nuestro caso utilizamos Microsoft HoloLens. Y esta plataforma también tiene integrado un sistema de procesamiento del lenguaje natural, ya que, bueno, no sé si habéis usado alguna vez unas gafas de realidad aumentada, pero meter datos es imposible, ¿no? Entonces, tenemos que hacer uso de este tipo de soluciones para poder reportar las incidencias que el operario encuentra sobre la máquina. Un poco para acabar, bueno, contar un poquito cuáles son los beneficios que al final toda esta transformación que hemos tenido dentro de la empresa a través de la innovación nos ha aportado a Deusto Sistemas, una empresa que tradicionalmente lo que hacía era desarrollo de soluciones a medida, ¿no? En este caso, pues hemos consolidado la I+D dentro de la compañía. No quiere decir que antes no se haría I+D, simplemente que ahora lo tenemos procedimentado a través de la unidad de I+D. Hemos mejorado la capacitación del personal, incluso diría que el personal está más a gusto trabajando cuando tiene, entre comillas, el caramelito de poder cambiar de proyecto y poder migrar de un proyecto más tradicional a un proyecto de I+D, ¿no? Diversificación de las líneas de negocio, lógicamente. Hemos creado nuevas líneas de negocio a través de los diferentes productos que desarrollamos y luego ampliar el abanico de clientes industriales. Nosotros teníamos nuestros clientes industriales, pero claro, el tener producto propio lo que nos ha hecho es tener que salir a buscar nuevos clientes. Además, el uso de la nube nos permite la internacionalización de la empresa. Bueno, ya tenemos clientes en México, ya tenemos clientes en Colombia. Bueno, pues una empresa que tradicionalmente se había centrado en el País Vasco, bueno, pues ya empezamos a abrirnos, ¿no? Y por último, bueno, pues posicionarnos como un proveedor de tecnología global. Queremos decir que podemos hacer desde soluciones más tradicionales, desarrollo de soluciones a medida, ERP, sistemas, lo que queramos, hasta tecnología más innovadora, como hemos comentado, de realidad aumentada, localización indoor, IoT. Bueno, esto es un poquito los beneficios que hemos encontrado.
Y lo que queríamos a partir de toda esta evolución que hemos hecho es poder ofrecer a los clientes y principalmente a las pymes soluciones que a través de nuestros productos no sean caras, sino que puedan abordarlas de una manera paulatina y que encima el pago sea por uso, ¿no? Quiero decir, si vemos que esto no funciona, podemos dejarlo. Simplemente, eskerrik asko y nada, deciros que os invitamos a probar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Eric, por la proyección de la experiencia de Deusto Sistemas en la integración de las herramientas y bondades que tiene la transformación digital. Vamos a concluir esta primera ronda de presentación de casos invitando a Unai Extremo que nos cuente la experiencia de VirtualWare en la aplicación de la realidad aumentada, la realidad virtual, en su mejora de procesos, como oferta propia. Ahí, cuando quieras. Gracias, Tomás. Bueno, buenas tardes a todos. Como dice Tomás, mi idea es tratar de trasladaros hoy una experiencia que nosotros en VirtualWare hemos llevado a cabo en uno de nuestros proyectos, en el que, me gusta decir, somos Industria 4.0 y hemos aplicado la receta que estamos ofreciendo para la Industria 4.0 en nuestros propios procesos y en nuestras propias soluciones. Por daros algunos datos y por presentar un poco a VirtualWare, somos una empresa del mundo de la realidad virtual, o que venimos de la tecnología de los gráficos por computador y de la realidad virtual. Llevamos hablando de estas cosas desde el año, como VirtualWare desde el año 2004, es decir, llevamos ya mucho tiempo hablando de la aplicación de las tecnologías y los gráficos por computador, de lo que, en las diferentes épocas que hemos ido pasando, hemos ido hablando de realidad virtual, Serious Games, realidad aumentada. Hemos ido durante estos años surfeando diferentes olas o diferentes hypes dentro de esta tecnología y ahora, seguimos surfeándola y en este caso disfrutando el hype que ahora tenemos con la realidad virtual y estas tecnologías aplicadas en ámbitos también como los que hoy nos ocupan, que son la industria. Somos algo más de 60, unas 70 personas ahora mismo. Trabajamos tenemos las oficinas centrales en Basauri, al lado de Bilbao. Tenemos unas oficinas también con algo de desarrollo en México, en Ciudad de México, y luego tenemos 3 oficinas comerciales en Madrid, en Londres y desde hace muy poquito en Toronto. Somos una empresa que históricamente hemos desarrollado y hemos estado siempre alrededor del mundo del software y de los contenidos y del desarrollo de contenidos y soluciones software. Y tenemos una línea de negocio que no es tan conocida o no es tan expandida dentro del concepto de VirtualWare, que tiene que ver con el diseño y desarrollo de equipos interactivos a medida. Nosotros históricamente hemos sido una compañía que siempre hemos tratado de desarrollar soluciones llave en mano para nuestros clientes, y cuando hablamos de tecnologías de realidad virtual, de sistemas inmersivos, interactivos, las soluciones llave en mano son soluciones que incluyen contenidos, software y normalmente siempre incluyen continentes, ¿no? Equipamiento hardware donde vamos a incluir esos sistemas, ¿vale? Desde hace ya muchos años empezamos a incorporar un equipo de diseño y desarrollo de equipos interactivos a medida, de equipamiento hardware, ¿vale? Donde lo que incluíamos era todo lo que tiene que ver con ingeniería, diseño mecánico, diseño electrónico de nuevos productos y productos a medida. Lo que veis a la derecha en esa imagen es un ejemplo, ¿vale? Os he querido traer un ejemplo porque a veces hablando es difícil que entendáis qué es lo que estamos haciendo. Eso es un módulo hecho a medida para uno de nuestros clientes que requiere, por determinadas razones, es un cliente del sector energético y lo que requiere son una serie de pantallas, todas ellas son pantallas táctiles, interactivas, ¿vale? El módulo sube en altura, baja en altura, tiene una serie de características que nos definen y nuestro equipo lo que hace es diseñar, ¿vale? Utilizamos herramientas CAD tipo SolidWorks, otras herramientas para hacer los diseños del producto, diseñamos el producto, validamos el producto con nuestro cliente y lo que hacemos es, no tenemos fabricación, evidentemente gestionamos la fabricación de los componentes, ensamblamos, integramos la electrónica, hacemos el ensamblaje mecánico y entregamos el proyecto completo a nuestro cliente. Bien. Hace unos meses, y aquí me vais a permitir que os voy a hablar de un proyecto y no voy a hablar ni del cliente ni os voy a mostrar nada del proyecto porque estamos bajo un acuerdo de confidencialidad que nos lo permite. Espero que en 3 meses podamos y desde luego trataremos de hacer el máximo ruido posible acerca de este proyecto. Pero os voy a dar algunos datos del proyecto.
Perdonad, porque las fuentes yo creo que no se ven bien, entonces no sé si vamos a ver todos los datos, pero os lo cuento. Estamos hablando de un proyecto en el que vamos a crear una infraestructura, un elemento de hardware, un sistema parecido al que habéis visto anteriormente, que tiene 128 pantallas de 49 pulgadas, que incluye dentro de los diferentes equipos 49 servidores. Estamos hablando de más de 5 toneladas, estamos moviendo de estructura en acero y aluminio, ¿de acuerdo? Otros 128 marcos infrarrojos, porque todas las pantallas que van incluidas dentro de los dos sistemas son pantallas táctiles. Vale. Celdas de distribución repartidas a lo largo de los equipos, de distribución eléctrica y 6 de seguridad. ¿De acuerdo? Y ahora, este es un proyecto al que nos enfrentamos desde nuestra unidad de ingeniería y de diseño de equipamiento hardware. Y ahora os voy a contar algo que he estado contando antes en otra sala y que algunos ya conocéis, que es un nuevo servicio, es una nueva solución que hemos desarrollado, que llevamos años trabajando en ella, que consiste, bueno, es una tecnología que hemos patentado y que lo que nos permite es generar espacios de realidad virtual de gran tamaño para un número ilimitado de usuarios. Todos probablemente os habréis probado en algún evento, en alguna feria, en algún lugar seguro, un casco de realidad virtual, o lo tendréis en casa, o vosotros, porque jugáis, o vuestros hijos, están un casco de realidad virtual. Imaginaros que nos colocamos un casco de realidad virtual y que en toda esta sala podemos pasear en un escenario imaginario y podemos, bueno, vernos entre nosotros, juntarnos, interactuar, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos permite la tecnología que desde VirtualWare hemos patentado, que se llama Immerso, y que es una tecnología que estamos ofreciendo al mercado, que precisamente hace un par de horas, en una de las salas de aquí del Euskalduna, estaba yo presentándola y hablando con las empresas y con, por ejemplo, OEMs, diciendo, bueno, este tipo de salas son muy útiles para que hagáis toda la revisión del diseño de vuestro producto con vuestro cliente, con vuestros proveedores, utilizando tecnología de realidad virtual. Lo que estamos haciendo en este caso es ofrecer salas de realidad virtual, como os decía, para que podamos, previo a realizar cualquier tipo de prototipado, de preserie, cualquier tipo de maqueta física de un sistema o de un elemento que hemos diseñado, podamos hacer bien validaciones internas con nuestro equipo, bien validación muchas veces de diseño con el cliente final, que nos tiene que aprobar los prediseños antes de empezar a fabricar, o incluso podamos tener reuniones con proveedores que nos permitan, pues bueno, ajustar los equipos o lo que vamos a diseñar y a desarrollar antes de empezar a fabricar. Esta sala, y ahora entenderéis la parte inicial que decía, esta es la tecnología que nosotros estamos tratando de poner en el mercado, ponemos en el mercado y que decimos a la industria 4.0 incluye en la realidad virtual como elemento para revisar tus diseños y para mejorar en el proceso de prototipado. Y nosotros como VirtualWare hemos ya utilizado nuestra sala para nuestros propios servicios de diseño y prototipado de producto, ¿de acuerdo? En el proyecto anterior que os comentaba ya hemos realizado reunión con cliente, el cliente, que en este caso además es un cliente que no es europeo, ha venido a nuestra sala, ha sido capaz de aprobar el diseño en realidad virtual de los equipos y además estamos haciendo reuniones con el proveedor, en este caso, para tratar de trabajar con él y enseñándole en realidad virtual qué es lo que queremos que fabrique y cuáles son los elementos más críticos en la fabricación de los componentes. Tengo un vídeo que os quiero mostrar. Es un vídeo, y os voy a pedir disculpas porque es un vídeo casero, y es un vídeo casero porque, uno, esta tecnología la tenemos disponible desde hace muy poquito tiempo, desde septiembre de este año, y dos, este proyecto es un proyecto que está ahora en marcha y este es un vídeo que capturábamos el otro día precisamente entre un responsable del proyecto en nuestra casa y un responsable de la empresa manufacturera fabricante de parte de la estructura de este proyecto. Por lo tanto, os lo voy a lanzar, no sé si irá, pero bueno, lo que quiero que veáis es bastante gracioso, claro. Esta estructura es distinta a esta. Si te fijas, tenemos unos agujeros aquí que son más grandes de lo normal, ¿no? Estos agujeros lo que nos va a permitir es poder poner un tornillo más pequeño que vaya a través y que fije lo que es la pared de fuera, la chapa embellecedora con la estructura, ¿vale? Bien. No están locos, están viendo dentro del casco el equipo que estamos fabricando, bueno, que ya se está fabricando, ahí estamos viendo en la pantalla parte de lo que están viendo ellos, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo, como os decía, es utilizar la realidad virtual, nos estamos colocando sistemas de visualización, cascos de realidad virtual y estamos en una sala en la que podemos representar cualquier producto o el producto con un tamaño a escala real y de manera multiusuario, donde podemos interactuar, etcétera. Los sistemas de realidad virtual ya se llevan tiempo utilizando en este ámbito, en el ámbito del diseño de producto, para eliminar problemas previos a la creación de prototipos, etcétera. Y este es un paso más, desde nuestro punto de vista,
que tiene que ver fundamentalmente con dos aspectos. Uno, multiusuario, frente a lo que conocemos, sistemas CAVE, sistemas CAD/CAM con visualización 3D en los propios equipos, en los PCs o en las pantallas. Aquí tenemos multiusuario, vamos a poder cooperar y vamos a poder ver un mismo producto, un mismo diseño, y para nosotros un elemento clave, y sobre todo clave en este caso en nuestro producto y probablemente en algunos de los productos de las empresas a las que nos dirigimos, escala real. Vamos a poder revisar diseños de producto a escala real, vamos a caminar y si tenemos delante un vehículo, tenemos delante un coche, un autobús, tenemos el interior de un vagón, de un tren que vamos a diseñar y desarrollar para un cliente, vamos a ver a escala real exactamente cómo va a quedar antes de hacer ningún gasto en maquetas, en preseries, en prototipos, etcétera. Y hasta aquí, muchas gracias. Gracias Unai. Yo creo que queda evidente, ¿no?, que la transformación digital nos afecta a todos, incluso a empresas que son nativas tecnológicas, que nacen dentro de un entorno tecnológico, les está generando ventajas competitivas en mejora de procesos, en orientación a producto y sobre todo en una gestión inteligente de los datos. Me gustaría que la sala les preguntara sobre lo que nos han expuesto y no sé si hay algún voluntario mientras levantáis la mano. Yo sí os voy a hacer alguna pregunta que va en lo que era la esencia de este quinto congreso Basque Industria 4.0. Es que me habléis o que nos habléis, que compartáis cuáles han sido los retornos de estas inversiones, ¿no? Realmente retornos en clave económica, retornos en clave de mejora a la relación, que lo habéis comentado, entre vosotros, generación de confianza en los equipos de trabajo, creación de una nueva propuesta de valor al mercado. Si podéis hacer una síntesis de cuáles han sido valores que habéis obtenido de este proceso y bueno, pues que sirva para contagiarnos a todos y bueno, seguir apostando por este tipo de conceptos y oportunidades. Nay, venga, bueno, yo como efectivamente, como estaba ya. Nosotros, sobre todo en el aspecto desde el punto de vista de la utilización, un ejemplo de algo que nos ocurrió en este proyecto, que es algo relativamente habitual cuando utilizamos tecnologías de este tipo. Primero, en la primera revisión que hicimos del diseño de producto con cliente, fuimos capaces con cliente de realizar modificaciones en fase de diseño que, bueno, si hubiéramos tenido, o no creo que utilizando otro tipo de sistemas hubiésemos sido capaces de ver. Por lo tanto, fuimos capaces, uno, de iterar de manera muy rápida con nuestro cliente, realizando modificaciones en el diseño a través del sistema virtual y luego revisándola con ellos, con lo cual conseguimos aprobar el diseño de una manera muy rápida. Y segundo, a nosotros, relacionado con algo que decías, hay un tema también de impacto en la imagen, es decir, cuando el cliente acudió a nuestras oficinas y le introdujimos en un escenario, en un sistema de realidad virtual de esta complejidad y fue capaz de ver, porque él estaba esperando que viéramos en una pantalla, en un CAD/CAM o en un SolidWorks, por ejemplo, cuál es el resultado de ese diseño para darle aprobado, cuando fuimos capaces de introducirle en este sistema, pues lógicamente quedó bastante sorprendido. Yo creo que hay una parte de generación de imagen, ¿no?, hacia nuestros clientes que también es importante, ¿no? Muy bien. Eric. Sí, bueno, yo también comparto un poquito lo que dice Unai, quiere decir, de estos sistemas. Bueno, el otro día nos pasó, pues vino una persona y nos dijo, bueno, oye, vosotros os conozco de trabajar para EGIE, por ejemplo, ¿no? Y cuando empezamos a contar lo que, aparte de lo que es el desarrollo, ¿no?, de soluciones para administraciones o grandes empresas, y decimos que no, que también somos capaces de hacer soluciones de realidad aumentada, que también somos capaces de hacer soluciones de localización indoor, que también somos capaces de conectar máquinas y luego a poder hacer una analítica avanzada y poder hacer un análisis predictivo. Esto nos permite, pues, efectivamente, ser más atractivos frente a nuestros clientes y poder desarrollar este tipo de proyectos, pero también poder desarrollar proyectos más tradicionales, ¿no? Quiere decir, por lo tanto, desde el punto de vista de la imagen, bueno, pues el poder abordar y abordar este tipo de proyectos nos hace más atractivo de cara al cliente. Y luego internamente, lógicamente, pues la gente que trabaja en este tipo de proyectos, bueno, pues tiene un incentivo especial, ¿no? Porque, bueno, pues no es lo mismo, con todos mis respetos, trabajar haciendo altas, bajas modificaciones para EGIE que meterse en un proyecto de realidad aumentada, en un proyecto de inteligencia artificial, ¿no? Muy bien, pues Juanjo, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, para la Antec, la transformación, digamos, el apostar en su día por este tipo de tecnologías
transformó de tal manera nuestra propuesta de valor que hizo que nuestras líneas de negocio habituales no solo no se estancaran, sino que se reforzaron en su comerciabilidad, ¿no? Nosotros el desplegar herramientas que generaban datos, siendo evidente que de alguna manera el cliente no estaba utilizando convenientemente o sacando el máximo de esos datos, hizo que, bueno, pues que de alguna manera, insisto, no solamente generasen nuevas líneas de negocio, sino que potenciaran las anteriores, ¿no? Y en nuestro caso, pues la transformación está siendo evidente. O sea, de alguna manera, no solamente estamos transformándonos, como decía antes, en personas, en procesos, etcétera, etcétera, sino que nuestros propios KPIs, ¿no? Los KPIs que generamos nosotros en nuestro proceso interno de gestión, de nuestro propio plan de gestión, están cambiando, son distintos, son otros, ¿no? Y de alguna manera, pues en este sentido, si bien estamos en un punto positivo, interesante, todos los mercados están potenciando el incremento del PIB industrial y eso nos está viniendo bien desde el punto de vista de la cifra general de negocio. Si bien nuestra cifra general de negocio viene creciendo aproximadamente en entornos del 12%, el área de soluciones de fabricación avanzada crecen pues, en términos de 50-60%, ¿no? Anualmente. Con lo cual, digamos que eso nos lleva a imaginarnos una foto en el futuro distinta de la que tenemos ahora. Positiva, esperanzadora, pero distinta. Seguro que así será. Lorenzo, ¿qué nos...? Pues a nosotros lo que nos ha aportado es que ha ampliado notablemente las posibilidades de negocio. Antes, digamos que para vender lo que teníamos que hacer era tratar de convencer al cliente o llevarle a lo que nosotros, a nuestras limitaciones, ¿no? Y ahora lo que tenemos capacidad es de escuchar y darle soluciones mucho más amplias, con lo cual, bueno, pues las aplicaciones que tenemos para ofrecer son mucho mayores. Bueno, eso unido a que seguimos siendo pequeñitos, pero bueno, vamos creciendo, vamos aumentando en trabajo, en personas, en empleo y bueno, y sobre todo eso, en capacidades que no son limitantes, ¿no? Nuestra capacidad de inversión igual sigue siendo la misma, pero es más flexible, ¿no? Es mejor invertir en talento que en cacharros. Muy bien. Desde luego, experiencias gratificantes todas ellas. ¿Alguna pregunta? Nos quedan 3 minutos para concluir este taller. Si no, me vais a permitir que yo haga algunas reflexiones en voz alta. Primero, la que comentábamos antes. Yo creo que nos toca a todos. Todo sector, toda actividad, toda empresa, toda organización se va a tener que ver abocada a implementar esta transformación digital en procesos, productos o servicios. Por tanto, bueno saber desde esta perspectiva sectorial que tenemos industrias de oferta, que la tenemos un sector muy rico, muy potente, que además es un sector que, como estamos viendo en estos ejemplos, se aplica el cuento, no es casa herrero, cuchillo de palo, estamos aplicando las propias tecnologías, las bondades, la gestión del dato, la inteligencia en nuestros propios entornos y aprendiendo y enriqueciéndonos con ello y, por tanto, bueno, pues ahí tenemos un aliado magnífico al sector para poder acompañarnos en esa hoja de ruta. Hay más de 250 empresas en Euskadi que tienen en estas disciplinas de conocimiento y tecnología aplicada un saber hacer que pueden complementar y acompañar a cualquier otra organización. Y tercer mensaje, yo creo que es muy importante, son tecnologías que están al servicio de las personas. Así lo vemos desde el sector. Pensamos que esto ha venido para acompañarnos, para hacernos mejores profesionales, para simplificarnos nuestra actividad profesional. Ahí en el puesto de trabajo, en una operación, con temas de analítica de datos, realidad virtual, realidad ampliada, inteligencia artificial, interfaces avanzados, lo que estamos consiguiendo es que realmente las personas se sientan más seguras, más confortables y desempeñen labores de mayor responsabilidad. Y, por tanto, pues vemos que este es el principal beneficio que esta transformación tiene. Aprovecho también para animar a los jóvenes a implicarse con el sector porque bueno, pues, estamos necesitados de talento. Es un sector que en estos momentos requiere una integración anual de en torno a unos 700 nuevos profesionales anuales y bueno, pues, querríamos tener esa ilusión, esa energía de los jóvenes para poder ofrecerles un entorno laboral atractivo. Agradeciéndoles a los 4 ponentes la experiencia en la disposición de que pueden contar con ellos y con otras empresas para poder abordar esas transformaciones digitales. Cerramos ya esta mesa de trabajo en la que bueno, esperemos hayamos podido aportar alguna luz respecto a iniciativas o escenarios de trabajo para los próximos meses. Eskerrik asko denoi.
Tengáis un buen día. Falling from high places, falling through low spaces. Industria 4.0k kudeaketa aurreratuko modeloetarantz jotzea eskatzen du. Dinamikoagoak, malguagoak eta parte hartzaileagoak, etengabeko aldaketetara moldatzeko gaitasunarekin. Kudeaketa aurreratuaren elementuak, estrategia, bezeroak, pertsonak, gizartea eta berrikuntza dira. Eta hauetan oinarritzen da enpresen lehiakortasuna. Aro berri honetan, Euskadik modelo berritzaile eta eraginkorrak bultzatzen ditu, emaitzak modu iraunkorrean lortzeko, enpresen alderdi ukigarriak eta ukiezinak bilduko dituzten emaitzak. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. En el trayecto obligado de transformar sus productos y procesos para ser competitiva, la empresa vasca ha sabido adaptarse a los tiempos de la mano de la digitalización, una nueva cultura que está transformando las empresas con la aparición de nuevos modelos de negocio. Nuestras pequeñas y medianas empresas están en la mejor situación. Tienen una fuerte cultura de innovación, tienen acceso a las tecnologías necesarias, tenemos unos centros tecnológicos de alto nivel y una política de las administraciones públicas que impulsa la innovación. La digitalización de las pymes vascas es un recorrido que ya está en marcha. Pymes frente a la transformación digital. Pymes frente al mundo. Un marco de oportunidades y desafíos que ya forma parte del nuevo paradigma de la industria 4.0. Gobierno vasco, Euskadi, bien común. Enpresa nazioartekotzeko planak jauzi kualitatiboa ekarriko die euskal enpresei merkatu globalean sartzeko eta nazioartean lehiakor izateko. Eta Euskadi Basque Country estrategiaren elementu nagusietako bat da. Euskadiko nazioartekotzeko erakundeak giza eta ekonomia baliabideak optimizatzen ditu gure enpresen alde. Gure enpresek erakutsi digute munduan zehar zabaltzeko beharra, eta gure enpresa gizon eta emakumeak dira Basque Country marka zabaldu dutenak ongi izatearen seinale bezala munduan zehar. Euskadiko nazioartekotzeko erakundea 2018an 22 milioi euroko aurrekontua kudeatzen ari da, eta 15 herrialdetan 16 bulegoko kanpo sarea dauka. Eusko Jaurlaritza. Arratsaldeon guztioi, gaur goizekoa baino gela txikiagoa hau, Hala ere, proposatu nahi dizkizuegun gaiak ez dira inondik inora txikiagoak. Dagoeneko hemen dugu gurekin Slavomir Tokarski. Berehala aurkeztuko dizuet, hori baino lehen, gaur goizean ere esan dizuet, behin eta berriz saiatuko nitzela zuei gogorarazten, zein dan gaur gure sareetan ibiltzeko gure hashtaga. Basque Industry 4.0, horixe da. Goizean ondo ibili gara, nahi baduzue, aurrera jarraitu zuen mezuak gurekin elkarbanatu, guk gustora hartuko ditugu.
Les he comentado también esta mañana que la importancia de este evento ha traído a Euskadi la primera reunión conjunta de las 3 plataformas de especialización inteligente de la Comisión Europea. Tenemos con nosotros ya preparado a Sławomir Tokarski. Él es director general de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea. Nos está esperando, así que le dejamos. Ya es que ricasco. Well, good afternoon, everybody. And thank you for inviting me here. Thank you for this occasion to speak at Bilbao, which is always inspiring for me and for the Commission, and for this opportunity to listen to you, to people who are experienced policymakers, researchers and entrepreneurs, and talking about Industry 4.0. Now I will be short, and I would like to share with you a couple of reflections on Industry 4.0 in the broader context of industrial policy, and maybe tell you what we do in the European Commission and what we plan to do in the near future. So let me start by stating the obvious, that is that Industry 4.0 is at the heart of our industrial strategy for accelerating the transition towards a smart, innovative and sustainable industry in Europe, and for keeping abreast of our competitors, for keeping the industrial leadership that we have in Europe. Now, we've seen in recent years quite many initiatives that have been launched to promote Industry 4.0 at very different levels of governance. We've seen something on the European level, but we see also initiatives at the member states and among the regions. And your regional initiative, Basque Industry 4.0 strategy, is an excellent example here. It's 3 pillars for creating a Basque digital innovation hub, developing training and education activities dedicated to Industry 4.0, and helping companies creating new business models around it, will give you another spin in the development of the Basque industry and economy. And I think it shows very well the value of the sort of holistic approach. The holistic approach that embraces innovation, new technologies and skills together while developing new business models. And this is important because innovation is becoming more and more difficult, because it requires more and more people to do the same step at the same moment. So we need cooperation. We need cooperation at different levels of the governance. We need cooperation between Europe, between member states, and between regions, between public administration and the private sector. And I emphasize this word cooperation because it's very close to the concept of industrial policy that in particular has been advocated by Dani Rodrik, and I'm bringing his name here because we think that it's very relevant for what we are doing both at the European level and in the Basque Country. So it departs to a certain level from this idea of sectoral and horizontal industrial policy, or vertical and framework conditions, and it looks much more into sort of structural cooperation between public authorities and industry, in order both to spot the barriers to the development and the opportunities. So the focus is on the strategic cooperation that involves both sides and shares responsibility between both sides, public administration and the industry or the economy. And this allows for creating a sort of permanent detection mechanism that allows us to pick up on what is new in the economy, and it requires a lot of dialogue, a lot of monitoring, and a lot of evaluation. It is also based on this concept of discovery, because we don't know, the technology is so complex, it is changing so quickly, that we don't know what is expecting us at the end of the road on which we are embarking. But we know that we have to do this work, we have to do this road all together. And if you recall, that concept of smart specialization was also termed the discovery journey, because it was based on the same premises. And the last point which Rodrik is making, and I want to emphasize it as well, is that this transformation, this industrial change, also needs to benefit the whole of the society. It is so because, on one hand, technologies and industry have much more bigger impact on the society than it used to be in the past. So this should be accompanied by more responsibility. Already today, the industry sometimes is training more people than the public administration does. You have enterprises that train up to 1 to 3 million people.
the industry is also generating a lot of knowledge. The industry is delivering skills which are useful to the whole of society. If we think about what is on the top right now, critical thinking, creativity, capacity to talk with people coming from different environments, these are all skills which are necessary in our democratic society. So we should also take it into account when talking about the industry and about industrial transformation, not least talking about social fairness and perception of social fairness. Because when the industry, industrial policy and the economy is perceived as being unfair, that leads to the waves of populism we have seen quite recently in Europe. So if you look from this perspective at what we are doing in Europe, I would like maybe to single out three elements. One is that, as I mentioned, innovation is complex. It requires acting at the same time of many fronts. So that is something we're trying to emphasize when we adopted Communication and Industrial Policy back in September 2017. We are trying to look at different aspects of industrial policy and bring them all together into one picture. So at the time we're talking about the need for the better functioning of the single market. The single market needs to reinvent itself all the time because otherwise it will not catch up with the new economic development and will become an obstacle. We need to talk about embracing digitalization, promoting low carbon and circular economy, giving people better skills, and ensuring access to global value chains for SMEs. So in a way, this industrial policy communication created a sort of, or laid the foundation for the structured approach to industrial policy, which runs across different departments of the Commission and which requires from us very much across the silos thinking. We're also trying to create the elements of this constant governance, constant dialogue with the industry. And the first element that we put in place was Industry Days. This time, I would like to use this occasion to invite you to the third edition of Industrial Days, which will take place on the 5th and 6th February of 2019, because it serves very much as a point of dialogue between what we do in the Commission and between how it is perceived by the industry and by the entrepreneurs. And this year we're also trying to launch some new ideas, also in view of attracting talents to industry and improving the image of the industry. We'll have Young Forum, where we invite young talented people who think about the future to industry to come. They will have a dedicated program. They will have an opportunity to talk to the leaders of the industry. We are also launching the idea of open doors. When we ask the industry on the day or the week of February to open the door, invite young people to come, to show them that the industry can be fascinating and relevant to their futures. Now, I think the next element we put into this jigsaw was Industry 2030 group, and I'm glad that I have some members of this very prestigious group here in the public. And this industry has been set up in order to create a sort of longer-term vision, Industry 2030, that would give all of us a sense of direction and sense of imperative for action. The group is right now finalizing its report, which should be ready for adoption somewhere in the summer next year. And this report will be underpinned by another one, which is called the Report of Strategic Forum on IPCIs. IPCIs are important project of common European economic interest. There was a tool that was invented a couple of years ago in order to foster cooperation between member states who want to invest together in something which is new and emerging and innovative and has importance for the whole of European economy. And it starts to work right now. And as an example I can give you, we are right now very much working on the IPCI for batteries. That is the technology that we left behind by our Asian competitors, but which has a great potential. So we created so-called Alliance for Batteries. And it's important to look at this and see also the new role for the Commission as a sort of facilitator and moderator of the discussion. So we brought to one table all those who have an interest in batteries, who have technologies, and we make them speak together. And as a result, we'll have this important European project, which allows for more flexible treatment of state aid. But we also have a lot of private investment. A year ago, the investment gap for the development of this new generation of batteries, which will be used in electrical cars, was around 2 billion euros. Today, we have pledges which fill up
almost 1.5 billion euro. So it is important that we can bring together the industry, can bring together the member states and make them speak one language. This is also about cooperation. Maybe before I move along to one more mechanism project of European Commission which is relevant in this exercise, let me say one more word about Industry 4.0 and about what Roderick termed diffusion of knowledge on constraints and opportunities. One of the biggest worries we have right now in Europe is the innovation gap. The innovation gap that separates leaders and laggards, those who are best at innovation technologies and those who are slow takers. And this innovation gap also translates into territorial dimension. We have member states who constantly are on the top of innovation scoreboard, but we have also those who stagnate or are at the lower end of the table. The same with regions, the same with enterprises. And increasingly, we see the risk that the same may happen to the labor market, which will also have two ends, the high end and the low end. And for this, to prevent this from happening, we really need to put a lot of effort on diffusion of technologies and on uptake of the new technologies. And that is why the success in making this transformation, making Industry 4.0 happen, is so crucial for the European economy. Because we've seen that with the departure of industrial jobs, with the idea that for many people the industry is the only future they can have for themselves and for their kids, this creates a feeling of deep injustice and uncertainty, which translate then into sort of populist behavior. And this is particularly relevant for skills. And I'm glad to see that in the Basque Industry 4.0 strategy, skills are so prominent. Because if you are telling now to the truck drivers that in 5 or 10 years their job will disappear, we also have to tell them what they can do. And we also have to accompany them. We have to prepare them. We have to give them perspective. Because otherwise we will have labor market looking a little bit like in the Silicon Valley. We'll have fantastic creative jobs for the few, and then the majority of jobs for Filipino clinic ladies. And this is not something we want to have in Europe. Couple of words on the platform on smart specialization for industrial modernization, something for which we are responsible together with colleagues from JRC and DG Regio, and something we consider a very important European project. And I'm mentioning this platform because tomorrow morning we organize in Bilbao, in association with the Basque government, the fourth meeting of the so-called steering committee of this platform, which brings together more than 80 regions from Europe. And clearly the objective of the platform is to contribute to the modernization of European industry by facilitating the development of interregional investment projects, so projects along value chain. And with this, we also want to find a way of combining public and private funds and create a sort of pipeline of projects that would contribute to industrial modernization. Today we have 18 interregional partnerships working on traditional sectors such as textiles, sports, tourism, but also on emerging areas such as cybersecurity, artificial intelligence, photonics, and Industry 4.0. And this is a sort of long-term project. Again, this is a sort of new vehicle for structural cooperation, for structural dialogue with the regions that should allow us to capture everything which is new, that should allow us to react very quickly to the needs of regions, to the needs of private investors. So we built around the platform a number of projects that are actually helping regions to get together and to invest together. And there will be quite soon a new edition where we will fund additional experts in finance to assist regions in making the investment ideas mature, so they can become bankable investment projects. We hope that due to this new action, we can support around 30, 40 projects
in the next couple of years. And we'll do it in a very close cooperation with the European Investment Bank, because much of the funding, much of the guarantees, loans can come from there. At the same time, new opportunities will be opened through the new proposal of the Commission for the next programming period starting in 2021 to support interregional innovation projects in the framework of new European cooperation program. And it's very important because it was one of the deficiencies we spotted now. That is, when we have a number of regions that want to invest jointly in one project, one demonstration facility, a pilot line, we have no financial tools that would allow us to do so. So this new idea of so-called Interreg 5 is actually devised in order to fill this gap. Maybe let me finish then with a couple of words concerning the next multi-annual financial framework and the place that the industry will be taking there, in particular Industry 4.0. We will have the single market program, which will particularly look at the continuation and enhancement of our cluster cooperation activities, and at the same time will provide support to Enterprise Europe network that is helping companies to become more innovative and uptake new technologies, including Industry 4.0. We have the cohesion policy with a lot of emphasis on industrial transformation and new generation of smart specialization strategies, as well as through European territorial cooperation, where I mentioned already the new component, so-called Component 5, aiming at funding concrete interregional investment projects. We'll have Horizon Europe, where for the first time we will be practicing co-creation process. There is one of the most important clusters in this program dealing with digitalization and industrial policy, where we will program jointly the use of those funds together with DG Connect and DG RTD. We'll have also under European Social Fund a possibility to build on the success of so-called blueprint for skills. That is the idea that we should look also at skill from the point of view of industrial policy, from the demand side. So those projects that we are realizing today are pilots, and basically they allow us to detect together with the industry their needs in the perspective of the next 3-5 years, and then team them up together with training institutions in order to deliver those skills. And we launched such schemes already in 10 or so sectors, so different as textiles, tourism, but also artificial intelligence or batteries right now. So I believe that we set up the next programming period for the next 7 years, and we put there all the necessary means and support to research organizations, to RTOs, to companies, to develop and adopt Industry 4.0 solutions through different EU programs and action. And let me maybe end this by saying that I'm very confident that Basque Country will be among the leaders. Thank you very much for your attention. Thank you. Bueno, esa era la ponencia principal de esta tarde y comenzamos ya con el último apartado. Azken atala. Azken atal honek ordea beste lau atal izango ditu. Vamos a hablar sobre el BIND 4.0. La gran mayoría de vosotros ya conocerá qué es el BIND, pero bueno, por si acaso, unas claves. Es un programa de aceleración público-privado que impulsa el Gobierno vasco y SPRI, junto con las compañías privadas de mayor relevancia de Euskadi. Es una iniciativa que desde el inicio tiene un carácter muy marcado, además un carácter internacional, que vaya por su tercera edición y busca apoyar a las mejores startups del mundo en el ámbito de la industria 4.0 y acelerar su desarrollo en Euskadi. Para las startups, el BIND 4.0 representa una oportunidad única de acceder a clientes industriales del más alto nivel. A su vez, para las grandes empresas, bueno, pues el BIND representa una potente plataforma de innovación abierta que acelera su transformación
hacia esa industria 4.0. Para que se hagan a la idea de la magnitud del programa BIND, les voy a contar que en esta última edición han aplicado casi 385 startups procedentes de nada más y nada menos que 57 países diferentes. De ahí, por supuesto, se hace una selección. Fueron seleccionadas 27 que han desarrollado soluciones innovadoras ad hoc para esas grandes empresas que decimos. Y en total, pues han surgido de aquí 40 proyectos tecnológicos, con una facturación media de aproximadamente 50.000 euros. Estos son los datos de este programa BIND 4.0 que está dando, como decimos, resultados inmejorables. El año pasado finalizamos esta jornada de la industria 4.0 con unos ejemplos del BIND y este año hemos decidido hacer lo mismo porque fueron unos ejemplos verdaderamente interesantes. Así que vamos a ir poco a poco presentando a los protagonistas, caso a caso. En este caso, llamamos a la empresa Gestamp y a su startup Thin Advanced Systems de Guipúzcoa. Etorri mesedez. Osondo. De Gestamp tenemos a Aloña Uzmendi, ella es directora de Ingeniería Avanzada de la División Europa Norte, y a Manuel Lorenzo, responsable de Calidad Avanzada de la División Europa Norte también. Y en nombre de Thin Advanced Systems, empresa startup de Guipúzcoa, ha venido José María Gallego. Para esta brevísima presentación que yo les hago, ya les dejo con ellos, les anuncio que el ámbito tecnológico en el que trabajan es la visión artificial. Y a ver, la breve descripción del proyecto tiene tela, así que despacito. Desarrollo y construcción de un prototipo demostrador de sistema automático de visión artificial para la medición sin contacto del espesor de la chapa en zonas concretas de la misma susceptibles de tener defectos de tipo estiramiento, y todo esto sin comas. Bueno, les dejo con ellos que seguro que se lo explicarán muchísimo mejor que yo. Aurrera. Mila esker, Olatz, aurkezpenagatik. Arratsalde on denoi, eta, mila esker gaur proiektu hau aurkezteko aukera emateagatik. Primero voy a dar unos datos generales de Gestamp para los que no nos conocéis. Gestamp es una multinacional especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para los principales OEMs. Estamos presentes en 22 países, con 108 plantas productivas, 4 en construcción, 13 centros de I+D en todo el mundo y una plantilla de más de 41.000 empleados. La facturación en el 2017 fue de 8.202 millones de euros. Aterrizando un poco al proyecto que vamos a presentar hoy, este proyecto lo estamos liderando desde la Ingeniería Avanzada Bodin White de División Europa Norte, que está localizado aquí en Vizcaya. Y nuestra misión desde la ingeniería avanzada es mejorar la competitividad y calidad de nuestros productos mediante la tecnología, innovación y su estandarización. Trabajamos en los campos de ingeniería virtual para predecir en fases previas a los proyectos lo que va a pasar en la producción real y así evitar problemas. Definir criterios técnicos y estandarización de todas las tecnologías de proceso y los proyectos tecnológicos, que es donde situamos este proyecto que os vamos a presentar y que estamos gestionando conjuntamente con Thin, que es detectar los defectos en producción serie. Esta tecnología, este proyecto, estamos, por lo menos en un principio, enfocando a las piezas exteriores, es decir, todas las piezas que vemos cuando vemos un coche, es decir, puertas, laterales, techos, capós. Cuando estampamos estas piezas en Gestamp, como podéis ver en la imagen, hay personas haciendo inspección visual para ver si hay algún defecto en las piezas. Sí que existen en el mercado tecnologías que son complemento o gran ayuda para la persona humana que está chequeando. Sin embargo, no son capaces esos sistemas que conocemos a día de hoy de detectar el 100% de tipo de defectos que se pueden originar en este tipo de piezas. Y nuestro objetivo con este proyecto es detectar el 100% de los defectos. Siendo esto un gran avance, no nos queremos quedar ahí. Poder detectar en tiempo real defectos en las piezas nos abre unas oportunidades a futuro de gran valor que
uniendo esa información con todas las variables de proceso y de materia prima que estamos monitorizando, podremos aprender, incluso las máquinas podrán aprender qué tienen que cambiar en el proceso para no producir piezas defectuosas. Es decir, nuestro reto es no producir todas las piezas buenas con defecto cero. Y ahora les paso la palabra a Manu y a Chema, que os van a presentar más en detalle lo que es el proyecto y la tecnología. Eskerrik asko, Aloña. Arrastión, buenas tardes. Bueno, hoy en día, ¿cómo se ven los automóviles habitualmente? Los concesionarios, los museos, por internet, cuando vamos a comprar alguno, en la calle disfrutando de su conducción, a veces, hay que tomarlo con humor. El coche es para disfrutarlo. En Gestamp miramos a los coches de una manera un tanto diferente. Nos vemos por dentro, qué piezas los componen, con qué materiales se fabrican y cómo construirlos. Esto es lo que se puede encontrar en nuestras 108 plantas de producción. Como bien ha dicho Aloña, ya a lo que nos dedicamos los más de 41.000 empleados que estamos en Gestamp. Somos una buena cuadrilla, la verdad. Nuestros clientes, los constructores de vehículos, buscan la máxima calidad. Y es la máxima calidad lo que Gestamp busca proporcionar a nuestros clientes. Por lo que nos focalizamos en la detección de los diferentes tipos de defecto, que pueden ser de montabilidad, de seguridad, funcionales, estéticos, con el objetivo de erradicarlos de nuestra cadena de fabricación, en toda la cadena de valor. Y como lo hacemos hoy en día, disponemos de diferentes metodologías y sistemas para la detección de estos defectos, sea visualmente, tratamientos por imagen y otras tecnologías que en todos los casos no nos dan un 100% del control del producto fabricado con absoluta garantía. Focalizándonos en los defectos estéticos y funcionales, nos encontramos los interesantes retos de fabricación más rápida y eficiente, con buena calidad y sin que los costes se disparen. En nuestras líneas de alta velocidad, con la metodología actual, tendríamos dificultades para detectar potenciales defectos. Imaginaos una pieza de 2 metros que debe ser inspeccionada por una persona en menos de 3 segundos. El 100% de las piezas. Estas imágenes lo muestran, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? La búsqueda de soluciones que nos permiten afrontar estos nuevos retos, tocamos varias puertas. ¿Qué existe en el mercado, pero que no cubre nuestras necesidades al 100%? Y aprovechando las oportunidades que nos ha brindado el Gobierno vasco dentro del programa BAEN 4.0, expusimos nuestra problemática a Think Advanced Systems, que conjuntamente han desarrollado la solución que sí cubre las necesidades de Gestamp en este ámbito. Muchas gracias Manu. Arratsaldeon. Bien, nosotros nos dedicamos a robótica y soluciones personalizadas para medición de alta precisión y detección de defectos, generalmente en producción. Como se ha comentado, los sistemas actuales que tenemos en nuestras plantas, en la mayoría de ellas, no son 100% fiables. Entonces, nuestros clientes, cuando nos llaman, es cuando tienen un riesgo potencial de que una pieza pueda llegar al cliente o el coste que supone evitar que esa pieza llegue al cliente es muy grande. Entonces, es un coste que les reduce a ellos sus beneficios. Hay diferentes técnicas. La más utilizada hoy en día para digitalizar es la triangulación láser, que permite una alta velocidad y una buena precisión. El problema de la triangulación es, como su nombre indica, que necesita un ángulo. Necesita un ángulo entre el haz láser emitido y el haz recibido por el sensor o cámara. En este caso, si nos tenemos que ir a digitalizar fondos de piezas complejas, cavidades o agujeros, la triangulación nos estaría dando un falso rechazo o no estaría midiendo
lo que realmente queríamos medir. La tecnología que nosotros dominamos es una tecnología que muy simplemente lo que hace es proyectar un haz láser y recibirlo de forma colineal. Quiere decir, es como si fuera un alfiler que está siendo proyectado a 20.000 veces por segundo, tocando la pieza y volviendo al sensor. Si este sensor lo movemos en 5 ejes, nosotros podemos digitalizar cualquier geometría compleja. Es más, si le ponemos un espejo en la punta, podemos incluso digitalizar los laterales de agujeros, cosa que no se puede hacer con ninguna otra tecnología en el mundo. Nuestra propuesta de valor consiste en garantizar el cero defectos. Cuanto más compleja es la pieza, más se alegran nuestros clientes de habernos conocido. Hoy en día lo podemos hacer con precisiones de hasta más o menos una micra y, sobre todo, digamos, poniendo a disposición de nuestros clientes la experiencia de nuestros técnicos, que en algunos casos, aunque nosotros somos una startup, ellos sí que tienen 20-25 años de experiencia en el mundo de la visión artificial y si encuentran una tecnología que va a solucionar la problemática de forma más barata, siempre la van a intentar aplicar siempre la más barata. Pero en caso de que no podamos, utilizaremos la tecnología que nosotros dominamos y el resto no dominan. Esta tecnología se llama la holografía conoscópica. Nuestro approach para la implantación de la filosofía Industry 4.0 choca un poquito con las aplicaciones o las implantaciones clásicas que se implantan. Generalmente las implantaciones tratan de sensorizar la máquina, con lo cual nosotros somos más de digitalizar la pieza. Nosotros el protagonismo se lo vamos a dar a la pieza. Entonces, ¿qué problemáticas intentamos resolver? La primera, si sensorizamos mucho las máquinas, puede pasar como a los aviones, que realmente fallan cuando fallan los sensores. Últimamente los aviones se caen mucho porque fallan sensores. Pero también hay veces que los sensores están mal y la pieza está bien. ¿Quién para una línea de 50 personas porque hay un sensor que está diciendo que está al límite? ¿Es el sensor el que está fallando? ¿Paramos 50 personas, las dejamos sin trabajar? O muchas veces puede pasar también que los sensores estén bien y la pieza esté mal, porque hay muchas iteraciones que afectan y muchas veces la pieza, en unas condiciones determinadas, con ciertas iteraciones, la pieza está mal. Nosotros, en cambio, digitalizamos y le damos el protagonismo a la pieza y le preguntamos a la pieza, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo están las herramientas? ¿Se están gastando? Porque sabemos lo que ha pasado en las piezas anteriores, sabemos lo que está pasando. Le preguntamos, ¿tienes vibraciones? ¿Más vibraciones que en la pieza anterior? Y la pieza nos contesta. También, evidentemente, tomamos nota de los sensores que están en las máquinas. Les preguntamos a los sensores, ¿cómo va esta pieza? ¿Has tenido algún problema con ella? No. ¿O sí? Y sobre esos datos lo que hacemos es aplicar las diferentes técnicas de análisis, ya sea Big Data, inteligencia cognitiva, todo lo que haga falta, pero siempre una vez de que la pieza está bien. Y a raíz de eso nos podemos comunicar con el PLC, con el sistema MES, con diferentes fábricas, y si no lo hacemos nosotros, lo subcontrataremos con el experto en cuestión. Hay 3 tipos de instalaciones en las cuales nuestra tecnología tiene gran rendimiento. Cuando la pieza es muy cara, por ejemplo en el sector aeronáutica, nosotros lo que validamos es la herramienta. Es decir, le preguntamos en cada ciclo o X ciclos a la herramienta si está con el perfil adecuado para seguir trabajando. Si no, le decimos, esta pieza no puede seguir terminada con esta herramienta, por favor cámbiese la herramienta. O como en el caso de Gestamp, la pieza va pasando por una cinta y nosotros vamos a estar esperando a esa pieza como si fuera un tren de lavado con una cortina de sensores que nos la van a digitalizar según está pasando. Y el tercer tipo es cuando el cliente nos da un poquito más de tiempo. Dice, bueno, en vez de 15 segundos, 10 segundos, ahora os doy 2 minutos. No es mucho, pero para nosotros nos permite una digitalización más extensa que puede ser utilizada para comienzos de serie, controles estadísticos SPC o finales de serie. En cuanto a proceso, hay varios tipos de proceso en los cuales trabajamos. Uno, por ejemplo, es el que estamos trabajando dentro de Bain en Sidenor, en la cual la barra pasa a alta velocidad por varias cortinas de sensores, en este caso de triangulación, porque es una geometría no compleja, en la cual vamos a determinar el error de forma que tiene esa barra a alta velocidad. El segundo tipo, movemos el sensor, por ejemplo, es un caso que estamos trabajando dentro de Bain también para Mercedes, y en la cual vamos a digitalizar la furgoneta. En este caso hemos demostrado que somos capaces de ver los defectos que tiene en la piel, pero la segunda y tercera fase van encaminadas a detectar a digitalizar la furgoneta antes de entrar en la estación de pintura.
Y el tercer tipo es cuando el sensor nos presenta una pieza y nos dice, ¿qué tal? ¿Cómo va esta pieza? ¿Está bien? Sí, puede seguir. En este caso sería la implantación que hemos realizado en Matzarreca. Nuestros clientes son clientes importantes de automoción, aunque ya estamos trabajando, estamos ofertando al sector aeronáutico y al sector nuclear, porque también tienen problemáticas que ellos consideran que nuestra tecnología se van a solucionar. Y hay que decir que nuestro cliente más importante es Gestamp. Gestamp, como os ha comentado, tiene 108 plantas en el mundo, lo cual a nosotros, aparte de exigirnos una barbaridad, nos da la posibilidad de simplificar mucho nuestro crecimiento, porque no tenemos que pensar en programas de internacionalización, no tenemos que pensar en programas de inversión, de investigación. Ellos nos dicen dónde tienen el defecto y nosotros nos orientamos a solucionarlo, estén donde estén. Este proyecto en concreto consta de la reconstrucción 3D online de piezas para su medición y detección de defectos. Como todavía no podemos hacer una digitalización completa de una pieza que mide 2 metros, como puede ser un lateral de un vehículo o un capot, pero estamos en ello porque Gestamp nos planteó el reto al principio del proyecto y estamos desarrollando un sensor que va a ser capaz de medir 1 millón de puntos por segundo. Pero, mientras tanto, lo que estamos haciendo es demostrando a Gestamp de que somos capaces de detectar todos los defectos que tienen sus piezas o que pueden llegar a tener sus piezas, por muy complejas que sean estas. Aquí veis cómo una pieza es presentada al robot con doble sensor y digitalizamos ciertas partes concretas en el tiempo de ciclo que tenemos. Y el resultado de esto puede ser que o bien hay un defecto en una de las caras o bien se ha producido un estiramiento del material que no estaba previsto. Bueno, la solución desarrollada conjuntamente, como bien ha explicado Chema, será integrada en nuestras líneas de estampación y, en primer lugar, en las líneas de alta velocidad, que es nuestro reto, para conseguir el objetivo buscado de 0 defectos en nuestra fabricación. Bueno, realmente, a través de las iniciativas del Gobierno vasco, se nos han presentado oportunidades reales de desarrollar y trabajar soluciones con nuevas empresas, como son las startups, y en el caso de CIN, con un gran potencial, con equipos altamente motivados, ideas frescas y apostando por nuevas tecnologías que nos permiten un beneficio mutuo para ambas partes, en un alto ambiente de colaboración y trabajo en equipo. Eskerrik asko. Listo. Eskerrik asko zuei. Bueno, hori arratsaldeko lehenengo bind 4.0 kasuan, bigarrenarekin goaz orain. Empresa handia, la empresa tractora, es ITP y la startup es TEDCAS, vienen de Navarra. Les voy a pedir que vayan entrando, además quieren enchufar varios cacharritos, voy a decir, porque no sé lo que son, ellos nos lo explican. De ITP viene Edurne Cabezón, Associated Fellow en Soldadura, Kaixo Edurne, y de TEDCAS nos acompañan Jesús Pérez, él es el director de proyectos y cofundador, y Gerardo Caballero, que es CTO. El ámbito tecnológico en el que han trabajado es la realidad aumentada. Y la breve descripción que tengo del proyecto, visualización en remoto y grabado de operaciones en inspecciones visuales por líquidos penetrantes y fluorescentes. Asistencia a intercentros de nivel 3 de LPF por realidad aumentada. Casi mejor que nos lo expliquen ellos. Eskerrik asko. Hemen pasatzen dut. Bai. Honekin. Bueno, arratsaldeon. ITP Aero es una empresa líder en el sector del mercado en el que trabaja. Actualmente somos la 9ª compañía en el mundo por fabricación de motores y componentes aeronáuticos por ventas en el mercado y nos situamos entre las 100 primeras empresas como compañías en industrias aeronáuticas. Contamos con centros en España, en Gran Bretaña, en Malta, en México, en Estados Unidos y en India. Y actualmente seremos unos 3.600 trabajadores. Entre las actividades que tenemos está el diseño, la investigación y desarrollo, fabricación, fundición, montaje y pruebas en motores, aunque también tenemos un área de soporte a servicio.
y somos una entidad corporativa dentro del grupo Rolls-Royce. Somos una empresa global líder en un mercado tecnológico, pero estamos muy interesados por el respeto medioambiental en el ciclo de vida de nuestros productos. En los últimos años nos hemos encontrado en un gran reto, que es el crecimiento en el volumen de fabricación. Si lo vemos como ejemplos globales, pues vemos que en los últimos años hemos tenido un crecimiento de un 50% de ventas y una inversión también elevada en investigación y desarrollo. ¿Esto qué significa? Pues que más o menos participamos en el 50% de los aviones que hay volando de doble pasillo en nuestro espacio aéreo, los que son de entre 210 y 550 plazas. Que tenemos en la aviación de negocios pues un mercado relevante. Y luego en la parte de defensa, que somos parte de todos los consorcios europeos que existen en este momento. Dicho todo esto, con todas las piezas que fabricamos lo que necesitamos es tener una calidad asegurada y para ello todas las piezas que tanto fabricamos como entregamos pasan por una serie de procesos de ensayos no destructivos. En este caso nos hemos centrado en la inspección por líquidos penetrantes. La pieza es procesada en una instalación de cabinas de lavado, impregnada, secada y finalmente llega al lugar de inspección. Pero en este lugar de inspección nos encontramos con una serie de stoppers. ¿Cuáles son estos? Pues en realidad tenemos un entorno de trabajo limitante. Trabajamos en cabinas de luz negra con menos de 20 luxes, donde el inspector aporta una lámpara de luz ultravioleta para destacar esas fluorescencias en las indicaciones que tenemos. Se trata de una operación totalmente manual, por lo tanto es clave el training que tiene el inspector y el hecho de que tenga las manos ocupadas con los elementos que utilizan en esa inspección. Tenemos una secuencia de trabajo muy compleja y es muy importante que se realice el 100% de la inspección de la pieza. Y luego finalmente tenemos una serie de cliente dependencia en lo que es criterios y requerimientos de este cliente. Por todo ello nos hemos mandado un objetivo. El objetivo es la identificación del componente. ¿Esto qué significa? Pues grabar esa inspección que realizamos, asegurándonos de la orden de fabricación que estamos realizando, la operación que se realiza, la hora e incluso el operario que la ha realizado. Y asegurándonos de que esa inspección, al ser grabada y al ser detectada, sabemos efectivamente cuáles son los criterios que le están aplicando. Queremos tener una trazabilidad de la inspección, de todas las inspecciones que realizamos y en el 100% de las piezas. Queremos una estandarización. Al final queremos un criterio común para la realización de nuestro trabajo. Queremos la caracterización de las indicaciones, es decir, como hemos identificado la pieza y sabemos los criterios y requerimientos que le aplican, queremos medirlos y saber si son aceptables o no aceptables. Queremos tener una generación de mapa de defectos, es decir, saber dónde se encuentran, poder interactuar y decir y marcarlos para que eso quede definido en un volumen tridimensional y para tener finalmente la trazabilidad en su vida e incluso lo que nos puede pasar en los años posteriores. Queremos tener una generación del informe del soporte, es decir, un IDF, informe de discrepancias de fabricación. Y finalmente, queremos realizar inspecciones remotas, es decir, información a tiempo real para toma de decisiones y procedimientos. E incluso que los trabajadores, cuando están realizando setups, mantenimientos o reparaciones, puedan recibir información de manera virtual y contextualizada. E incluso que el experto pueda iterar con ellos y ver en tiempo real lo que está ocurriendo. Para ello nos pusimos en contacto con TEDCAS. Eskerrik asko. Bueno, mi nombre es Jesús, como han presentado, yo soy el director de TEDCAS. TEDCAS es una empresa que viene del sector médico. Antes de pasar a la siguiente transparencia os lo explico un poco, os lo contextualizo. Nosotros trabajamos intentando ayudar a aquellos que salvan vidas en un quirófano y lo que vimos es que el quirófano, el entorno de quirófano y el entorno de aviónica tienen muchísimas cosas muy similares. En el entorno de quirófano estos cirujanos no pueden tocar absolutamente nada, tienen las manos ocupadas. Y tienen que andar pidiendo ayuda toda la vez que quieren pues, acceder a cualquier tipo de información, ¿no? Quirófanos que vale 1 millón de euros equipar, pues no pueden acceder absolutamente a nada de forma directa, siempre es a través de alguien.
Además de eso, tienen muy difícil la formación y el soporte remoto, porque bueno, son entornos bastante complejos. La formación, pues obviamente no puedes trabajar con pacientes vivos pues, por el tema de la ética y demás, ¿no? Entonces al final pues trabajas con cadáveres, no es lo mismo. Entonces lo que vimos es que había una serie de similitudes. Es más, por poner un ejemplo que poca gente conoce, hay una cosa que se llama el listado de verificación quirúrgica, el checklist, que se utiliza en quirófano, que ha bajado la mortalidad, la tasa de mortalidad más de un 20% en estudios en Estados Unidos, y eso viene de la aeronáutica, ¿no? Ese checklist que se hace antes de despegar un avión. Bueno, pues se inspira en esto y ha bajado la mortalidad dentro de quirófano más de un 20%, que es una auténtica salvajada. Entonces vimos que había un match bastante bueno, ¿no? entre ITP y lo que hacíamos. ¿Cuál es la solución que hemos aportado nosotros? Bueno, pues lo que hemos hecho es decir, oye, igual que un cirujano dentro de un quirófano, al final el asistente o el inspector o el operario dentro de ITP puede disponer de una serie de dispositivos que le permitan tener información tanto auditiva como visual, ¿de acuerdo? Al final pueden ser smart glasses como las que veis a la izquierda, puede ser unas HoloLens, puede ser un simple pinganillo como el que utilizáis para llamar por teléfono, en el cual te vas chivando, ¿no? El siguiente paso que tienes que dar, y tú a través de la voz pues vas confirmando que realmente has cumplido con los pasos que tocan. Este control de voz, por ejemplo, que haría este operario, dice, oye, yo quiero consultar en un momento determinado, quiero tener una información que necesito en ese preciso momento. Nuestro sistema lo que hace es comunicarse a través del sistema MES estándar de ITP, solicitar esa pieza al sistema MES, el MES se comunicará con el PLM y al final devuelve esa pieza al operario, con lo cual él en las gafas lo que está viendo es precisamente aquello que necesitaba, pero sin necesidad de tener que desplazarse, ir hasta el ordenador, consultar la pieza, volver otra vez a donde estaba realizando el proceso. Todo esto pues aumenta la trazabilidad, saber lo que está pasando en cada momento, reduce los tiempos, mejora las inspecciones, mejora la parte de la calidad. Clientes anteriores han reportado unos ahorros de unos 200.000 euros al año en aplicaciones de este tipo de sistemas. Como os comento, tiene la parte de captura de fotos y vídeo en caso de que se necesite, si hay que reportar algún tipo de incidencia. La parte de visualización de esta parte del checklist, la gestión del checklist por voz, absolutamente una serie de funcionalidades, además de toda la gestión y análisis de datos, lo proporciona el sistema que hemos implementado en ITP y bueno, en el que estamos trabajando con ellos. Vamos a dejar esto para el final, ¿vale? Nosotros somos, no sé si valientes o inconscientes, como decía mi compañero. Nos gusta enseñar un poquito de la tecnología que hacemos. Entonces, esto es lo que no se ve, lo que queda ahí entre bambalinas, ¿no? Mi compañero estaba a última hora conectando, poniendo tal, ¿no? En el momento que nos han dejado de entrar. Entonces, bueno, lo vamos a dejar para el final. Le dejaremos los últimos 7 minutos. Pasamos a esta última transparencia un poco, ¿no? de cómo ha sido la colaboración, ¿no? qué problemas, que seguramente casi todos los que estéis aquí pues os encontráis con cosas similares. Si quieres comenzar tú. Sí. Bueno, pues en la parte de las empresas, pues lo que todos conocemos, que tenemos poco tiempo y muchas cosas que hacer. Entonces, en este caso, el Startup sí te da una solución trabajada en mucho menos tiempo, en el que nosotros seríamos capaces de instalarlo en nuestra gran bola, que cuesta mucho más moverse. Entonces, esa agilidad que tienen las startups no la tenemos las empresas grandes. Y eso es un joint venture que nos ha ayudado mucho. Sí, en nuestro caso el mayor problema es la cantidad de recursos, ¿no? que puedes dedicar a los proyectos. Al final son bastante limitados por la propia entidad o por el tamaño de la propia entidad, y tienes que focalizar muy bien tus proyectos. Claro, actividades como el BIND 4.0 lo que te hacen es ponerte en contacto con la persona adecuada, con la empresa adecuada, con lo cual te ayuda muchísimo a focalizar. Ya no solo dentro de la propia entidad, las personas pues como Edurne o Esteban, ¿no? Dentro de la entidad son aquellos que pueden movilizar todo esto, entonces eso es de agradecer. Las fortalezas, pues en este caso nosotros sería impensable que dedicásemos muchísima gente a ver las últimas tendencias dentro del mercado. Y en este caso, pues como le ha dicho Jesús, te pones en contacto con alguien que sabe del tema y es mucho más sencillo y mucho más rápido. Bueno, en nuestro caso, al final, las mayores fortalezas están en entrar en un entorno industrial que quizá, bueno, en nuestro caso veníamos del entorno médico, ahí sí que teníamos implementaciones en varios países, pero conocer de primera mano cómo funciona un entorno industrial es complejo simplemente por la propia barrera de entrada de tener que estar dentro de la industria y viendo cómo opera la gente. No es un acceso tan fácil o tan sencillo como la gente que se dedica al B2C, que al final, bueno, pues tu cliente puede ser tu vecino de al lado o alguien de tu familia, ¿no? Esa es una de las mayores fortalezas que tiene este tipo de programas.
Y las amenazas, pues bueno, nuestra es la solución no íntegra, es decir, en este caso conocíamos que ellos trabajaban en el mundo médico y ha sido como el bien antes ha dicho, teníamos, aunque parece imposible de creer, pues bueno, que el mundo aeronáutico y el mundo médico tienen algo en común, parece que sí tenían. Entonces, en este caso, la solución era mucho más sencilla de llevarla a cabo. Sí, en nuestro caso, pues como he comentado antes, ¿no? la potencial amenaza de una pérdida de foco, de esa forma, ¿no? ese hablar idiomas distintos, pero bueno, como bien ha comentado Edurne, al final no eran tan distintos como en un primer caso, ¿no? La primera vez que expresamos esta idea dentro de un entorno industrial, que dice, pero mundo médico, industrial, bueno, pues como bien has dicho, no era tan diferente. Y finalmente, pues oportunidades pues, de trabajar y solucionar los problemas y encontrar un socio que esté contigo trabajando en un tiempo corto, pero por otro lado, pues con ganas de hacerlo rápido y de que tenga, para nosotros, que se implante pronto y para ellos, para que lo vean funcionar dentro de una industria. Para nosotros es sobre todo el paso de un producto mínimamente viable, ¿no? Yo conozco muchísimas startups que al final no pasan nunca de ese paso, o sea, van haciendo 1, 2, 3 y 50 y 200 productos mínimamente viables, ¿no? Demostradores, pero al final la oportunidad de convertir eso en un producto real, en algo que solucione un problema. Yo lo comentaba antes con mi compañero, digo, realmente para mí la satisfacción no está tanto en lo que te puedan pagar por un proyecto de este tipo, que también, que hay que comer y tienen por costumbre comer 3 veces al día, hay que pagar unas nóminas, pero realmente la mayor satisfacción es que esto no quede en un cajón y que resuelva un problema real, ¿no? En una industria real. Entonces eso desde luego para nosotros es una grandísima oportunidad. Y hablando de oportunidades, pues igual ahora Gerardo. mi compañero, yo no sé, esto es un riesgo, ¿vale? Veremos cómo queda el tema, pero bueno, yo creo que si te atreves, Gerardo. Vamos a ultimar detalles. Usamos tu móvil, gafas. Como quieras, si quieres conecto yo el móvil. Vete contando si quieres la... Me conecto yo. Un segundillo. Básicamente lo que vais a ver es, yo ahora mismo, por ejemplo, simplemente con la mano, ya tengo el control del ratón, ¿veis? Ponte ahí. Hola, ¿aquí? No. ¿Ahora? Hola. No. Sí. Hola, ¿ahora sí? Perfecto. Bueno, lo que os comentaba, básicamente, como veis ahora... A ver si es lo que... A 104. A 104, vale. ¿Vale? Okay. Vamos a esto. Rigurosísimo directo. Ahora vuelvo. No, lo que os va a enseñar mi compañero es una checklist que estamos trabajando dentro del entorno industrial, muy similar a algunos de los que utilizamos en el mundo médico. Lo que va a hacer mi compañero es controlar todo esto a través de voz, a través de gestos, y todo esto que estamos preparando más que nada es para que veáis que la imagen cuando haya que reportar un defecto se hace en streaming. Lo que estoy haciendo es conectar ahora mismo, hemos traído un punto de acceso que lo estamos montando ahora mismo, y lo que vamos a hacer es conectarle a mi móvil de tal forma que la imagen que reciba el sistema nuestro sea desde mi móvil, ¿vale? Podría ser desde las gafas, desde unas más gafas, de cualquier cosa, pero bueno, lo que queríamos es, en vez de hacer una prueba, digamos, más limitada en el cual utilicemos la webcam de la tablet y digáis, joder, pues entonces tienes que llevarte la tablet realmente, bueno, pues lo que vamos a hacer es un streaming así preparado en 30 segundos desde mi móvil al sistema. Básicamente eso va a ser el funcionamiento. Vamos allá. Ok. Ok. No ok. Mariposa exterior. Marcar V10. Añadir foto. Mejor, gracias. Capturar foto. A ver quién pillo por aquí. Toma ya, ni Da Vinci. Guardar foto. Abrir informe. Qué bien me ha quedado. Bueno, y nos ha sobrado 20 segundos, ¿eh? Con demo en vivo y todo. Pues muchísimas gracias, que recascó. Ahí.
Horixe ba, gaur arratsaldeko bigarren kasua. Hirugarrenari ere kasu egingo diogu, enpresa handia Mercedes-Benz da, eta startupa Alemaniako startup bat, WearHealth izeneko startupa. Pedimos que nos acompañen a Juan Mocoroa, jefe de División de Ingeniería de Mercedes-Benz, y a Esteban Bairo, socio fundador de WearHealth, como les decimos, esta startup alemana. El ámbito tecnológico en el que han trabajado son los wearables y el proyecto, esto es muy fácil, valoración ergonómica en tiempo real. Les dejo con ellos. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Mocoroa, responsable de la División de Ingeniería de Procesos de la fábrica de Vitoria. Antes de hablar del caso de uso, es importante que veáis el entorno en el que hablamos de este proyecto e incluso la colaboración de los diferentes proyectos que hacemos en el entorno del BIM 4.0. Mercedes es muy conocida por sus productos. Nosotros somos fabricación. Nosotros somos de la fábrica de Vitoria, porque está aquí cerca, pero representamos en estos proyectos a la fabricación. Nosotros, en los 65 años de historia que tiene la fábrica, un denominador común y factor de éxito ha sido la búsqueda de liderazgo tecnológico en nuestros procesos nucleares, la búsqueda de la excelencia operativa, y en ese marco es donde surgen estas necesidades y estas colaboraciones. Para mí es un placer estar aquí con la empresa WearHealth y con el doctor Bairo Kaisen, Esteban, que os vamos a enseñar en qué consiste el caso de uso que nos ocupa. Siguiendo el marco en el que os decía, de la búsqueda de nuestros procesos núcleos, la ergonomía en un mundo tecnológico, en un mundo de tantos autómatas, robots, etcétera, no debemos de olvidarnos de que todavía siguen existiendo, y muchos, puestos manuales, puestos donde las personas tienen que cuidar su salud y sus posturas ergonómicas, y la educación postural es algo realmente clave, y ahí es donde nos hemos enfocado con WearHealth, y lo que hemos hecho es buscar una herramienta sencilla, intuitiva, fácil, que nos mejore la educación postural y la educación desde el punto de vista de ergonomía para nuestros colaboradores y trabajadores. La formación, la capacitación, que hoy durante todo el día, a la mañana también ha salido a colación en los diferentes debates y ponencias que ha habido, para nosotros es clave. Lo consideramos uno de nuestros procesos núcleo, la capacitación de nuestros trabajadores. Para que tengáis una idea, de un volumen de 5.500 trabajadores, la inversión que Mercedes hace en la planta de Vitoria en capacitación ronda los 7 millones de euros anuales. Entendemos que es un factor clave de éxito, si no, no lo haríamos. Y dentro de esa capacitación, la capacitación en ergonomía, en educación postural, pues es muy importante. Aquí veis una foto de una superficie que tenemos en el centro de la nave de montaje, de unos 1.700 metros cuadrados, que es donde hacemos varias actividades. Por una parte, chequeamos, probamos todo tipo de conceptos nuevos antes de introducirlos en la línea. Este proyecto lo hemos testeado, lo hemos trabajado en conjunto en esta superficie con los diferentes actores internos de la fábrica que entran en juego, los médicos, la gente de mantenimiento que tiene que cuidar el equipo, los usuarios. Y en este entorno también capacitamos y formamos a nuestra gente. Y ahí es donde la herramienta que os vamos a enseñar ahora la pretendemos utilizar. Sin más, le paso la palabra a Esteban. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de iniciar con la demo de la solución y explicar cómo la solución funciona, quiero explicar un poco sobre WearHealth y qué es lo que hacemos. WearHealth es una compañía, es una spin-off del Instituto de Inteligencia Artificial en Bremen, en la Universidad de Bremen, en Alemania, y donde yo también hice mi doctorado en inteligencia artificial. Y por aproximadamente 10 años nuestro focus era cómo podemos utilizar sensores que personas ya pueden utilizar en sus cuerpos, o sensores que se pueden integrar en las ropas, cómo podemos utilizar inteligencia artificial o machine learning para identificar ciertos cambios y proveer un valor al usuario.
a base de esta tecnología nuestro servicio la llamamos AI Engine, que es una plataforma a base de Machine Learning que analiza datos pueden ser relojes inteligentes, camisetas inteligentes y en este caso de la ergonomía una cámara 3D para proveer información en tiempo real. Entonces, en el caso de la ergonomía, la meta era desarrollar una solución bastante simple y visualizar la información para los trabajadores, para que los trabajadores puedan ejecutar su trabajo en forma o practicar su trabajo y ver qué movimientos son los movimientos correctos y qué movimientos deberían ser optimizados o mejorados para trabajar ergonómicamente correcto. El proceso de la ejecución del proyecto tuvo 3 fases iniciales. En la primera fase tuvimos que identificar aquellos movimientos que son aquellos movimientos que son potencialmente ergonómicamente erróneos. Entonces, con la ayuda de expertos de ergonomía y con una lista que Mercedes-Benz tiene que se llama el App Screening, que es básicamente una checklist de todo el proceso de ensamblaje, de manufactura, identificamos 16 diferentes posturas que potencialmente tienen un impacto negativo en la salud del trabajador. Entonces, elegimos esas posturas y procedemos al siguiente paso. Es muy importante entender de que específicamente en Machine Learning, el sistema solo puede funcionar si le proveemos datos con información. Entonces, una parte esencial de este proyecto fue colectar datos. Y lo hicimos con diferentes operarios de diferentes tamaños. Repitieron estos 16 movimientos enfrente de la cámara, como podéis ver aquí en esta imagen. Había movimientos, trabajar sentados, trabajar moviendo la mano, caminar, estar de pie. Y con esos datos entrenamos a nuestra red neuronal. Y el proceso de desarrollo del producto fue bastante lean. Trabajamos en equipo, con nuestro equipo internamente dentro de WareHealth, pero también junto con el equipo de innovación de Mercedes. Como podéis ver en esta imagen, donde prácticamente después de 2 meses ya teníamos una versión inicial del sistema. La precisión no era tan buena, pero ya podíamos ver los primeros resultados y ya podíamos identificar cuáles eran los movimientos cuáles movimientos serían más fáciles de detectar y cuáles no. Y también trabajamos en visualizar la información y aquí podéis ver el dashboard. Esta era una de las primeras versiones que presentamos y bueno, al cabo de los 6 meses llegamos a una versión estable que os quiero mostrar ahora un vídeo. Lo que yo también hice es aprender a trabajar. Entonces el concepto es de que el operario pueda, enfrente de esta cámara, ejecutar los diferentes movimientos y en tiempo real se va midiendo. Se puede detectar diferentes movimientos al mismo tiempo. Puede, por ejemplo, si estoy trabajando con las 2 manos, lo puede detectar. Y lo importante de la información es al lado derecho. Si todo está en verde, significa que la ejecución del trabajo fue saludable, fue positiva. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos son movimientos repetitivos. Entonces, si esos movimientos se repiten a diario, semana, a mes, no tendrán un impacto tan fuerte en el trabajador. Pero, como en este caso yo trabajé con la mano por encima de mi hombro excesivamente, aquí lo mostramos en porcentaje. ¿Por qué porcentaje? Porque
Una sesión de trabajo, por ejemplo, en promedio son 105 segundos. Entonces, el movimiento del brazo por encima del hombro, si se ejecuta más de un 26%, significa que la sesión de trabajo no es apta, o sea, no fue ejecutada correctamente. Por eso se convirtió en rojo. ¿Y qué es lo que se puede hacer con esta información? Con esta información, ahora continuamos en la siguiente... los 105 segundos. Y los resultados del proyecto. Si me permites, Esteban, los 105 segundos que ha comentado Esteban es el tiempo de ciclo del tacto de la línea de montaje. Es decir, las ejecuciones de las diferentes actividades tienen que estar referenciadas a esos 105, entre 103, 107, dependiendo de la estación. Por eso es tan importante ese factor tiempo, que es el que incluyeron ellos en su visualización. Como resultados finales, según te estaba oyendo, perdonar, pero aunque parezca mentira, la empresa es alemana, ¿eh? Con lo bien que habla castellano, vamos, doy fe. Tenemos 3 resultados que con ello hacemos como muy positiva el resultado del proyecto con ellos. Es el enriquecimiento de los cursos de sensibilización ergonómica. Nosotros con esta herramienta damos un salto cualitativo importante en el proceso de sensibilización y de educación postural. Con esto pretendemos reducir lesiones y posibles bajas laborales por esta mejor postura de los trabajadores. Y por otra parte, a los que diseñamos los puestos de trabajo nos posibilita una simulación previa en la zona del entorno al laboratorio, en la superficie que os he enseñado, para afinar más desde un primer momento en la definición y diseño de puestos nuevos. Y hasta aquí hemos llegado. Deciros que lo consideramos un proyecto de éxito, que lo vamos a implantar una vez llegado a este punto, y agradecerle a Warehouse y al proyecto Bind la posibilidad de realizar este tipo de actividades. Muchas gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Sí, gracias. Bueno, y vamos con el cuarto y último de los ejemplos de este Bind 4.0. En este caso nos acompañan Óscar Cantalejo, el responsable de búsqueda y análisis de nuevas oportunidades de Iberdrola, y la pequeña startup que le acompaña es Carten Space, y viene Ainhoa Cid, que es la cofundadora. El ámbito tecnológico en el que han trabajado son los nanosatélites, y la breve descripción, introducción que les hago al tema es que nos van a hablar del análisis de la vegetación en el entorno de la infraestructura eléctrica mediante imágenes satelitales. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la gente del Bind por habernos invitado y darnos la oportunidad de contar aquí nuestro proyecto conjunto con Carten. Y voy a aprovechar un poco el foro para situar, en primer lugar, nuestra actividad dentro de Iberdrola con startups. Vamos a ver si carga un momento la presentación. Y en segundo lugar, para explicar un poco el planteamiento del proyecto y la motivación dentro de Iberdrola con este tipo de tecnologías. ¿Vale? Pues comenzando un poco por nuestra actividad y el encaje un poco dentro de Iberdrola de la actividad con startups, nosotros desde Iberdrola llevamos 10 años, un poquito ahora más de 10 años, intentando trabajar con startups desde diferentes puntos de vista. Y dentro de estos puntos de vista nosotros distinguimos fundamentalmente 4 actividades, aunque dentro de estas pues hay otra serie de subactividades, por así llamarlo, ¿no? Pues lo hacemos fundamentalmente por acceso y conocimiento a nueva tecnología, ver qué está pasando, y ese ecosistema que se crea alrededor de una empresa como la nuestra nos genera oportunidades de mejora y de trabajo conjunto con gente mucho más dinámica de lo que podemos ser internamente en Iberdrola. Ligado un poco con esto, y parece que un poco de manera natural también, pues el segundo paso es hacer proyectos y trabajar con este tipo de startups. De manera que nosotros, de manera continua,
tenemos abierta, digamos, esa posibilidad de hacer pilotos con startups que pueden aportar dentro de Iberdrola. Fundamentalmente, en cualquier tema relacionado con el sector energético, fundamentalmente en los últimos años, y esto nos ha abierto la posibilidad de hacer muchos más pilotos en el área de digitalización, ¿no? Donde muchas tecnologías transversales tienen aplicación y pueden tener un impacto en nuestro negocio. Bueno, pues en este tipo de iniciativas como el BIME, aprovechamos este vehículo para generar nuevos pilotos y trabajar con empresas dentro de este marco. Aparte de eso, pues tenemos la posibilidad de invertir en startups o en compañías que están desarrollando esa tecnología. Pues hay una compañía, por ejemplo, Atendos, que estaba aquí fuera también. Es una empresa que ha participado en el BID el año pasado y ha tenido algún proyecto con alguna de las grandes compañías y en la que nosotros también tenemos proyectos y participamos como socios de la compañía desde hace ya un par de años, ¿no? Y por último, intentar establecer y acercar todo nuestro, toda nuestra compañía a ese mundo de la startup, tratando de hacer o fomentar relaciones comerciales pues con mecanismos que hemos creado dentro de nuestro área, pues como compra privada innovadora, otra serie de cosas que nos faciliten y hagan más dinámico poder colaborar con ese tipo de compañías un poco diferente del proveedor habitual de una gran corporación, ¿no? Un poco para situarnos, esa es un poco nuestra actividad y luego por qué o cuál es el planteamiento de hacer el piloto con Carten. Bueno, pues como yo me imagino la mayoría de los que estáis aquí conocéis, al final Iberdrola Distribución tiene una red eléctrica que se extiende pues, por 25 provincias, en una superficie muy grande, de aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados, y en la que existe la problemática de cómo gestionar la parte de vegetación y cómo esta afecta al entorno de la línea, ¿no? Nosotros dedicamos un presupuesto no despreciable de aproximadamente 15 millones a esa gestión de la vegetación, donde de manera muy sencilla, por explicarlo brevemente, lo que se hacía es que las brigadas iban a campo, veían qué zonas estaban digamos, más cerca de la línea de la vegetación, etcétera, etcétera, y con eso se programaban unos trabajos de mantenimiento, de poda, etcétera, etcétera, que el objetivo del proyecto es mejorar, optimizar, sin tener que ir a campo, tener ese tipo de análisis en despacho y generar esa planificación del mantenimiento de manera que se optimice las zonas a las que vas y las fechas en las que puedes actuar sobre esas ciertas regiones, ¿no? Bueno, pues la idea del proyecto era coger una región dentro del País Vasco y hacer ese primer análisis para ver qué impacto puede tener hacer ese primer análisis de los trabajos que se van a hacer dentro de un marco acotado, de manera que pudiéramos cuantificar un poco ese impacto en Iberdrola, ¿no? Para eso, bueno, pues conocimos en el PAIN a Carten, que una de sus funcionalidades, aunque en la presentación mencionaba nanosatélites, es toda la parte de procesado y de imágenes de esos satélites, y decidimos hacer una prueba para ver si podíamos tener una tecnología que supusiera un impacto importante dentro de las actividades que ya tiene Iberdrola y nos ayudará a digitalizar este proceso, ¿no? Entonces os va a contar Ainhoa, que ha sido la persona que ha estado más en contacto con nosotros, cuál ha sido un poco el proceso y cómo se ha desarrollado el proyecto. Gracias, Óscar. Bueno, en primer lugar quiero hacer una breve introducción de Carten para que podáis entender todos mejor, pues bueno, por qué esta colaboración, aunque Óscar la ha explicado muy bien. Realmente nosotros, Carten es una startup de data y analítica espacial. Es decir, procesamos y analizamos imágenes de satélite a través de técnicas de teledetección, de machine learning y de inteligencia artificial, principalmente para identificar y monitorizar activos sobre el terreno. Al final, lo que a nosotros nos gusta decir es que, y como os podréis imaginar, la Tierra es una de nuestras principales fuentes de datos, uno de los mayores datasets del mundo, valga la redundancia, y los satélites son nuestros ojos en el espacio. Al final, Carten lo que hacemos es traducir e interpretar esa información y convertirla en información de valor para nuestros clientes. En el caso de Iberdrola, con el objetivo de poder automatizar la revisión de las líneas en el contexto de la poda y tala de la vegetación que están en sus áreas y zonas de servidumbre. Para ello, en un primer lugar, bueno, lo que veis es una imagen tal cual la ven nuestros ojos, ¿no?
después de unos procesados muy básicos. En primer lugar, lo que hicimos fue modelizar la red, automatizar y buscar los apoyos de las líneas y modelizar toda la línea a través de las imágenes. Hecho esto, lo que siguió en el proyecto piloto, bueno, lo ponía antes, pero son 500 kilómetros de línea, es una superficie más que considerable. Lo que hicimos fue caracterizar toda la vegetación del entorno de la línea, no solo a nivel de clasificación de especie, para que Iberdrola siempre sepa qué hay dentro o cerca de sus líneas. En este caso, nuestros algoritmos de teledetección y de clasificación automática nos permiten bajar hasta nivel de especie, pero que lo que se hizo fue clasificar las especies según los clústeres que Iberdrola consideraba más interesantes. Y además, no solo lo hicimos sobre una imagen estática, es decir, no solo analizamos una imagen, sino analizamos una serie temporal de imágenes, lo que nos permitió no solo fue clasificar la vegetación que había, sino modelizar el crecimiento de esa vegetación. Con esto modelizamos el terreno también. Bueno, la precisión de la clasificación viene dada por nuestros propios algoritmos, los cuales clasifican, está mal que yo lo diga, pero con unos muy buenos resultados, y además con la precisión o la resolución espacial de la imagen. En este caso se utilizaron imágenes de una resolución espacial de 0,8. Lo que significa que cada píxel de la imagen corresponde a 80 centímetros sobre el terreno. Es decir, que llegamos a detectar de una manera bastante ágil incluso árboles solos. Al final, con la línea completamente modelizada, el terreno modelizado y la vegetación modelizada juntos con sus crecimientos, lo que pudimos hacer es trabajar solo en las zonas y en las áreas que Iberdrola estaba interesadas y dar la información y otorgar la información a nivel de vano. Es decir, que al final de todo el proceso, lo que nosotros pudimos ofrecer a Iberdrola es conocer a nivel de vano, es decir, entre apoyo y apoyo, exactamente qué vegetación le estaba afectando y cuándo esa vegetación iba a sobrepasar las zonas de seguridad de la línea. Es decir, cada cuánto tiempo Iberdrola tiene que ir a talar o a podar la vegetación que hay en cada vano para que no sea peligro para la línea. Al final lo que hacemos es integrar toda esta información en los propios sistemas de información geográfica de Iberdrola. Así, las personas que tienen que planificar esas talas y podas pueden acceder a la información a nivel de vano desde cualquier ordenador y también la gente de la brigada, es decir, las personas que luego se van a ocupar de las podas y de las talas pueden pinchar en su móvil, en su tablet y ver exactamente toda la información a nivel de vano y actualizada. Al final, lo que buscamos tanto con Iberdrola como con el resto de nuestros clientes, es hacer siempre a través de las imágenes de satélite la identificación de activos, control de cambios o seguimiento o monitorización de estos activos, con el fin de traquear y monitorizar zonas, extraer tendencias y lo que llamamos Smart Indicators. Es decir, podemos a través de las imágenes de satélite obtener información socioeconómica de ciudades, de zonas o incluso de mercado. Por ejemplo, identificamos de manera automática barcos, esto es Euskadi además, y el algoritmo con el que hacemos esto fue reconocido por la Agencia Espacial Europea con un segundo puesto en la competición internacional Copernicus Masters en el año 2014. Al igual que identificamos barcos, podemos hacerlo con otro tipo de activos sobre el terreno. Como veis, paneles solares. Siempre somos capaces de visualizar lo que nos permite la resolución espacial de la imagen. Donde está nuestro valor es que podemos ver, identificar cualquier cosa de manera automática. Es decir, no necesitamos un técnico detrás teniendo que revisar píxel a píxel la imagen para extraer esta información de alto valor añadido para nuestros clientes de una manera muy rápida. Es decir, lo pueden luego aplicar la información a sus negocios en near real time, digamos. Además, somos expertos en medidas indirectas sobre el terreno, por ejemplo, la medida de acopios a través de la medición de sombras sobre las imágenes o la clasificación de diferentes acopios sobre el terreno. Principalmente trabajamos en esto para empresas mineras. Además, hacemos todo, no solo trabajamos, nuestros algoritmos
de desarrollo propio no solo trabajan, digamos, con vegetación o con infraestructura, sino también trabajamos en mar. Por ejemplo, lo que veis es la monitorización de vertidos de barcos. Lo que vemos a la derecha es la imagen, cómo la ven nuestros ojos, y una vez aplicados nuestros algoritmos de detección, vemos cómo de los barcos, pues bueno, sale algo que no debería salir. Al final nuestro objetivo y lo que nos permiten las imágenes de satélite y nuestras técnicas de procesado es que podamos conocer qué está sucediendo en cualquier parte del mundo desde nuestras casas o nuestras oficinas. Y bueno, os dejo que os vayáis un poco antes de tiempo. Bueno, no, un único apunte y un poco relacionado con el proyecto, ¿no? Y como próximos pasos. Desde Iberdrola estamos satisfechos con el proyecto. Un poco el objetivo nuestro es probar todo este tipo de tecnologías con idea de tener, digamos, estar un poco familiarizados con ella. Una línea en la que estamos ahora estudiando y trabajando para ver si podemos hacerlo con Carten es relacionado con la construcción de grandes plantas fotovoltaicas, hacer el seguimiento de obra basándonos también en imágenes satelitales. Esto es una cosa que queremos analizar y ver si de aquí podemos sacar otra línea diferente a la de las líneas en la que nos pueda ayudar. Y al final el objetivo es, sobre todo en el mundo de tecnologías digitales, ver la aplicación de este tipo de soluciones que, como habéis visto un poco en las soluciones que presentaba Carten, tienen aplicación en muchas otras cosas, ver de qué manera a nosotros se nos ocurre utilizar ese tipo de soluciones o tecnologías, vamos a decir, no me gusta decir maduras, pero ya existentes y con un cierto recorrido dentro de nuestro negocio, ¿no? Ese es un poco el objetivo y un poco lo que nos gusta apoyarnos en startups a la hora de definir de manera conjunta esas soluciones, sobre todo por un tema de flexibilidad que desde luego con Carten hemos tenido 100%. Y bueno, pues nada más. Aquí está el contacto de Ainhoa, pero si queréis el mío, el nuestro es perseo@iberdrola.es y ahí encantado de resolver cualquier duda, pregunta o cuestión o propuestas que podáis tener para nuevos pilotos. Muchas gracias. Muchas gracias. Eskerrik asko zuei. Bueno, todavía veo que quedamos algunos, así que si no estáis lo suficientemente cansados, queréis seguir en el networking, solamente informaros que va a haber una sesión de networking, será en el bar de San Mamés, empezará a las 7 y hasta las 8:30. Y este último minuto, si me permitís, como al final de las películas, los agradecimientos, bueno, pues lo mismo. Por una parte, quiero agradecer al equipo de trabajo de SPRI, el Gobierno vasco, de los BICs. Sin ellos esto hubiese sido imposible. Llevan meses preparando esta jornada. Quiero agradecer a todos los clústeres que nos han ayudado en esas sesiones paralelas. Sin ellos tampoco hubiésemos podido hacer todo esto. Quiero agradecer a mis compañeros, a todo el equipo de comunicación que consiguen dar visibilidad a este evento y, por supuesto, sobre todo, a todos ustedes que nos han vuelto a acompañar y que nos han ofrecido, nos han demostrado su confianza. Eskerrik asko guztioi eta datorren urtean gehiago. The White House on the hill, black clouds of weather, and the church spire over the river.